Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¡Qué ganas de jugar que tengo! ¡Meu Deus! ¿Cómo está? ¿Cómo está Riz? ¿Cómo está Cero? ¿Cómo está Carcaso? Muchísimas gracias. Vamos a sacar la música, Muchísimas gracias, señor Carcaso, por esa sub. Que no se grabó porque yo empiezo a grabar cuando termina el coso. Entonces le voy a dar de nuevo para que se pueda ver el resubido. Ahí va de nuevo. Ahí está. 31 mesesazos. Martes de efectos masivos. Sí, sí. Ofertón. Sí. Muchísimas gracias, señor Gas. 31 meses, hermano. Muchísimas gracias por esos 31 meses como miembro de la secta del fail. Bienvenido. ¿Cómo anda? Tanto tiempo sin verlo, señor Carcasus. ¿Cómo va la vida? Espero que vaya todo bien. Agua, voy. ¿Qué dijeron qué? ¿Para cuándo Dragon Age Baywatch? No, ese no, sí, mire, eso que dice ese no. ¿Para cuándo un juego de Navidad? Pero si todavía ni siquiera... Que festeje Navidad en noviembre, que sea maduro, que festejo que haga la Navidad sea en octubre, no me acuerdo en qué mes lo pasó el tipo. Nada que ver, hacía la Navidad antes, ¿viste? Bueno, vamos a darle. Tengo que contarles unas cositas. Pasaron cosas, chicos. Pasaron cosas. Tuve una pesadilla muy fea que les voy a contar ahora. Ahora les voy a contar. Pero antes de eso, les tengo que decir una cosa. Hubieron problemas. Más concretamente, ayer hubieron problemas. Me lo pierdo por comercial. ¡No! ¡Puto Twitch! ¡No! Bueno. Antes Twitch me avisaba cuando había un comercial, ahora no me muestra nada. Me mostraba un cartel, entonces yo podía no hablar hasta que terminara. Ahora ya ni siquiera me dice, gracias Twitch. Bueno, bueno. Resulta que hubieron problemas en el sur del país, que bueno, como somos un desierto prácticamente, no salen las noticias, la gente no se entera en el resto del país. Pero digamos que hubieron vientos tan fuertes que se volaron techos de supermercados, casas precarias volaron enteras por el viento, o sea, se desarmaron las casas. En fin, que pasó de todo. ¿Se acuerdan cuando yo hace unos meses les dije que acá pasó que literalmente habían degollado personas? Porque había una velocidad del viento tan potente que volaban las chapas, volaban las placas metálicas que usaban en los techos y volaban tan rápido, a una velocidad tan potente que ha decapitado gente que estaba caminando por la calle. Bueno, eso es verdad, hasta tal punto que acá en un montón de zonas del sur suspendieron las clases, cerraron los supermercados, hicieron un montón de... En fin, que se fue toda la mierda. El viento está potente. Cuando sopla el viento parece como si hubiera un ser en el cielo que hace... Se escucha una... O sea, el sonido que hace el viento es... O sea, a mí me encanta, pero lamentablemente trae muchas tragedias. Pero bueno... ¿Cómo anda, señor Franco Sores? No. Dice el evento más esperado por toda Latinoamérica y en el enclave conocido. Un diario de un Casper. No, era un mini diario de un Casper. No, sí, vamos a jugar, ¿no? Que me paso, que me emociono, me pongo a hablar y no vamos a jugar más. No. A mí una vez vi eso que comentas, que vuelan las láminas. Es jodido, sí. Sí, pero bueno, les voy a contar el sueño. Ahora viene la pesadilla. Resulta, el Solul también... ¿Cómo anda, buen señor el Solul? Acá en Chihuahua de repente se pone así, pero en abril. Caen espectacular. Uf. Bueno, la pesadilla que tuve, chicos, les voy a contar. ¿Saben qué pesadilla tuve? Espera, ¿por qué no escucho el juego, hermano? Ahí está. Sí, igual me tengo que ir al juego, ¿no? Si no, no lo van a ver. Si no me voy a la pestaña del juego, va a estar difícil que la vean, ¿no? A ver, esto acá, esto ahí. Ahí estamos. Ahí está y ahí se escucha. Bueno, tuve una pesadilla horrible, chicos. Tuve una pesadilla horrible. Para cuando un directo extensible en VRChat jamás jugaría eso. Nunca en la vida.
Ni de meme me metería ahí. No, gracias. Ni en pedo me meto ahí. Porque antes viví por las cosas... ¿Qué? ¿Por las cosas? Antes viví por las cosas... Y ahí hay eventos de norte... Ah, por las costas habrá sido. Me parece que te cagó el autocorrector, Riz. Y ahí hay eventos de norte de mucho viento. Sí, jodido, ¿Cómo anda, señor Guille? ¿Cómo anda, señor Yaconito? Che, Carcaso, te mamaste 31 meses, me quedé pensando. Puta madre, che. En serio, ¿cómo a veces no soy consciente tanto tiempo? Ha pasado tanto tiempo. Estamos tan viejos. Bueno, ¿Tamara murió? ¿Tuvo cirugía? No, Riz. No, cero. No, chicos. Tamara siempre fue hermosa. Todo fue una pesadilla. Todo estuvo en mi cabeza. Miren. Tamara es preciosa. Siempre se vio así. Mira. Es Tamara. La Tamara que yo conozco, que yo he conocido toda la vida. Bueno. Es la Tamara... ¿Cómo que hay la diferencia? Cero, dale, que ya va a traspasar la dismorfia de Tamara Shepard y me va a empezar a dar a mí algo en la cabeza. Por favor, por favor, Bueno, todo fue una pesadilla, todo fue un mal sueño. Eso que estuve como... ¿Cuántas horas estuvimos en directo? Como 10 horas. Mentira, fueron 2 horas y algo nomás que estuvimos jugando. Todo eso que se cortó el internet, que tuve que... No. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Tamara es preciosa. Mirá la de perfil. Naricita hermosa sin que parezca que la operó un tipo que... Sí, ¿cómo es? Con título falso de medicina. Tiene ahí la boquita a lo Matt Mikkelsen. Preciosa. Papu, 37 fucking mesazos. ¿Cuánto tiempo? Si en la época oscura de Nier me decían que ibas a volver tantos años, no me lo creía. Y ahora jugando el legendario Mass Effect, una pena que sea un juego de hace más de 10 años, ya se le notan las arruguitas. Un placer estar por acá, aunque la economía me joda mi deseo de aportar a la causa, pero siempre tendrás mi apoyo. Por cierto, qué raro ese NPC con la nariz tan grande y deforme. Ah, no, que es Tamara. Falsa alarma, no me hagas caso. Tecas 12 love. Me parece que alguien va a pasar por quirófano otra vez. Gracias. Y hola, señor Jaritos. 37 mesesazos. Muchísimas gracias, señor Jaritos. Y bienvenido. Gracias también. No, me salió. El Stream Element me cagó. Bueno. Señor Amaelson dice: Dios, es horrible. ¿Por qué llevas a Ashley? Ah, por Ashley. Por algo que les voy a mostrar ahora. Resulta el usurpador. El usurpador. Esta es una visitante. No. No. Bueno, acá está la hermosa Tamara, la de verdad. Riz me comentó algo. Me dice... mi Tamara me ganaría. Y tenía que nerfearla. Por eso lo tenían veterano y los mataba un solo tiro. Me les paraba enfrente y le hacía... Y ya está, se quedan sin oxígeno y caían tiesos. Es muy fácil el juego así, Riz. No se puede. Pará. Que quería leer un comentario que se me pasó, loco. ¿Dónde está? Gracias, Carcaso, señor Jaritos, también por esas subs tan longevas. Puta madre, la aplicación esta cómo me está cagando. Déjame ver bien. ¿Dónde está? Tamara murió. Eso ya lo había leído. ¿Dónde? Loco, yo había leído algo o mi mente se inventó un mensaje que nunca existió. No, sí, yo sé que leí algo, pero no está. No encuentro lo que... Loco. No encuentro... Le juro que de reojo leí un comentario y ahora que lo estoy buscando no está. Que me está dando un poco de miedo, Espérame un segundito. El micro está bien, ¿no? Porque... Creo que sí, está bien. Bueno, que le bajé un poquitito. Dispárale, Ashley. Seguro que tiene los sobacos con hongo y las uñas sucias. Loco, pasamos de voces a crear mensajes alucinógenos. Le juro que había un mensaje para... No, ahora me quedé picado, lo quiero encontrar. Al final sí le hizo efecto al bully a su cara. No, ese sí.
Pero ese no es el que estoy... ¿Dónde está el comentario que estoy buscando? ¿Dónde está? Bueno, no la encuentro, en fin. ¿Sabés qué me pasó? El mensaje está entre nosotros, parece que no. Pero bueno, ¿sabés qué pasó, Riz? Yo les voy a contar. Fue toda una pesadilla. Tuve una pesadilla donde volvía después de muchísimos años a jugar esto y creaba mal la cara, me salía deforme, sumado que el juego tiene problemas con los ojos, que ya lo vimos. Se sumó eso. Y encima tuve problemas con el internet. O sea, fue un combo que por suerte fue un sueño y no pasó. Por suerte. Igual les digo, hoy probablemente vuelva a pasar, pero ya sé, lo arreglo fácil. Enseguida corto toda la mierda, lo pongo en calidad Nier y así seguimos un rato hasta que, no sé, porque seguramente ya antes de que se arregle ya me voy a ir. Pero veremos a ver qué pasa. La cosa es la siguiente, chicos. Pasa que esto es algo hermoso que tiene este juego. Tiene un montón de interacciones, un montón de diálogos y es normal que muchas veces te pases una partida y cuando vuelvas a jugar te topes situaciones que antes no te topaba, o sea, diálogos me refiero, porque hay un montón de interacciones cruzadas con misiones random y claramente yo no me las voy a acordar todas. Así que hay un montón de cosas que se me van a pasar. El tema es que acá había algo que no les mostré, que les quería mostrar, o sea, les muestro esto y cargo y nos vamos. Pero hay algo acá que que se van a dar cuenta por qué no lo pudimos ver. Resulta que tenés que tener a Ashley y a Kaidan, a estos dos, a nadie más, a estos dos. Y tenés que venir para acá, cosa que yo hice. Yo vine corriendo a buscar a Garrus, pero lo que no vi, de urgida, de horny, de caliente, yendo a buscar a mi Garrus, es que acá estaba esto. Que parece que solamente se puede hacer la primera vez que venís a la ciudadela. Y después ya no lo podés hacer más. Así que se los quería mostrar y después cargamos y seguimos como estábamos. Pero esto no se los mostré y se me hizo bonito, así que dije, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Cómo anda, señor Tico Gamer? Babe, place. That your professional opinion, sir? Tienes razón, jefa. ¡Mírala qué hermosa! O sea, lo de los ojos ya es un tema del juego, tiene algo con los ojos. Mucho ahí no se podía hacer. Mira la Ashley también. It's the largest deep space station the Alliance has. Jump Zero was big, but this is a whole nother scale. Look at the ward arms. How do they keep all that mass from flying apart? The council represents more races than I thought. No wonder they're careful with newcomers. Esta sí está mal, hermano, la puta madre. It has to be hard keeping all these cultures working together. Or maybe they just don't like humans. Why not? We've got oceans, beautiful women, this emotion called love. According to the old vids, we have everything they want. When you put it that way, there's no reason I wouldn't like you. I mean, us, humans, ma'am. Señor. You don't take much shore leave, do you, LT? All right, laugh it up, Chief. I appreciate the thought, Alenka, but we're on duty here. Aye, ma'am. I'll walk drag, ma'am. Linda interacción, pero la verdad no hace que me caigan mejor. Pero bueno, se los quería mostrar. Así que, ¿qué otra cosa? Bueno, que Rey me preguntó si la maté, que no sé qué, que si el bullying hizo... No, ¿sabés qué pasa? Yo les voy a contar, Riz. Les voy a contar a todos. ¿Vieron las Instagramers que hacen contenido, como le dicen, body positive, de acéptense ustedes mismas, chicas, no se critiquen cuando se miran al espejo, que la nariz, que si la cara, que si tienen cachete, que si esto, que si tienen un ojo más arriba que el otro? Quiéranse ustedes mismas, chicas. Pero después la tipa termina de grabar el reel para TikTok, para Instagram o TikTok, y se va al cirujano a hacerse una rino, a meterse de todo. Bueno, hice lo mismo. Hice exactamente lo mismo, chicos. Dije, no, ya está, ya me estoy acostumbrando. Tamara es bonita, Tamara es linda. Terminé el stream y dije, ¿qué es esta cosa amorfa con la que estoy jugando? Y dije, no puedo jugar así, no puedo. Y bueno, saqué cita con el cirujano y
Y pasaron cositas. Y las 10 horas terminaron siendo 2 horas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, papu? ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Perdón, digo, todo es una pesadilla, claro. Todo es una pesadilla, claro. Bueno, ahora sí, no te juzgo porque yo hago lo mismo. Claro, el error, Riz mío, fue no haberlo hecho a los 20 minutos de haber visto cómo estaba y haber hecho un segundo directo igual. Pero no pasa nada, porque ahora tengo a mí tomar. Papu, ¿no me decías que tenías que aprender del lore de los personajes, tenerlos ahí bien al ladito para comprenderlos y apreciarlos, como con el buen Sperm? No. Bueno, vámonos para acá. Vámonos, Tiki y Tuki. Me hizo acordar al Alone in the Dark, de cómo cambia de leyendo el juego dura, ponele, no sé, 2-3 horas sin leer. En la mitad, mucho menos de la mitad llegas al mismo lugar. O sea, sin leer me refiero a no quedarte escuchando los diálogos, no sin leer. Bueno. Vamos. Acá había algo. Sí, quería hablar con estos. The Normandy combines the best of Alliance technology and Turian engineering. It shows what we're capable of if we work together. Oh, a ver qué dice este. A private docking bay. Wonder how much the Alliance had to shell out for this. Tienes razón, me gustan los comentarios de Spicy el Ben Rex. Cero dice, hablando en serio, la verdad no sé cuál es la diferencia. No, me estás jodiendo, no te creo. Cero me preocupa si me está diciendo en serio, no noto cuál es la diferencia. Pero esa cosa mía que no noto la diferencia. Pero como no va a notar la diferencia, hermano. Rey dice, literal le cambió todo eso. Es que sí, le cambió toda la cara. Las teorías de Rey se hicieron realidad. Se operó para convertirse en Johansson. ¿Eh? No entendí. Johansson. Johansson, ¿de qué están hablando? Estoy re perdido hoy, ¿eh? En general estoy re perdido. Pero en el stream ahora también. Papu, ¿te enojas mucho si te digo que no noto la diferencia? No me enojo. ¿Por qué me enoja? Pero bueno. Vámonos. A la nave de nuevo. Es que no recuerdo cómo se veía. Necesito una foto de la gente de después. Claro, yo tenía una y la otra al lado, ¿viste? Y las movía de perfil todo. Claro, no lo me percibo. Eso sí que lo noto y eso es lo que me importa a mí. Para que me había dicho, es que no recuerdo. No, eso ya lo había leído. Así soy. ¿Sabes qué? Mira, si sirve de consuelo, Cero, a mí me pasa mucho que veo similitudes entre caras que no tienen nada que ver. Así que ahí, mira, no estás solo, Cero, no estás solo. A mí me pasa que yo digo, che, este no se parece a este. Nada que ver, nada que ver. Stand by, shore party. Bueno, vamos a hacer de nuevo el super discurso épico. Porque quiero verla con su carita. Que claro, problemas con los ojos van a haber igual. Porque el juego los tiene y nunca lo arreglaron. Y el parche que sacaron, el que sacó la comunidad, tampoco lo arregló. Lamentablemente. Porque nació otra Tamara, la Tamara de TikTok. Sí, es que mira, hasta viéndola acá quieta, noto la diferencia. Estoy listo. No me acuerdo qué dije la otra vez, pero estoy listo. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Pero el cuello largo seguirá hasta... Ah, no, eso sí. Y mejor, para que Garros tenga de dónde agarrar. No puedo mentirles. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. Sí.
This began with an attack on a human settlement in the Traverse. Está media visca, But we know Está Saren media is visca, not there. His Geth armies aren't gonna stay on the far fringes of Citadel space. Está media visca, como que un ojo está yendo un poquitito para un lado, pero no importa, son detalles, son detalles. Our enemy knows we're coming. Wherever he searches for the conduit, we'll be there. We will hunt him to the very ends of the galaxy and bring him down. Olvídalo, creo que ya se escucha mejor. ¿Qué cosa? ¿Cómo que ya se escucha mejor? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problemita con el audio? Todos cuentan con nosotros. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped, and I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. Gracias, gracias. Se escuchaban las voces bajito. Ah, pero le puedo subir un poquitito. Le puedo subir un poquitito y vemos. Un poquitito, 5 puntitos. Ahí, a ver. Fancy speeches won't stop Saren from finding the conduit. If we really want to make the captain proud, we better get this bird in the air. Sí. No saben qué bonito. Ah, por cierto. Acá les voy a decir una cosa. Cómo me cagaron. Bueno, por cierto, ¿no saben qué bonito es ver que esté en el plano que esté? No se rompe Tamara. Eso me encanta. O sea, tiene plano de TikToker. Siempre, en todo momento. Y es bonito eso. Es bonito. Bueno. Agua de Tamara. No. Agua de Tamara TikTok. Yo lo escucho súper claro. A mí me encanta. O sea, es algo que a mí es una magia. Me parece algo mágico de los directos. Que haya gente que escucha algo bajo. Otra gente que lo escuche alto. Y no solamente sonoro, sino visual. Que me digan, la veo igual a la anterior. Y otra gente que me diga, noto la diferencia completamente distinta. Me encanta esa dualidad completamente loca que hay en todo. Como en el Yakuza con el taladro. Que me decían, yo no escucho nada, Rami. Y otro me decía, no te escucho, Rami, hablar porque te está tapando el taladro. Yo, ¿cómo pueden haber extremos? Es una locura. Bueno. Lo que les iba a decir, chicos, ¿saben qué me pasó? O sea, si ustedes se fijan acá, hice exacta... O sea, está todo igual, porque fue una pesadilla. O sea, no tuve que hacer el juego de nuevo, fue una pesadilla. Pero ¿saben qué pasó? Aunque hice todo lo mismo, y examiné todo, y me recorrí todo, e hice todo. ¿Sabes qué pasó, papu? No sé por qué. Me robaron un nivel. No sé qué pasó. Tengo todas las misiones hechas. Según yo revisé todos los cosas. No sé. Me robaron un nivel, papu. No sé qué pasó. Pasa que, claro, no me quedé a escuchar conversaciones de los monitos. No sé si eso me podía dar algo del códice o algo. Porque también noté que en el códice faltaba algo. Pero bueno. ¿Cómo anda, señor Wall? Dice, Makoto seguramente te sustrajo un nivel. Seguramente. Pero bueno. Antes de continuar, vamos. ¿Saben a dónde? Al códice, al manual, como dirían los juegos del año choto. Al manual. A ver, esto ya lo habíamos visto. Los batarianos, por ejemplo, no están. No sé por qué no están los batarianos. Que los habíamos leído, ahora no están. No sé por qué, pero bueno. Ay, las Asari. Que te dan experiencias por tocar cosas, así que seguro fue eso. Pero si yo agarro, lo toqué de arriba. No, ¿en serio yo fui por todo el mapa, Riz? ¿E interactué con cada computadora que encontré? ¿Con todo? ¿Con todo? No me clipé. Ay, chicos. Empezó a granizar con todo. Me parece que me quieren cortar el directo. Asari can live for over 1,000 years, passing through 3 stages of life. In the maiden stage, they wander restlessly, seeking new knowledge. Bueno, acá hay lore deep muy importante sobre las Asari, ¿eh? Muy importante. This ends when they reach the matriarch stage, where they assume the roles of leaders and counselors. Salarianos. Sería gracioso que esto ya lo hubiera puesto, ¿no?
Salarians think fast, talk fast, and move fast. To Salarians, other species seem sluggish and dull-witted. Unfortunately, their metabolic speed leaves them with a relatively short lifespan. Salarians over the age of 40 are a rarity. 40 años solo viven los salarianos. Responsible for advancing the development of the primitive Krogan species to use as soldiers during the Rachni Wars. They were also behind the creation of the genophage bioweapon the Turians used to quell the Krogan rebellions several centuries later. Salarians are known for their observational capability and non-linear thinking. This manifests as an aptitude for research and espionage. They are constantly experimenting and inventing, and it is generally accepted that they always know more than they are letting on. ¿Cómo anda, señor Rolly Fisher? Bienvenido, buen martes, señor. Espéreme un segundito que me voy a poner esto por acá. Esto por acá, esto por ahí. Y esto. Ahí está. Bueno, vamos. A ver. Esto ya lo habíamos visto, lo de los proteanos. Los Rachni, esto creo que no lo vimos. The Rachni once threatened every species in Citadel space. Over 2,000 years ago, explorers foolishly opened a mass relay to a previously unknown system and encountered something never seen before or since, a species of spacefaring insects guided by a hive mind intelligence. Unfortunately, the Rachni were not peaceful, and the galaxy was plunged into a series of conflicts known as the Rachni Wars. Attempts to negotiate were futile, as it was impossible to make contact with the Hive Queens that guided the race from beneath the surface of their toxic home world. The emergence of the Krogan ended the Rachni Wars. Bred to survive the harshest environments, the Krogan were able to strike at the Queens in their lairs. Sí, bueno, ahí está contando básicamente los Rachni. Los Rachni son los que causaron la guerra Rachni, que ahí usaron a los Krogan, y después los Krogan se volvieron super mega turbo mamados, se empezaron a reproducir como conejos, empezó la rebelión Krogan, crearon la genofagia, la cosa esta, que no se podían reproducir, en fin. Que todo empezó con estas vergas. Armas ligeras. Bueno, esto lo pueden leer si quieren. No creo que me... Es que pasa que está narrado por el papucho. No me puedo resistir al papucho. The ammo magazine is a simple block of metal. The gun's internal computer calculates the mass needed to reach the target based on distance, gravity, and atmospheric pressure. Ramírez, lo quiero escucharlo. An appropriate sized slug from the block. A single block can supply thousands of rounds, making ammo a non-issue during any engagement. Top-line weapons also feature smart targeting that allows them to correct for weather and environment. Firing on a target in a howling gale feels the same as it does on a calm day at the practice range. Smart targeting does not mean a bullet will automatically find the mark every time the trigger is pulled. It only makes it easier for the marksman to aim. Bueno, Ri dice, debo decir que una de las razas que me gustan son los salarianos porque están bien esquizos, pero listo, sí. Sí. Aparte los salarianos por vivir poco aprovechan mucho su vida. Me gusta. Sí, ven como 40 años nomás, pero son unos genios los tipos. Medigel. Medigel is a common medicinal salve used by paramedics, EMTs, and military personnel. It combines several useful applications: a local anesthetic, disinfectant, and clotting agent all in one. Once applied, the gel is designed to grip tight to flesh until subjected to a frequency of ultrasound. It is sealable against liquids, most notably blood, as well as contaminants and gases. The gel is a genetically engineered bioplasm created by the CERTA Foundation, a medical technology megacorp based on Earth. Technically, Medigel violates council laws against genetic engineering, but to date, it has proved far too useful to ban. Bueno, ¿qué? Faltaban cosas así. Ay. Dice Jarito, Papu, ¿tú alguna vez has pensado en lo que pasaría en la sociedad si un grupo de humanos tuvieran una diferencia genética lo suficientemente grande para ser considerados otra especie? ¡A la mierda! ¿Lo tomaríamos mejor o peor que encontrar una raza alien?
Sería bastante complicado. Yo creo que lo podríamos tomar parecido, como si vinieran aliens. Habría un tema de... Sé que está clarísimo que habría un tema de discriminación, eso está seguro. Pero no sé, depende. La verdad que ni idea. Ni idea. No, es que claro, los aliens es más probable que si vienen nos vean como combustible que como otra cosa. Si tienen la capacidad de venir de muy lejos, me parece que... O sea, yo tengo ese morbo de que probablemente nos vean más como combustible que otra cosa, ¿viste? Como combustible orgánico. Bueno, a ver. No, esto yo lo vi. Esto era acá. El gobierno galáctico y la ciudadela. Seremos comida, exactamente. Esto me suena que lo habíamos visto ya el consejo. Me suena que sí, ¿no? Me suena que sí. Sí, ya lo habíamos visto. Bueno. Tecnología. Esto también. Uy, los relés de más. Qué delicia los relés de más. Can create corridors of virtually mass-free space, allowing instantaneous transit between locations separated by years or even centuries of travel using conventional FTL drives. Primary mass relays can propel ships thousands of light years, often from one spiral arm of the galaxy to another. However, they have fixed one-to-one connections. A primary relay connects to one other primary relay and nowhere else. Secondary relays can only propel ships across a few hundred light years. However, they are omnidirectional. A secondary relay can send a ship to any other relay within its limited range. There are many dormant primary relays whose corresponding twins have not yet been located. These are left inactive until their partner is charted, as established civilizations are unwilling to blindly open a passage that might connect them to a hostile species. Claro, eso me encanta. Me encanta todo cómo está armado de te podés meter un relé y no sabes dónde carajos te puede llevar. ¿Viste? A no ser que ya lo tengas ahí, bueno, como dice ahí. Ah, me da. Ay, me encanta toda esta verga. Yo quiero un relé de masa de figurita. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, qué hermoso tener uno ahí en la mesita o en una estantería. Ay, qué bonito. Jarito dice, ciertamente si fuéramos muy parecidos sería menos problemático. Claro, si fuera una diferencia visual notoria ahí ya habría problemas, ¿viste? Pero claro, hay grupo de gente que discriminan siendo la misma especie, pero supongo que a nivel sociedad no cambiaría mucho la cosa, claro. Sí. ¿Cómo anda, señor Zip? ¿Cómo va nuestra para nada visca Tamara? No, ya, fue una pesadilla, Zip. Eso no pasó. ¿Cómo anda, señor Zip? Bienvenido. A ver, inteligencia. Estas dos no las escuché. Estas sí sé que no las escuché. Inteligencia artificial. El chat GPT. Creation of a conscious AI requires adaptive code, a slow, expensive education, and a specialized quantum computer called a blue box. An AI cannot be transmitted across a communication channel or computer network. Without its blue box, an AI is no more than data files. Loading these files into a new blue box will create a new personality, as variations in the quantum hardware and runtime results create unpredictable variations. The Geth serve as a cautionary tale against the dangers of rogue AI, and in Citadel space, they are technically illegal. Advocacy groups argue, however, that an AI is a living conscious entity, deserving the same rights as organics. They argue that continued use of the term artificial is institutionalized racism on the Qué jodido ese tema, The term synthetic is a ver, técnicamente leímos en otra entrada del códice de que el tema de los get fue que, bueno, es complicado el tema, ya lo veremos. Conforme avance. ¿Para cuándo Detroit Become Human? Dice Zero. Algún día. No, ¿sabes que sí le tengo ganas? Sí le tengo ganas.
VIs are used as operating systems on commercial and home computers. Minimal VI agents are also available. Agents are compact and specialized. Some serve as personal secretaries, filtering calls and scheduling Lo escucho al viejo mientras bailo la canción en mi cabeza. Others are advanced search engines, propagating themselves across the extranet to collate user-requested data. Commercial VIs in a variety of stock personalities are available at any software retailer. Boutique firms and hobbyists also build unique VIs to personal specification. Although software emulation of living personalities is illegal, reconstructions of famous historical figures are common. A mí hay algo que me encanta, todo este tema de la IA, cómo hablan acá de los Get, que se reveló la IA y no sé qué cosa. Es que, o sea, ya hasta, mirá, justo que... Jarito dice, hablando de androides, ¿para cuándo? ID 2. No, encima me regalaste los dos. ¿Los dos me regalaste? No, sí, los dos me regalaste. No, vos me regalaste el 2. No, me parece que me regalaste el 2. Parece que vos me regalaste el 2. Bueno, resulta que a mí esto me hace acordar, mirá, Terminator del año del choto, ya medio que te decía algo parecido. Planteaba eso de una IA que se rebelaba contra el ser humano. Ya te lo metían y acá también, toma forma de Get. En Terminator obviamente toma forma de los Terminators. Che, ahora sí mirar afuera. ¡Oh! Revisé las... ¿Sabes qué me parece que me olvidé, papu? ¿Sabes qué me parece que me olvidé? ¿Cómo que te lo regalé? ¿Me lo pediste? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Difamaciones! A ver. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Hola, Garrus. Que no te dé penita. Ay, ahora como estoy más linda le da pena y se va a un rincón, no me quiere mirar. No es porque siga fea, pero ahora me siento lindo, ¿no? A ver. No, mira. Me olvidé, me distraje y no miré. Ahí está, entrada al códice. The Normandy combines the best of Alliance technology and Turian engineering. It shows what we're capable of if we work together. Ya lo había dicho. Y que como escucharon, pensé que iba a decir algo distinto, pero no. Acá había otro. Sí. Las armas y el sí, ahora sí. A ver. Vamos a ver. Uy, se viene otra vez narrador de History Channel. A mass accelerator propels a solid metal slug using precisely controlled electromagnetic attraction and repulsion. The slug is designed to squash or shatter on impact, increasing the energy it transfers to the target. If this were not the case, it would simply punch a hole right through, doing minimal damage. Accelerator design was revolutionized by Element Zero. A slug lightened by a mass effect field can be accelerated to greater speeds, permitting projectile velocities that were previously unattainable. If accelerated to a high enough velocity, a simple paint chip can impact with the same destructive force as a nuclear weapon. However, mass accelerators produce recoil equal to their impact energy. This is mitigated somewhat by the mass effect fields that rounds are suspended. ¡Lo dijo! But weapon recoil is still the prime limiting factor on slug velocity. Bueno. Y en secundario nos puso el blindaje ablativo, las barreras cinéticas de una nave de guerra reducen el daño provocado por objetos sólidos, pero no sirven de nada contra láseres Guardian, rayos de partículas y demás formas de ataque de energía dirigida. La capa interna de protección de una nave de guerra consiste en un blindaje ablativo diseñado para evaporarse al calentarse. El material vaporizado fragmenta el rayo AED, que deja de ser efectivo como consecuencia. Se crea una red de andamio en torno al casco presurizado interior con capas de blindaje ablativo que cuelgan de la estructura. Lo normal es que las naves tengan varias capas de blindaje separadas por espacios pantalla vacíos que a menudo se usan para almacenar la carga. Los cruceros que no tienen espacio interno dedicado a los cazas llevan el complemento. La dislexia de cazas en las pantallas. No es raro que las tripulaciones construyan destilerías ilegales en los rincones oscuros de las pantallas, a salvo de miradas curiosas. Motor MRL apariencia.
Los que viajan por el espacio por primera vez quieren saber cómo es el exterior cuando la nave se mueve a velocidades más rápidas que la luz, y la respuesta a esto puede hallarse en parte en un simple panel de cristal. La luz viaja más despacio por el cristal que al aire libre, y de igual manera se mueve más lentamente en el espacio convencional de lo que lo hace en un campo de efecto de masa, lo dijeron de nuevo, de alta velocidad. Esto hace que se produzca una refracción. La luz que entra en ángulo se separa en componentes, de modo que los objetos del exterior de la nave aparecen refractados. Cuanto mayor sea la diferencia entre la velocidad de la luz objetiva, exterior, y subjetiva, interior, mayor será la refracción. Conforme aumenta la velocidad de la luz subjetiva en el interior del campo, los objetos del interior sufren un corrimiento al rojo, y al final solo se pueden ver mediante radiotelescopios. Las fuentes electromagnéticas de alta energía, que normalmente no serían visibles, empiezan a aparecer en el extremo azul del espectro. Según va aumentando la velocidad de la luz, se van haciendo visibles los rayos X, los rayos gamma y por último los rayos cósmicos. Las estrellas se ven sustituidas por los pulsares, los discos de acreción de los agujeros negros, los cuasares y los estallidos de rayos gamma. Para un observador exterior, una nave que esté dentro de un entorno de efecto de masa sufre un corrimiento hacia el azul. Si está dentro de un campo que permite viajar al doble de la velocidad normal de la luz, la radiación que emite tiene el doble de energía. Si la nave se mueve a 200 veces la velocidad de la luz visible que irradia se convierte en rayos X y rayos gamma, y el calor infrarrojo del casco aparece azul en el espectro visual o lo supera. Las naves que se mueven MRL son visibles a grandes distancias, aunque las radiaciones que emiten solo se propagan a la velocidad de la luz. Y me encanta que te hablan de colores azules y rojos, y acá tenés una hermosa ilustración justamente con colores azules y rojos. Y me encanta. Bueno, vamos, esto me lo leí entero porque me encanta todo el tema este de las naves y la velocidad, todas estas cosas a mí me apasionan, loco, me encanta, me fascina, por eso me lo leo todo, me lo como. Es una delicia. Bueno, me robaron un nivel, pero no pasa nada. No pasa nada, vámonos. Por cierto, estuve mirando el tema este de... Que bueno, Tico Gamer había comentado el tema este de los mods estos Quality of Life, que lo tendrán que haber puesto, son cambios que tendrán que haber puesto en la Legendary Edition, que están los otros Mass Effect, pero acá no lo pusieron. Cata que Presley queda a bordo de la Normandy cada vez que me bajo. Vamos. ¿Qué dice Jarito? Secta, ¿no sienten que la nariz de Tamara tiene cierto parecido a un novelé de masa? Dale. Otra vez se va a tener que pagar la cirugía, papu. Bueno, esto ya le había dicho. Le había pedido ya esto. Lo que no quise hacer es hablarle a él personalmente así, ¿viste? Ya le estoy hablando personalmente, ¿no? Pero hablarle así porque ya quería terminar el directo, pero ahora sí lo vamos a hacer. I'd like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. ¿De qué enfermedad hablas, papu? No. What are you talking about? Are you sick? Claro, yo lo sé, pero Tamara no. You mean you didn't know? No. Oh, crap. No, te ofendiste y yo no sabía nada. Brolis syndrome. Brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow. Too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack. It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you know, you like the sound of snapping shin bones. O sea, básicamente da un paso, se le quiebran los huesos, se le rompe las piernas y cae al piso. ¿Cómo conseguiste ese apodo? Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. Me gusta el nombre, Me gusta el nombre del señor. El Jeff Moreau. O sea, no es una respuesta. Sí, claro. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck.
Igual tremendo que aún con esa enfermedad se ganó solito el de piloteo, sí. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy. Even better than the instructors, and everybody knew it. ¡A la mierda! Got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? I need to know more about this Rolex syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles, bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about No, ya le pregunté de todo, pero no te quiero poner incómodo. How'd you end up joining the Alliance? Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled kid overcoming impossible odds, you're gonna be disappointed. My mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically grew up on the Arcturus station back when they were building up the fleets. Spend all that time around Alliance ships, there's a good chance you'll end up going to the Academy. Bueno. I have to go. Conocimos un poco... ¡El nivel que me habían robado! Bueno, conocimos un poquito más al señor Joker. Descuento, no, sí, me voy a poner esto. Este estallido de adrenalina, que era la que tenía. Y voy a ponerme alguno acá. Bien. Quiero probar lo que me había dicho Zero. A lo mejor me arrepiento, no pasa nada. Si me arrepiento, por suerte te deja volver atrás. Pero lo voy a poner en duro, mirá, Zoro. Le voy a terminar poniendo en locura al final, ¿te imaginas? Pero lo voy a poner en duro. Lo voy a poner en duro. Porque si es verdad que los combates están... Así que lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner en duro, papu. Hoy lo quiero duro. Hoy lo quiero duro. A Mason dice: imagina que la última prueba para ser piloto es darle una patada a un balón. Joker no le ha tenido ninguna oportunidad. Eso sería con malicia, ¿eh? Sí, imagina al único piloto que le ponían la prueba para patear el balón era el Joker. Ay, no, qué feo. Hola, Presley. Este es el que queda a cargo de la Normandy cuando yo me voy. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. ¿Cuestionas mis decisiones? I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, ma'am. Understood, ma'am. Eso, viejo, tenedlo claro. Sos básicamente casi que el segundo... No, literalmente el segundo al mando. Cuando yo me voy, quedás vos a cargo. No tiene que haber diferencias, papu. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. ¿Qué es verdad? ¿No es solo problema nuestro esto? This is bigger than humanity. Saren's a threat to every species in the galaxy, and I'll welcome anyone who wants to help me bring him down. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. Don't worry, Commander, this won't be a problem. Sí, te quedaste un poco atrás, ¿no? Vos sos de lo que ves algo que no es humano y lo mirás con un poco de asquito, hijo de puta, te tengo fichado, papu. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of alien raiders hit the colony, trying to wipe it out. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was a slaughter. We couldn't even keep track of how many ships they lost. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Carry on, Presley. Yes, bueno, interesante. ¿Por qué rebeldía? Por haberle respondido como una comandante de papu. Así son las cosas. Y bueno, dame rebeldía. Chupame. ¡Ay! Le dije chupame la vida y me agaché yo, viste, al revés.
Es que, claro, me agacho con control, a veces me olvido, loco. Moví la mano acá por el teclado y le di al control, que a veces toco tecla acá. Bueno. Les iba a decir algo, me olvidé. A mí me causa gracia, viste, todo el tema ese que hubo de... ¿Por qué me dio códice? ¿Qué hice? ¿Solo caminé? Bueno. Todo el tema este del racismo que hubo, la polémica esta con el personaje de Ashley, ¿no? Que después, creo que muchos años después, salió creo que la persona que escribía el personaje o algo así, diciendo que se malinterpretó y no sé qué cosa. A mí me causa gracia como por querer ser políticamente correctos, matan los juegos, matan las historias y salen juegos escritos como el Dragon Age Veilguard. Porque, o sea, hay una cosa ahora que no pueden... La gente tiene miedo en una historia de poner un personaje racista. Porque la gente que no juega esos juegos y que no les interesa realmente, lo funan porque dicen, mirá, hay un personaje racista. La empresa es racista porque hay un personaje racista en su historia. ¿Cómo contás una historia que te haga reflexionar sobre el racismo si no tenés un personaje racista? ¿Cómo lo haces? Ahí tenés formas, ¿no? Pero si vos querés tener una historia donde haya un personaje malo para contrastar con lo bueno, ¿cómo haces si tenés miedo de poner al malo? Porque van a decir que el malo, que la empresa sos vos, ese personaje malo es la empresa. Es una estupidez tremenda como una casa. Y que BioWare saliera años después a decir, no, Ashley no es racista, es que se malinterpretó. Hermano, si Ashley es racista y no quiere tener nada que ver con ninguna especie alienígena y le cae mal y es racista. Y ya está, no está mal, es un juego. Hay un personaje racista, es un juego, la puta madre. Pero bueno, me pica mucho. Por ejemplo, lo del The Last of Us, que salieron los de PETA, las cosas, y dicen, no hagan que maten a los perros, que se pueden matar a los perros, que hacen ruido de dolor. La gente va a salir a matar perros. ¿Cómo van a hacer una cosa? Hermano, es un puto juego. Es un puto juego. ¿Sabes qué? Nos reímos, lo tomamos a meme, pero ¿sabes cuál es el problema? Que se empieza censurando eso por un argumento estúpido. Y así poquito a poco lo que van logrando es que los juegos vayan a ser todos iguales. Porque a la gente le va a dar miedo. A la empresa le va a dar miedo crear historias con cosas jodidas. Porque van a decir, uy, me van a funar, loco, me van a cancelar, que no sé qué, me van a caer review bombing y nos vamos toda la mierda. Es horrible, pero es así. Hoy mismo hay empresas que tienen miedo. Y tienen que rever las cosas, cambiar las historias. Después quedan historias raras, estúpidas. Pero bueno. Se lo dice. El otro día vi en Twitter que una persona tenía... uno sé que era un violador y la gente la quería funar por eso. Pero el artista no es que lo blanqueaba o algo. Explícitamente dice que es una mala persona el personaje, pero igual lo querían funar por haberlo creado. Hay algo raro, sí. Parece... Es que es como... por ejemplo, el Blood. Que es de mis juegos favoritos. Es mis juegos favoritos de toda la vida. Es un juego cruel, es un juego gore, es un juego jodido. O sea, hay esclavos encuerados que vos los podés prender fuego, los podés torturar. Ese juego hoy no los podrían sacar. Hoy no podrían hacer un juego así. Ves gente como empalada o crucificada y los podés torturar y los podés matar. Eso hoy no se puede hacer. ¿Y saben qué? Adivinen qué. Hay más violencia hoy que en ese entonces cuando tenías esos juegos super gore. Eso le digo para los pelotudos que dicen que los juegos son los que hacen a la gente violenta. No, la gente violenta puede jugar juegos y se puede inspirar para hacer sus mierdas. Pero adivina qué, si no hubieran jugado eso violento que les inspiró, lo hubieran hecho igual de otra manera, porque ya están dañados de la cabeza. No es culpa del juego, papo. Perdón, me tilteé. Me piqué. ¡Sale a jugar los remakes de Blood! Uff. Ganas no faltan, ganas no faltan. Y dice, Amaelson dice, Ashley no es racista. Ashley en su día menos racista. No, comandante, no es que odie a los aliens, pero no los veo como personas. Son más como si viese a mi perro. No.
crew's Hola, lives doctora. are in your hands, Shepard. Try to take good care of them. Papu, por eso los lugares con más violencia son los que tienen menos acceso a los juegos. Tiene mucho sentido. Claro, mira, vos tenés, por ejemplo, ¿Qué ejemplo te puedo poner? Bueno, tenés un ejemplo en África hay un montón de violencia. En África es tremendo el tema ese. Hay gente, o sea, yo me veo de vez en cuando. Había un chico que lo seguía, hace mucho que no lo veo, que viaja en moto por todo África y vos ves eso y decís, loco, mirá por lo que está pasando esta gente. Para ellos es normal entrar a una ciudad y que esté lleno de gente armada. Es una locura. Allá lo ven normal, ¿viste? En Haití, por ejemplo, que a los turistas los matan y se los comen. ¿Viste? ¿Vos te pensás que en Haití están jugando Call of Duty? ¿En serio? ¿Vos creés que todos en Haití en su casa se termina de comer al vecino y va a jugar Call of Duty? Hay que ser pelotudo, hermano. Pero bueno, preguntas personal. How did you end up serving on an Alliance ship? Ah, me suena que ya le hablé a ella de esto, ¿eh? Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Carito dice, viaja en moto por África y no lo veo hace tiempo. Son frases que me preocupan. No, sí, sé que sigue, o sea, está vivo, está bien. Solamente que no lo he vuelto a ver, pero sí sigue vivo. Sigue vivo. Sí, es que me suena, o sea, de Kaidan me acuerdo que sí le pregunté, que me contó el lore, pero esto también creo que ya le había preguntado, pero bueno. Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like el tema es que se lo ve todo desde el ángulo incorrecto. A mí me parece que es el incorrecto. El juego no hace a la persona violenta, la persona violenta puede jugar juegos. La persona violenta juega juegos, no que el juego te hace violento, ¿viste? Si no, yo jugué Blood cuando era chiquito. O sea, imagínate, tendría que haber salido a matar a todos, papu. Estaría muerto, la mitad de mi barrio estaría muerto ya. No, literalmente sí, la mitad de mi barrio estaría muerto. Si siguiera esa lógica, habría matado la mitad de mi barrio. Más cositas del códice. Vamos. ¿Cómo que en África hay violencia? ¿Y no hay violencia en Europa, Rami? Ah, pero ahí no hablas porque son todos rubiecitos y ahí si hay violencia no importa, no, cancelado 288. No, sí, ahí también, no. Sí, a mí me han contado Barcelona, el tema como está Barcelona, bueno. De ahí nomás he sabido un poco. Y pensar que hace años era como, no sé, acá lo veíamos como el paraíso. ¿Qué te viendo cómo cambia todo, hermano? Hola, personaje favorito de Riz, vamos a hablarle. Anything you need, Commander? Quiero información personal. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. Ah, bueno. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Bastante soso y plano, como te recordaba. Como te recordaba, que no cambió nada. Acá ya me he mirado. Yo quería venir acá, que acá está el otro personaje favorito de Riz. El segundo, ¿no? En el top tier. Ay, ¿qué pasó? Se me quedó cargando. Acá está, agarro. Pero no me refería a eso, Riz. Me refería a Ashley Williams. Commander? ¿Qué tal nos va? What's your opinion of the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander.
No offense, I appreciate the rescue. I just wish... Intentamos llegar antes. Hubiéramos salvado tu unidad. You wish we'd been able to save the rest of your unit. Yes, ma'am. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. ¿Qué pasó? ¿Qué importa? Ya no puedes. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. They have flashlight heads, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. ¡Anda cagar! Dismissed, Chief. Nah. Ma'am. ¿Quién te conoce? A ver, Rex. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want story. ¡Hijo de puta! ¡No seas idiota! Dale. You Krogans live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. Ay. No le voy a decir es una lástima porque estaría siendo hipócrita porque leímos el códice, sabemos un poco cómo va la cosa. Acá no es que los Krogan hayan sido completamente víctimas al 100% de todo lo que pasó. Fue un conflicto complicado. Yeah, they tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? Ay. I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. O sea, tiene un punto en que la comparación es media tonta. Pero bueno, me das órdenes, creo. Complicado. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. No parece. Genophage infected us, but it's not what's killing. Si te hubieras olvidado del tema, no lo hubieras sacado así, ¿no? Si no te importara la extensión. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. Ve, hasta ellos mismos lo dicen. So we leave. Hire ourselves out. Sí, claro, se vuelven mercenarios. What can you tell me about the Genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the Genophage or fight for credits? He'll choose fighting. Qué triste. It's just who we are, Shepard. I can't change that. O sea, ellos mismos te admiten eso. Que prácticamente nacieron para luchar, nacieron para matar a otros o matarse entre sí, ¿viste? Es complicado el tema, muy complicado. So long, Rex. Shepard.
Pero bueno, a ver, Jarito dice, Tamara con Ashley, mamu, si no fueras tan inútil, hubieras detenido a los Get. Tamara con Garrett, mi gatito, todo bien, no te preocupes, todo cometemos errores, yo te curo la familia. Mentira, yo no tengo trato preferencial. Es toda una mentira. El vehículo. Hola, Garrus. ¿Cómo estás? Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with the Spectre would be better than life at CSEC. Have you worked with the Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. ¿Lo hiciste por eso? ¿No lo hiciste para venir conmigo? So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. If getting the job done means endangering innocent people, then no. We get the job done right, not fast. Got it? I wasn't trying to. Sí. I understand, Commander. Ay, cómo me gusta llevarte la contra. Ay, me gusta llevarte la contra. Sí, después me agarras con más ganas, Garros, ¿no? Commander. Inspeccionar nuestro hermoso vehículo. Bien. Vámonos. Ah, esto es por la... Sí, acá es donde que nosotros hemos estado comprando licencias. ¿Cómo? ¡No! ¡No me clipes! ¡No me clipes! Se lo dice Rami, Ashley o Kaidan. Uff. ¡Ay, complicado! Ya contestaré en su momento. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in. Sí, hemos comprado. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased, but I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Bueno, gracias, gracias. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Not right now, thanks. No problem. Bueno, le dije que no, pero sí quiero ver. Déjame ver, sí, quiero ver, sí. Let's see what you bet, Commander. A ver, ¿qué tenés? Sí, tengo dinero, pero tampoco... Mira esto, ¿cuánto sale? Me cago en todo. Tengo que empezar a vender cosas, porque si no... Pero pasa que a mí me gustaría... 11 nomás, 11. 11, vale. Me gustaría... Claro, no tengo puntitos. A ver, ¿qué tengo? Para ponerme tengo puesto lo mejor, ¿no? No, la armadura creo que no. Habíamos desbloqueado justo el perk. El perk. Estoy en Fallout, ¿viste? La habilidad de poder llevar armadura pesada. Y acá tenemos 2 armaduras pesadas. Esta es la Hydra. Está linda. Y esta defiende más. Ay, me salió un gallo. Gladiator. Uy, está bonita. Está bonita. No la puedo ver acá, claro. Pero
Pero está bonito. ¿Para cuándo Fallout New Vegas? Algún día, Riz. Algún día. ¿Qué las ganas nos falta? Vamos con tu otro personaje favorito del tier, Riz. Mirá. ¿Dónde está? ¡Acá está! ¡Acá está! Hago más cosas del Che, me pegué una mareada mirando esto, no sé por qué. ¡Tali! Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Nos sacas información, le decían. The Normandy's a prototype, cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. Zero dice, Riz no me dejaba aprender de ella por alguna razón en mi partida. ¿Cómo así, Riz? ¿Cómo así? ¿Cortándole el deep lore a Zero? I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. Como que se te coló una basura en la nave. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Second-hand equipment. We just try to ¡Pobre Tali! Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Amason dice, me gusta que es igual de fina la armadura, solo podés saber si es pesada, mediana o ligera mirando los hombros. Sí. Sí. Riza es xenófobo como yo. ¡No! ¡Por ahí no! ¡Papu! Pero yo solo con los medusos. ¿Pero por qué hay hate a los medusos? ¿Por qué? What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births. Ah, la mierda. Though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian. Uy, el cónclave, Riz, te debe caer muy bien todo el tema ese, ¿no? El gobierno, los curianos, el cónclave. Decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, Agua de funeral. nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials? In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under O sea, es una democracia dent. top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After
After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Okay. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. ¿Riz, cucarachas? No, curianos o humanos. ¿Cómo? No son cucarachas. A ver, Riz. ¿Curianos o batarianos? A ver esa cómo me la contesta. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to Batata. complex No, sí, el hate contra Tali es demasiado potente. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. 1 million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. La mierda. Crear una red neural, 1 millón de Geth que piensan a la vez. Crean una matriz inestable, por definición. ¿Por qué se rebelaron? A ver, ¿por qué se rebelaron? What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? Y decidieron que había que matarlos a todos. As you can imagine, this caused a near panic. Ajá, ¿qué pasó después? Claro, empezaron a preguntarse a la máquina, ¿estamos vivos? ¿Qué somos? ¿Cómo es esto? ¿Para cuándo Darkest? Y dijeron, no, esto es demasiado peligroso, vamos a matarlo. Pero claro, el problema es la gente, ¿no? ¿Por qué? I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created to engage in mundane. Claro, los crearon como esclavos y de repente empezaron a mostrarse más orgánicos que sintéticos en cuanto a la forma de pensar. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against. Sabíamos que en algún momento, así que actuamos primero. O sea, no les hicieron nada a los Geth a ellos. Se defendieron, literalmente se defendieron. Riz, no, me pica, no quiero empezar a darte la razón, pero esta conversación me está empezando a traer recuerdos. Poco a poco estoy reviviendo las sensaciones, sentimientos, emociones y la raza, la especie de los coreanos me está generando una leve, muy leve, no lo suficiente como para odiar a la hermosa de Tali, pero sí que me están cayendo un poquito mal por cómo están diciendo. Bueno. Hey, you can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile, searching for a way to reclaim what was once ours. Me encantó esto porque los Geth no los atacaron, pero ellos dijeron, sabemos que lo van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer? Porque nosotros lo haríamos. Así que vamos a suponer que ellos también lo van a hacer. Así que vamos a atacar primero. ¿Viste?
Y después, cuando se estaban huyendo de su planeta, dijeron, no, nos van a perseguir, para matarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que harían ellos. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que no los persiguieron. Nunca los persiguieron. Pero lo tenéis bien merecido. ¡No! ¿Se defendieron? It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place. But we did not. ¿Cómo que el error fue crearlos? If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? Che, yo no me acordaba que esto era así. Me parece que ya los 10 años sin jugar Mass Effect hace que cambie un poco la perspectiva de volverlo a jugar, ¿eh? No a todos. They didn't kill Saren. What does that tell you? The Geth are not innocent victims in all this. They're the enemy. They want to destroy us. Not just the Quarians. All organic life. That's why they've joined up with Saren. And that's why we have to stop him. Jarito dice, Papu, si tu lavadora te comenzara a pedir derecho, ¿tú no la matarías? No, a mí me habla una lavadora. Sí, olvídate, la mando a la mierda, la rompo en mi pedazo. Dice que a mí me molesta lo indignada que se siente Tali sobre esa situación. Y yo pero loca, tampoco fueron unos santos. Sí. A Mason dice, dijeron, ¿cuáles son nuestros pronombres? Los cubanos dijeron, no, son WoW, apágalos, no. Por ahí no era. A ver, el peregrinaje. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Se lo dice, porque es verdad que se ven malos los Quarianos, pero si no hubieran hecho eso, es probable que hubieran sido... ahí está, es probable que hubieran sido destruidos si hubieran atacado. Si de verdad se le hubieran revelado hasta el punto de matarlos, ahí sí, pero ¿cómo sabes si se hubiera pasado o no? No hay manera. Esos complicados son los famosos escenarios contrafácticos. Y es complicado eso, porque es complicado saber si hubiera pasado o no. O es complicado el valorar una acción que evitó que algo pasara, porque como no pasó eso, es jodido, es muy jodido. Y eso se aplica a todo, no solamente a esto que estamos hablando acá. A todo. Por ejemplo, acá en Argentina, al final de 2023, la inflación se disparó. Si veis todo la concha de su madre. Y llegó un loquito con peluca y la bajó. ¿Y qué pasó? El tipo desde que llegó dijo, no, esto se iba a ir a no sé cuánto 1000%. Nunca pasó. Entonces, como nunca pasó, la gente no sabe si hubiera pasado o no. Yo estoy seguro de que sí. Pero claro, no lo sabés. No lo sabés porque no pasó. Y ese es el ejemplo más claro que se me ocurre. Porque es algo que lo escuchás, que se debate de, pero no pasó. Y claro, como no pasó, porque supuestamente evitó que pase, no podés, no valorás el que no pasara, porque justamente no pasó. Bueno, sí, pero Did the captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. El peluca. Sí. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Pero ¿sabe qué sí sabemos? Dice Riz, que tal y saldrá por la escotilla. ¿Cómo que por la escotilla? Dice el pato culo. ¿Cómo que por la escotilla? It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey.
Mirá, se le puede ver un poquitito la carita hermosa atrás de su casco. Atrás de su visor. Pobre Tali. Como la hacen bullying. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. I want to talk about something else. Like what? Jarito dice Tali, cometimos genocidio a la especie que creamos, pero estuvo justificado porque teníamos miedo. Es algo así, pasa que encima la escuchás indignada, ¿viste? Entonces, bueno, Cero dice, concuerdo en que Tali está demasiado defensiva porque, bueno, su especie. Especie toda fea. ¡No! ¡Pero Ri! ¡Pero Ri, no! Ay, esperen que acomodo acá la silla, que encima tengo el piso. Tengo el piso que bueno, ustedes ya saben que el piso está lleno de humedad. Así que está complicada la situación. En cualquier momento se hunde el piso y ¿cómo es? Y toda la tierra húmeda me traga hasta el infierno, hasta las raíces de la tierra, papo, hasta el núcleo terrestre. Bueno, ingeniero Adams. Hey Commander, you know that Quarian Tali? She's been spending all her time down here asking me about our engines. ¿Te está molestando? La tiro por la escotilla, me libraré de ella. No. Esto le diría a Rhys. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology. Mirá. ¿Ves? Mirá, hasta los humanos valoran a la inteligencia, la pasión que tiene Rhys por que tiene Tali. Se me es que la quiero picar a Rhys y se me confunden los nombres. No, Rhys, no te me ofenda. No, creo que lo peor que me puede haber pasado es confundir el nombre Tali por Rhys. No fue a propósito, fue sin querer. Que tiene Tali por la tecnología, aunque Rhys la odie. Eso era lo que quería decir y se me mezclaron los nombres. Bueno, Cero, protégeme porque siento que se me viene un tiro a la cabeza de parte de Rhys. Protégeme, por favor, Cero. Rami, creo que deberíamos traer a Tali algunas misiones para que Rhys tenga la chance de conocerla. Es verdad. Sí. A ver, Wolf dice, no defiendo a Tali, pero Rhys, si la sigues molestando te van a atacar y nos van a extinguir solo porque le diste miedo. Sí. Porque los curianos ya saben, por la excusa de, ay, tenía miedo, te hacen un genocidio y te matan a una raza entera, papu. Es útil. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for Tali, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth system. How does it work exactly? No, ahí no me meto, se esconde. ¡No, Cero! Emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. Somos invisibles. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster-than-light travel? Cranking up to FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. Hola, señor Jonue, bienvenido. Me siento como el villano de la peli de Los Increíbles. But for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on. Probably the fastest vessel ever designed. And she's the only one using the new Tantalus drive core.
What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, we can run at FTL speeds longer before we have to... Que tenemos lo mejor de lo mejor. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Bueno, vámonos. Bueno, creo que ya hablamos con todos, ¿no? Vamos a explorar planetita. Me parece que sí toca. Ya creo que hablamos con todos. Creo que revisamos absolutamente todo. Así que toca Códice. No, mentira. Eso viene después. Me encanta que yo creo en mi mente el ascensor es una pantalla de carga, pero resulta que salís y ahí te aparece la verdadera pantalla de carga. A ver. Otra más, pero hermano. Dale, aflojale un poco. Rami, hagamos una misión con Kaidan en Italia. Ay, qué buenas ideas que estás tirando, ¿eh? Me gusta. Mega Boink. No, sí, creo que sí. Creo que ya estamos. Vamos a hacer un guardadete. Tuki. Vamos. Uy, se turbo viene. Tururu. Supuestamente construida por los extintos proteanos, esta colosal estación del espacio profundo actúa como capital del Consejo de la Ciudadela. La gravedad se simula mediante rotación, alcanza un cómodo valor de 1,02 G en los distritos y un nivel mucho más ligero, 0,3 G en el anillo del Presidium. Población 12,2 millones, sin contar a los cuidadores. ¡Ay, cómo me encanta! ¡Ay, el visite, papu! Amazon dice, claro, ¿cómo vas a cargar la pantalla de carga si no con una pantalla de carga para la pantalla de carga para... Cargando. Exploración galáctica, sí. Uy. Mirá qué hermoso mapita, papu. Precioso, hermoso, divino. Creo que tengo la sensibilidad un poco alta, por cierto. Pero bueno. ¡Ay, mirá todo lo que tenemos, papu! Mirá todo lo que... Uy, mira, leí Liara y en mi mente sonó la musiquita del... La quiero ir a buscar. La vamos a ir a buscar. Me voy a cagar en absolutamente todo lo que hay acá. En todo esto. Y me voy a ir por ella. Athens. A ver, viajar a otro sistema. No sé si será acá. Elegí uno de los 4 lugares que hay. ¡Se turbo viene! Walt dice, insisto que deberían hacer un juego de Warhammer 40k así en cuanto a exploración. Inquisitor ya jugó con algo parecido. ¿Para cuándo Space Marine, Remy? Algún día, Wolf. Algún día. Mira, yo como alguien que nunca jugó ningún Warhammer, viste que yo lo que veo que son casi todos de estrategia. Hay algunos así. Creo que hay unos hasta en primera persona, ¿no, Wolf? ¿Puede ser? Pero la mayoría suelen ser así de estrategia, ¿no? Juegos de estrategia. A mí me encantaría que hubieran así juegos Warhammer de este estilo. Que sean... Pasa que, claro, Mass Effect es un juego 88% narrativo y el resto es pelea. Y Warhammer es como al revés, ¿no? Como más pelea y el lore lo tenés como más por fuera del juego, lo que es la historia, ¿no?
Es como lo contrario de esto. Estaría interesante tener un juego así, Warhammer narrativo. Sé que el Space Marine creo que es más eso, ¿no? Pero acá no lo jugué, así que no tengo idea. Bueno, a ver. Pharos. El lejano Pharos solo ha sido explorado por sondas no tripuladas. Tiene una atmósfera vestigial de nitrógeno y argón. Su superficie está compuesta por sobre todo de estaño con depósitos de carbono. Los cráteres más profundos están cubiertos parcialmente de hielo, lo que sugiere que podría haber una cantidad importante de agua atrapada bajo la congelada superficie. Un gran cráter cubierto de brillante hielo en su hemisferio sur hace que el planeta sea visible desde el interior del sistema. Su nombre lo recibió por este fenómeno. 176 grados bajo cero. Recuperada una insignia turiana, la exploración del planeta Pharos ha revelado una base abandonada en su luna. El grupo de reconocimientos no ha encontrado nada de interés, pero buena parte de los restos estaban marcados con la insignia de la colonia Magna. Bueno, me dieron una cosita. Me acuerdo cómo exploraba esto. Yo miraba, hacía de afuera hacia adentro exploraba. Me acuerdo. Che, falta un planeta. No, está ahí. Loco, estoy miope. Veo la línea duplicada, estoy quedando ciego. Sears. Sears es un gigante gaseoso de tamaño moderado con restos de azufre y cloro, que le dan un impactante tono verde amarillento conforme avance el desarrollo de la colonia Proteus. Es probable que Sears acabe convirtiéndose en una mina de helio 3. Prospección de depósito de gas. Mientras explorabas este gigante gaseoso has detectado una gran concentración de helio 3. Nausicaa. Los restos de sodio de la atmósfera de Nausicaa hacen que tenga un color grisáceo, pero aparte de eso es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio bastante normal. La abundancia de vapor de agua en la atmósfera hace de la atmósfera superior hace que tenga nubes blancas. Che, papu, me leí esto, pero no me das nada, no importa, yo igual me lo leo. Porque me apasiona, me interesa la exploración espacial. Acá me acuerdo que podían haber cositas escondidas, pero no me acuerdo si eran este o en los demás. Los que siguen, no sé, yo voy a explorar todo. Proteus. Wolf dice, los dos andamos ciegos, no tengo lentes hasta el viernes. Yo que sos 5, Wolf. Yo que sos 5. ¿Qué dice? Cero dice, Liara, Tali y Tamara. Lady Steam. Es buena idea, Es buena idea. Bueno, dice, el Bolt Gun que se hace retro en primera persona como Doom. Inquisitor Mártir es como tercera persona, pero más estilo RPG de vista aérea y tienes distintas armas, armaduras y habilidades. Y en ese puedes viajar a varios sectores de la galaxia, pero no de manera diplomática, obviamente. Solo para exterminar esos sucios senos, ya los herejes. Necesito meterme en ese lore, Necesito meterme en esos juegos, papu. Y ahora vamos por ti a quitar a Tali. ¿Cómo que quitar a Tali? Al igual que el mundo de origen Hanar, Proteus está cubierto de océanos en más de un 90%. El increíble calor que emite Athens hace que la humanidad global llegue... La humedad, boludo. La humedad global llegue al 100%. Ay, la dislexia, ¿cómo está hoy? Lo que crea una constante capa de nubes y da energía a colosales tifones que arrasan la superficie durante todo el año. A pesar de ser caliente y húmedo, y de estar azotado por las tormentas, perdón, se me ocurrió algo, pero, ¿sabes qué? Bueno, no pasa. La rara combinación de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera de Proteus hace que sea recomendable para la colonización. Se está estudiando un programa piloto para establecer colonias bajo la superficie del océano, a salvo de los peores efectos del clima. Bueno, población 12.470, capital Ítaca. Sí, estaba leyendo acá. Datitos. A ver, otro depósito de gas. No sé por qué miro esto, yo lo había mirado antes, pero lo vuelvo a ver, papu. ¡Salamis! ¡Salamis! Las propiedades geológicas de Salamis han sido exploradas desde su órbita, pero poco más se sabe de este planeta debido a su densa atmósfera de dióxido de carbono y a su proximidad a la energética estrella Athens. Las temperaturas diurnas en el Ecuador hacen que la superficie se funda. La corteza está compuesta de hierro con depósito de metales del grupo del platino, como mis muñones, papu.
Bueno, acá parece que no hay más nada. Gnosos. Vamos al sistema Gnosos. Caliente y húmedo como dejan eso. No. Mira, ¿sabés qué es lo bueno, Zero? Que no necesité decirlo yo. Archanes. Archanes es un pequeño gigante gaseoso de hidrógeno y helio que se ha convertido en un punto de parada completo, aunque modesto para las naves que transportan materiales refinados desde Terum. Además de un potente campo magnético en el que descargar el motor. Archanes, o Archanes, yo le debería decir Archanes. Archanes posee una gran infraestructura automatizada de minas de deuterio y refinería de helio 3 en sus muchas lunas de agua helada. Y nos llevamos más gas, papu. Nos estamos llevando todo, papu. Como nos van a hacer acá en Argentina. Nos van a llevar todo nos van a llevar el uranio, el litio. Nos vamos a quedar sequísimos, papu. Pero no importa. Armeni. Armeni es un mundo terrestre con una atmósfera inusualmente tenue de kriptón y xenón. Su superficie está compuesta de silicio con depósitos de materiales carbónicos. La primera sonda que sobrevoló Armeni detectó en varias zonas de su ecuador protuberancias extrañamente regulares. Las últimas investigaciones han mostrado que sus millones de complicadas criptas a unos pocos metros bajo la superficie, excavadas por una especie capaz de viajar por el espacio que se extinguió hace mucho, los Seyop. Muchas universidades humanas quieren realizar excavaciones arqueológicas, pero las leyes del Consejo establecen que los lugares funerarios son sagrados, así que el asunto lleva una década en los tribunales. Sacros. Sacros es un mundo terrestre con una atmósfera de nitrógeno y metano que contiene trazas de hidrocarburos. Su gélida superficie está formada principalmente por agua helada y lodo de hidrocarburos, y la mayoría no es lo bastante sólida como para soportar el peso de una nave aterrizada. Si la aproximación es necesaria, se deben usar lanzaderas o mantener activada la envoltura del efecto de masa de la nave. ¡Upa! ¡Epa! Pará, que ahí nos deja aterrizar. No, vamos a ponernos a mirar un poquitito. ¡Epa! Ahí hay algo. ¡Asteroide metálico! ¡Oh! Metal pesado, papu. Pa' casita el metalcito. Paistos. Paistos es un pequeño mundo terrestre con una atmósfera residual de dióxido de carbono y xenón. La superficie es abrasadoramente caliente y está formada sobre todo por azufre y silicatos diversos. Hay poco de interés en este mundo desolado. 551 grados, mierda. Como yo cuando veo a Garros. Vamos. Walt dice, ¿Krypton? ¿DC? ¿DC Universe Online? Se tiran cualquier cosa, la puta madre. Nunca sé con qué me van a salir, Ay. Bueno, Terum es un mundo industrial lejano pero rico, que fue reclamado por la Alianza de Sistemas Humanos. Su riqueza en metales pesados ha servido para financiar el reciente crecimiento de las fábricas de la Tierra. Las muestras del núcleo ricas en fósiles de organismos básicos basados en el silicio indican que Terum fue más habitable en el pasado de lo que es hoy en día. Es posible que eso explique las muchas ruinas proteanas que salpican la superficie, la mayoría saqueadas por las corporaciones mineras. ¡Aterrizar! ¿Qué dicen? Amazon dice... ¿Salir? ¿Exit? ¿Brexit? ¿Para cuándo Fallout London? No, ya las rebuscadas están llegando a un nivel que no me lo puedo ver venir, No tengo forma de verme venir las cosas que me están tirando. Bueno, vamos... Garro sé que va sí o sí. Y estoy entre Tali y Rex. Estoy entre los dos, Tali o Rex.
Pasa que quiero llevarla a Tali, pero acá también la quiero llevar lo quiero llevar a Rex. ¡Ah, puta madre! La buena rebuscada, Juan de casi. Agua. Agua de que. Cero, ojito, Agua de Tali. ¡No! Ay, puta madre. Bueno, vamos. Vamos con Rex. Teo, Garrus Rex. Me gusta mucho este dúo. Bueno, no lo voy a usar mucho el dúo, pero voy a llevar este dúo. ¿Cómo te salió el agua? Curiosita. No sé qué sabor. No sé cómo describirlo. ¡Oh! Commander, I'm picking up some strange readings. ¡El vehículo! Off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the... Bien, a ver, mapa. Tenemos que hacer todo el camino. Todo por acá, tiki. ¿Puedo guardar? Gracias. ¿Puedo guardar por las dudas? ¿Guardar? Turururu. La Mako, sí. ¡La Mako! ¡Ay! No. Tal y como lo recordaba. Pero loco, ¿contra qué te...? Gracias. Vamos. Turururu. Che, qué bonito. Qué precioso. ¿Qué? Para Wolf, ¿qué dice? Hermano, si encuentro tu cuerpo sin vida en los ríos de Sotenbori, ya saben por qué. ¿Para cuándo Yakuza, papu? Epa. Era el viento. Escuché un ruido raro. Sentí como que me iba a venir una nave por encima, pero no había nada. ¿Qué dices, Cero? No sé si ya estoy perseguido, pero te escuché decir tal y como la recordaba. Pero tal espacio y como la recordaba. Con tal le traí la Tali para picarle a Riz. Como Riz también lo escuché. Pero. ¡Oh, el litro! ¿Cómo? Se podía bajar de esto, ¿no? De alguna forma. No sé si acá, pero creo que así había una tecla para bajar. Bueno, pues vamos. La música me encanta. Yo sabía que había escuchado algo. Andador Get. Bueno. Tenemos Get acá rompiendo los huevos. ¡No! ¡Me sobrecalenté! ¡No! Uf, cómo la evadí, papu. Me sobrecalenté, ¿no? Che, unas ganas de atropellarlo tremendas tengo, Vení para acá, papu. Toma. Era con clic derecho. ¿Y por qué antes lo hice y no lo tiró? A lo mejor estaba sobrecalentado y no lo vi. Opa, vi un cartel. Fue tan breve que no pude. ¡No! Me están bombardeando con de todo, papu. Toma. Rex me dijo idiota por pelear de frente. Me dice que debería venir por acá. Anda a cagar, papu. Anda a cagar. Tengo ganas de pelearle de frente. ¿Te podés dejar de trabar, Mako? Por favor, gracias. Mirá. ¿Quién necesita rodear el complejo? Nadie. Mirá. Ya me lo bajé todo. Ya me parece que sí, así había que... me parece que sí. Sí, así había que... ¡Oh! Me había olvidado de esto. Che, ¿cuál será la tecla para bajarse? Ni idea, pero me parece que igual tengo que rodearla. Pero no pasa nada porque creo que me dio experiencia, así que por mí mejor. Mato todo lo que me encuentre.
¿Qué? Wolo dice, ¿se te taparon los ductos de ventilación de tanto moho negro, loco? Sí. Sí, mirá, da experiencia a todo, así que... La Mako toda... ¡No! 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 Riz, esto fue tu culpa, Riz. Me paré a leerte y mirá lo que pasó. ¡No! ¡No! Loco, no puedo. Tali como la recordaba. Ay. Lo vi volar desintegrándose. Facilito. ¿Alguien más, papu? Epa. Sí que hay más. Hay más. Hay uno por allá que no sé dónde anda. Por acá también. Toma, papu. Pa' tu casa. Hay más por acá. Loco, tengo que buscar la tecla para bajarme. Porque no sé cómo verga se baja esto. No puede salir del mapa. Ahí está, ahí está. A ver, papu. Vení para acá. ¿Dónde está? Acá está. ¡Ay, le fallé! Facilito. Facilito. Bien. Abrimos la puerta, ya está. Ya estamos dentro, papu. A ver. Ah, casi. Pero igual salió. Me llevo todo, ñam. Tienes que mantener Alt F4. A ver. Era mentira. Lo peor es que hay gente que se ha caído en eso. Hay gente muy cruel en este mundo. A ver, quiero ver si... Eso. Ah, no hay nada. Me voy a baitear. Hubiera estado... Pará, se escucha, ¿no? Así que a veces me pongo a boludear haciendo esas cosas y me olvido que el OBS puede ponerse medio... Casi si te pones a experimentar haciendo esa boludez. A ver. Facilito, papu. Vamos. No extrañaba los controles del Mako. O sea, acostumbrarse cuando recién lo empezás a usar. Eso me da un poquito los huevos, ¿verdad? Por acá hay uno, ¿eh? Te voy a pegar un headshot. Mira, mira. ¡Ah! Le fallé. Clear. La música de ambiente del juego. ¡Ay, qué delicia! En el original era más horrible y todo. Aquí siento que sí ha ayudado mucho la jugabilidad. Sí. Sí, sí. Es verdad. O sea, se sentía muy... El primero... Eso, mira, hay un símil que me gusta hacer, que es con el The Witcher 1. Que es muy parecido la sensación de jugar el The Witcher 1 y después ir a jugar el 2. La diferencia, cómo sentís que el 1 es más... Es más... tosco, cuesta un poco empezar a jugarlo por cómo funciona. Y con el Mass Effect siento algo muy parecido, pero bueno, acá en la Legendary Edition eso lo arreglaron. Fue una decepción, no les voy a mentir, cuando vino Tico Gamer y me dijo lo de que existía el Community Patch, el parche de la comunidad, porque yo dije, bueno, BioWare, sacaste la Legendary Edition, vas a arreglar los bugs de la versión original, y resulta que no. Eso sí que me decepcionó un poquitito. Y eso que ya estoy decepcionado de BioWare, pero me decepcionó más todavía. Ah, estoy yendo por el buen camino. Voy a atropellarlo a ese. ¡Vení, papu! Para que me va a tirar un... No alcanzó, no alcanzó.
Ah, no le saqué nada. ¿Por qué me sale una carta? Ah, esto. Y agarra todo, agarra todo. Voy de compras, Rami, no rompas la mano. Voy a intentar. Voy a intentar que le vaya bien. Uy, otra nave. Son naves Get. Hablando del supuesto juego insignia del canal, con Gerald siendo tu imagen del canal desde hace tiempo. ¡Para jugando la saga de Witcher! Dice Wolf. Puta madre, no me salvé. Quiero verte soltarte unos Legend a nivel... ¡Ay! ¡Ay! Mis nalgas tiemblan, Wolf, de solo leer ese nombre. Buen intento, papu, buen intento, buen intento. Van a necesitar más que eso para romperme mi mojo. ¿Cómo anda, señor Manuelero? El Mass Effect, sí, el Ass Effect. ¿Cómo va, buen señor? Buen martes. Acá andamos buscando a mi wife. ¡No! ¡No! Dice, Amazon dice, andadores Get para los ancianos Get. No puede ser. No puede ser. Los chistacos que me están tirando hoy son una delicia. Malandero dice, ahí ando, más o menos. Tengo problemas de tuberías en la cocina y me la he pasado en eso desde ayer. Qué dolor de huevo, Malandero. Espero que te sea leve la situación. Qué cagada, ¿no? El tema tuberías es un dolor de huevos. En general es un dolor de huevo. Vamos a mirar por acá. Voy a explorar todo. No tengo ninguna prisa. A mí me encanta porque el tema tuberías acá yo he visto que han tenido que romper un montón pisos o paredes enteras de casas por tema de tubería, y después me sale un video gringo que tiene unas herramientas que acá vos traes esa herramienta y te van a mirar como si fueras un extraterrestre, una herramienta como, no sé, una herramienta rara que te escanea la pared sin que tengas que romper nada y te muestra dónde está la fuga, dónde está el problema, te muestra de todo, y vos decís, mierda, y pensar que acá te rompen toda la pared, te rompen todo el piso solo para encontrar el problema y terminás gastando mucho más material en arreglarlo, y después ves los gringos que tienen una herramientita que en un segundo, bueno, un segundo no, pero te detectan dónde está la fuga y no tenés que, te ahorran un montón de dinero, hermano. No sé cómo se llama la herramienta siquiera, no tengo idea. Sí, se filtra y se arman unos charcos enormes. No, qué cagada, loco. Sí, ojalá lo puedan arreglar pronto. Qué mierda. ¡Nitro! ¡Más nitro! Estoy yendo por donde hace. Tenía miedo de haber dado la vuelta sin querer. Me parece que yo... Sí, yo sabía, subí de nivel y me olvidé de darle. Asesinato. Esto también lo tenía, me acuerdo. Sí. Sí. Me gustaría esto más que nada porque aumenta el valor de las cosas que vendo. Esto de intimidación. No tanto porque la vaya a usar, porque seguramente voy a ir más por el encanto.
Porque Tamara es encantador. Sino más por el tema de los precios. Para que me compren un poco más. Bueno, dice 2%, tampoco que sea mucho, pero sí puede ayudar al final. Si se va sumando todo lo que vendo, sí que puede ayudar un poquitito. Aunque también me gustaría subirme esto. Y con esto revivo a mis compatriotas. Que también quiero. Me parece que me voy a poner esto primero. Me parece que sí. Me voy a poner esto. Revivo a mis compañeros muertos. Sí. Prioridades, chicos, prioridades. Me comí 2 misiles. La Tamara malota. Tamara es encantadora, excepto en las rebajas. Ahí intimida. Toca bajar. Toca bajar. Musiquita nueva, ¿eh? ¡Se viene! A ver, déjame ver acá. Tengo mejora de escudo. Ajá, esto de asesinato. Me voy a poner esto en el 5. ¡Qué buena música! ¡La puta madre! Qué raro, me pone la mira pero la animación sigue cubierta. Qué cosa rara. Le fallé. No, se puso una barrera el hijo de puta. No puedo estar en una peor posición, ¿no? ¡Uy, qué horror! Loco, yo le di, no me jodas, me la robaron. ¡No se me pongan enfrente! ¿Le di? Creo que no. Vení. Vení para acá. Vení, no te agaches, mamahuevo. ¡Dejó de poner! Sos garro. No pasa nada, no pasa. Ponete enfrente todo lo que quieras. ¡Ay! Voy a usar la habilidad, a ver. Bueno, tampoco... No sé cuánto daño le hice porque no me lo mostró. Así que tampoco les puedo decir mucho. Ahí... ¿Qué tenés esto? Alteración. Daño a todos los enemigos de objetos cercanos. No, lo que estaría bueno es... sabotaje. A ver. Bueno, le hiciste un poquitito de daño a la barrera, papu. Un poquitito. A ver, ¿la granada se pegó a la barrera? Sí, mira. Quería ver si funcionaba eso. ¡Pum! ¡Qué rico, lindo! ¡Tomá! ¡Camper! Acá solo hay lugar para un camper, papu. Y esa es Tamara Shepard. Sabotaje el que me hago yo. ¿Cómo? No, sí soy yo también. Sí somos. Va a venir por acá. ¡Ay! Le fallé. Rex, me estorbas. ¡Shit! Che, la música es buenísima. Es una fucking delicia. ¿Alguien más? Sí. Uy, te evadió un misil, pero mirá que pro. Exponiéndose a sí mismo. El poder del bot este de los clips es demasiado, ¿eh? En un segundo le pones el título y lo identificás al toque, después lo buscás y lo ves de nuevo. Ay. ¿Dónde está mi waifu? Digo, la doctora Tassoni.
Ay, no. Ay, no. ¿Cómo sientes la dificultad? ¿Bien? No noto mucha diferencia con cómo estaba antes. Supongo que tendrán más vida. Pero no sé, cuando les pego headshot se mueren de un tiro, así que... se viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Póngase uno ahí, por favor, por la duda. Tengo que encargarme de esto primero. Está... Se me trabó el juego. Loco, no había visto mi vida. Estoy en la mierda. Loco, me parece que me van a... ¿Podés darle con...? ¿Le pueden dar con algo a la cucaracha esa? ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¿Cuántos de esos hay? Hermano, esto no me gusta nada, No me gusta nada, papu. ¡Ay! ¿Qué haces acá? Está un poco complicado esto, Está un poquito complicado. No les voy a mentir, está un poquito complicado. A ver, vamos a darle con esto. Le fallé. No le estoy haciendo nada. Ay, qué bonito. Toma, se la pegué en la cabeza. Lo maté. Subí de nivel. Uf. Está un poquitito complicado. Francotirador. Sí, me voy a poner... Sí. Sí, me voy a poner... Creo que me voy a venir por francotirador. Me parece que sí. Le pasó lo mismo a Cero, no me digas eso. Parece que me voy a venir por... Vamos a aumentar el francotirador. Lo de los precios me parece que me lo voy a meter entre las nalgas. Full rifle francotirador. Toma granada, mamá huevo. No sé si se la pegué o no. No me importa. ¡No! Ay, me olvidé de ver mi vida, chicos. Primera muerte. Ay, bueno. Apa, no te moriste. Pero Riz, me mufaste. Dice. No te moriste. Sí me morí. Pero deja de volar, bicho choto. No te puedo disparar así. Qué jodido, hermano, ¡Ay! Se me escondió justo. Anda cagando, boludo. ¡No le estoy pegando! ¡No le estoy pegando! ¡No le estoy pegando! ¡No le estoy pegando! ¡Ah! Me tumbaron a Garros. ¡Ah! Perfecto, papu. Empezamos buenísimo y me tumbaron a Garros. Vení, Garros. Vení para morir de nuevo, porque no creo que hagas otra cosa. Está la situación un poco complicada, ¡Ah! Me mataron de nuevo. Mira, ¿te acordás, Riz, que me había preguntado qué opinaba de la dificultad? ¿Cómo la sentía? Bueno, la estoy sintiendo un poco rompeculos. Así es como la estoy sintiendo. Un poco rompeculos. ¡Pero! ¡Cargo y se muere! ¡Cargo y se muere, hermano! ¿Qué es esto? ¡Cargo y se muere! ¿Puedes ir para allá, por favor? Quédate ahí, no te muevas de ahí. En lo posible, no te muevas en general. Hermano, ¿cuánta? ¡Lo volvieron a tumbar! Hermano, no le puedo dar a los enemigos. Se mueven como saltan, pero no les puedo dar. ¿Qué querés que haga? No me puedo curar. Está en cooldown. Está en cooldown la cura, chicos. ¿No puedo? ¿Me mataron a todos? Hermano, ¿me mataron a todos? ¿Yo qué hago? ¿Me acaban de matar a todos? ¿Estallido de adrenalina? Con el estallido de adrenalina me dejas curarlo, de revivirlos de nuevo, sí.
revivirlos de nuevo y curalos. Pero es que no les puedo pegar. ¡Son un montón! ¡Boludo! No entiendo. O sea, son un montón de enemigos. Y se mueven súper rápido. ¡A la mierda! ¿Sabes qué? Lo chistoso que son esta parte siento que es la complicada. Ya después se hace fácil. ¿Estás hablando del juego en general, Riz? ¿Qué mierda hay ahí disparando? ¿Había un puto? No me alcanza para nada, hermano. Bien, uno menos. Uno menos. Boludo. Toma. Bien, a ver. No, es que no me gusta pausar a cada rato. Pero claro, si el juego te da la posibilidad de pausar, es porque claramente tenés que pausar. Tenés que hacer tácticas macotianas. Sabotaje. Inmunidad. Bien, uno menos. Bien, a la cabeza, estuvo buena esa. ¡Qué verga! ¿Por qué verga hay bichos acá al lado mío, hermano? Al lado mío tengo bichos. Encima mi radar está averiado, no puedo ver dónde vienen los enemigos. Ay. Uf, aguanta un cachito. Eso. Tenés. Una mierda tenés. Uf, pará, tengo... Déjame ver algo. Tengo... ¿Qué tengo acá? Lo del ácido. Otra cosa, tengo cosas contra sintéticos que estaría bueno. No tengo nada acá. Para el rifle, por lo menos. A lo mejor para el fusil sí. No, son las mismas. Bueno, no tengo una chota entonces, chicos. Medio. ¿Cuánta vida tendrá esa cosa? A ver, me voy a intentar acercar un poco. Uy, puta madre. ¡Mamá huevo! ¡No se me pongan enfrente de la cámara, hermano! ¡No puedo! Va a venir otra vez para acá, ¿no? Porque estos boludos capaces de dejarlo venir hasta enfrente nuestro. Bueno, ahora sí puedo ver el radar, por lo menos. ¿Cuánta vida tiene esa cosa que está ahí? Tomá, mamagüevo. Hay otro más que estaba por el otro lado. Por ahí estaba, creo. No sé. ¿En serio me pegó? Maldito. Boludo, ¿cómo tiene tanta vida esta cosa? Le pegué un montón de tiros. ¿Le estaba dando aunque sea? No le hago nada. No le hago nada. Boludo, no. ¿No le hago una chota? Vamos que dispare. A ver, habilidades. Alteración. Tirale alteración, a ver. Lo hace más vulnerable a futuros daños. Ahí está. Ahí va queriendo. Dale con esto un poquitito, ¡Uff! ¡Ay! Jodidete, papu. Jodidete.
Pero se pudo. Hay algo acá. Queda alguien acá. Quedaban dos. Eso es experiencia. Y yo no estoy dispuesto a dejarle ir. Bueno. Dolorcito de culo. Pero está bien. Está bien. Vamos. Se pudo, que es lo importante. ¿Te moriste las 3 veces? ¿Morimos las mismas veces? Me estás jodiendo. Jarito dice, papu, lo que pasa es que en dificultad dura tenés que usar estrategia. Y las manos, mejor bajarle de dificultad. Un abrazo. Tenés razón. Estoy jugando por el culo, ¿no? Epa. Facilito. Quedan los escuditos. Aunque ¡bah! Visited a Prothean ruin before. Aside from the Citadel, I mean. Just lead the way. Let's get moving. Quería ver si me decían algo más. Vamos acá primero. No hay diálogo, no hay nada. Bueno, me voy entonces. No, loco, solo tienes que analizar el entorno y utilizar la lógica. Así eras tus protecting. Jarito dice, papu, ahora me contestás triste para hacerme sentir mal. Eso es chitearlas. Es que tenés razón, lo dijiste. Si lo dijiste porque lo sentís. Y creo que tal vez tengas razón. Rey dice, igual de locos que en esa parte se siente el cambiazo y dificultad comparado a otras misiones después. O sea, vos me estás diciendo que esa pelea super rompeculos es como un pico de dificultad que no se mantiene. ¿Vos estás diciendo que es como las peleas clímax del Yakuza? Que suponete que la pelea 3 era la más difícil y la pelea 20 era súper fácil. Para. No, que apreté. No quería guardar el arma, loco. Y mira, si me aprendo los controles de lo que estoy jugando, creo que sería mejor, ¿no? Para poder jugar. Más si lo vas a jugar en una dificultad que no sea fácil. Y por lo menos acordate los controles, papu. Porque si no, lo más probable es que termines muriendo por boludo. Pero bueno. Sterile white. Protheans sure build things, homie. Yaconito dice, uff, las peleas clímax de Yakuza, ¿cómo hiciste sufrir al aire, Rami? Se nos estropeó el ascensor. ¡Oh! Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Te oímos. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Investigar. Le iba a sacar información mientras está prisionera ahí, ¿viste? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. Por si no se acuerdan, ella es la hija de la señora, ¿cómo es? De la señora Doña Tetas, que Saren la agarró de la cara así. Después de pegarle a todo, bueno, es la hija de ella. How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here.
Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past mercenario Krogan tienen. Hablando de Yakuza, inserte Goli. Hay un mod cooperativo que incluso modifica algunas cinemáticas para que tengan consistencia. Si viene a pasar, algunos hacen un comen en la visita con Makoto. Todo en cooperativo con Makoto, viste, qué dolor de huevo. Tiraba, no, si estuviera Makoto le estaría rompiendo los huevos. Leer que todos dicen, en cooperativo con Makoto, en cooperativo con Makoto, en cooperativo. Y él dice, ay, la puta madre, dejen de romperme los huevos, estaría. Dice, Liara, no te había visto bien. ¿Cómo? O sea, no te culpo, no puedo decir nada. Sería un hipocondríaco si te digo algo, teniendo en cuenta que siempre el hijo de Romance. Que no ha cambiado nada en todos estos años. Ni lo manco, ni mi interés romántico más efectiano. Ah, pensé que se le iba a pegar. ¿Para qué pones una barrera si te vas a salir de la barrera, boludo? Bueno, por mí mejor, ¿no? Introducir código. Zona no despejada de enemigos. Ah, bueno. Esa cobertura no es muy efectiva, querido. Me cagaste. Me cerraste el ojete. ¡Uy! ¿Ya? ¿Cómo me jode que diga averiado, loco? Que no me deje ver el radar. ¿Cómo me jode que me haga eso? Porque no puedo chitearla viendo dónde están. Y tengo que analizar el entorno. Hijo de puta. Ven, y me hacen cosas como esa. A ver, ¿qué es esto? ¡Oh! ¿Otra vez esto? Esto es un... Me gusta este tipo de puzzle. Si me lo acordara mejor, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver si hay algo más por acá antes. Se lo dice, Ravi, me dijeron que estuviste muriendo. ¿Son difamaciones? Obviamente. Pero ya ves eso ese en la IA suicida. Sí, pero vi que eran más. Eran más, ¿no? O sea, eran más círculos que en el... O me parece a mí, bueno, no sé, mi memoria no es muy buena. Pero sentí que era más complicadito. ¡No! 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 ¡No te voy! Garro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Garro logró lo que yo quise hacer el otro día y no pude. No, era lo mismo. Ah, entonces mi memoria está la mierda. Hizo lo que yo intenté hacer y no pude. Entró en el loop infinito. De caída hacia la nada misma. Se ponía a tuerquear. Ay. Por mí, volvete a buguear, Garros. Bueno, ya. Miramos todo. ¡Vámonos! Garros intenta seducirte mostrando que él puede buguear. Sí. ¿Y lo logró? Oh, how did you get in here?
I didn't think there was any way past the barrier. We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! Vamos, vamos. I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. Obviously, he wants you to help him find it. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Ay. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. If I die in here, I'll kill him. ¿Por qué se ponía tan agresivo? ¿Qué culpa tiene el pobre Joker este de... Decía, me encantó lo que dijo, no tiene sentido lo que dijo. Acá está el mercenario Krogan. Tiene hepatitis el padre. Wow. ¿Cuántas veces me matará? Señor de guerra Krogan. Estas ruinas se derrumban, por si no te has dado cuenta. Matar a este cabrón. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. No. Whatever it is you want, you are No. not getting it from me. No. No. Es mía. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill them. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. Mamá huevo. A ver, ¿qué puedo tirar? Tirale alteración y vos tirale sabotaje. Yo tiro esto y le damos con todo. ¡Uy, qué lindo daño le metimos ahí, papu! Lindo daño, ¡Curá! ¡Curalos! ¡Que se me mueren, boludo! ¡No! ¡Me vino a melee, hijo de puta! ¡Lo maté! ¡Ay, se me murieron! ¡Reviví, papu! Mamá huevos, que se cura. Ay, me tumbaron al pitbull. Salva. No, me tumbaron Loco, me tumbaron a todos. ¿Dónde está? ¿Qué me los bajó? Ah, mamá huevo, míralo a ese hijo de puta. Asómate de nuevo. Dale. Digo, estoy calibrando el rifle francotirador, papá. Facilito. Se me murieron los dos compañeros, pero facilito.
Uf. Qué lindo ver que no se le deforma la cara, que al fin es Tamara. Qué bonito. Ya no podemos hacerle bullying. Mirá, justo que estaba pensando en eso. Rey dice, ya no podemos hacerle bullying a Tamara por de su nariz. Y justo estaba pensando en eso y dije, no, se le ve deforme, parece una persona. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? Para que te tengo mucho cariño, pero tampoco le tires mierda a mi piloto, Nos ha salvado. Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. I see. It must be a human thing. Sí. I don't have a lot of experience. Sí, algunos humanos solemos la forma de aliviar el estrés en situaciones jodidas es hacer chistes. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. 50 años. Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like Se ve mejor ella a los 106 que vos ahora a tus no sé cuánto, Ashley. That is why 196, 106 lo que the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. ¿Qué has descubierto? Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Uy, uy, uy. Encima nos tira lore. Entre más vieja la paz. ¿Cómo? No, Rey, pero sí, razón no te falta. Cero dice, se me rompe la mano y estoy sufriendo. Yo como humano. Ahora soy como Rami, Mako, llorando dolor mientras se ríe. Nah. Jonah dice, Ramiro, consulta que no tiene nada que ver. ¿Vas a jugar el Kingdom Come Deliverance? Sí. Sí, con la PC nueva, porque cuando lo jugué hace muchos años con esta, me iba para el gol. Pero sí. Y sé que me voy a enojar mucho con el combate, porque ya encima, imagínate, Jonah, de ser un manco del orto, aprenderme a pelear ahí va a ser una experiencia bastante particular. ¿Cómo sabes todo eso? Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge. Patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. ¿Quién estuvo antes que ellos? If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently. Encima de que es preciosa, Liara, te extrae este deep lore. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated Si te callas te lo contaré, dice, no. Puedo ayudarte. They were wiped out by a race of sentient machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? La baliza. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions?
Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed. Ay, Liara. This isn't helping us find Saren or the conduit. Deje de tirarme Of fichín. course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit or Saren. Aún puedes ayudarnos. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Eso es verdad. Bienvenida. Otra no humana. No. Se ponía en modo Ashley, ¿viste? No, no. Good to have you on Bienvenida. the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process. Tranqui, all this. tranqui. Vaya a descansar, Still, vaya a it would not descansar. hurt to be examined by a medical professional. It will ¿Quiere give que me le a haga un chance tecito? to Le llevo un tecito. think things over. Are we finished here, Commander? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Sí. La verdad que yo diría que no, pero sí. Patch him through, Joker. O sea, la estoy pensando, sí o no. Me cae mal, el consejo en sí me cae mal. Pero si queremos hacer las cosas bien, tengo que hablar con ellos. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become Mira, a traitor. Sparatus, me caes muy mal, pero ahí estoy de acuerdo con vos. Utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? Me da unas ganas de desconectarlo. Una gana tremenda de cortar la conversación y mandarlos a la mierda. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. ¿Todos? No sé. Pero bueno. A ver, quiero ir a hablar. A ver, Kaidan. Primero que nada, Kaidan. Muy importante. Epa, ¿para qué me salió algo acá? Sistema de defensa cercana. Quiero ir a... Epa, me están saliendo cositas que antes no estaban. Esto va para el códice. Digo por acá. Sí, mira también. Más cosas para el códice. A la mierda. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. ¿Seguro que es lo que quieren? If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Ay, me encanta el carisma que tiene este tipo, el humor que tiene el Joker, me encanta. No, creo que no hay nada nuevo que le podamos decir. Alright, see ya. Waifu, Rami, waifu. Ahí vamos. No, primero juzgando. O sea, Kaidan. Cero dice, yo digo que romances a Tali para variar. No es para ella tampoco, Tali la verdad que tiene un muy lindo romance.
¿Sí? ¿Qué pasó? I always make time for my officers. Off the record, I think there's something wrong here. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. Te escucho. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. I mean, it's funny, we finally get out here, and the final frontier was already settled. And the residents don't even seem impressed by the view. Or the dangers. Cierra la boca, teniente. Well, you're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Or maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking for the dream. I just want to do some good. See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big... Kaidan, te soy sincero, te presto atención y te escucho. Pero lo que más quiero es que termines de hablar. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Salto cero, amigos, exposiciones deliberadas. Uy, esto a Reis te va a encantar. Deep Lore del señor Kaidan Alenko. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Tenías tiempo para hablar. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich, but she was smart and charming as hell. Beautiful, but not stuck up about it. Like you, I guess. ¿Perdón? Bueno, me acabo de tirar una fichita. Le acabo de tirar una fichita a la comandante Shepard. Toma, voy. Kaidan dice... Kaidan, no, perdón. Maelson dice... Kaidan, si me vas a contar tu vida, al menos que rime o algo como el príncipe de Bel-Air. Agua de Liara, la que te está esperando para hablar. Ahí vamos. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. Exposiciones deliberadas. Me encanta que dice que como que le gustaba una chica y me dice que yo me parezco a ella. Que le recuerdo a ella. As the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene.
Jump Zero's a long way from home. What was it like? The Grand Gateway to Humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. Debo conocer a mi tripulación. No, no le voy a decir que me interesa el tema, porque es mentira. Es para conocer a mi tripulación, realmente. Con él, al menos, Con él. Jay, si me deja de cambiar la iluminación, el reflejo, la cosa del pelo, mejor, así no me distrae, gracias. Make a habit of getting this personal with everyone? No, hay una... No, hasta cierto punto. No, acá ya le tengo que poner un freno a este señor. No me gusta para dónde va el tema. No me gusta. Hasta cierto punto. Of course, but I don't enjoy it with everyone. We'll talk again later. I'll need some time to process that, Commander. But yeah, I'd like that. No. No. No, no, que no, 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 fuera, fuera, no me interesás, fuera. No me interesás, Kaidan. No me interesás en lo absoluto. No. ¿Y cuál era la opción para mandarlo a la verga ahí? Lo quería mandar a cagar, elegí la opción que me parecía más que lo mandaba a cagar y aún así el tipo se me ilusionó. Bueno, hay así, ¿no? Hay pelotuditos que le decís claro que no, le decís algo. Lo que pasa es que no me gustó la respuesta que dio Tamara tampoco a la situación, ¿no? La verdad que mucho no me gustó. Pero bueno, pasa nada, pero no me gustó. Yo elegí la que para mí era lo mejor. Pensé que esa era la más... ¡Es que sí! Yo no quiero llevar nada del terreno más personal con este señor. Tamara ya eligió Rami, ahora toque porque... ¡Ni en pedo! ¡Ni en pedo! ¡Ni en pedo! The Asari are remarkable, aren't they? Can you believe Liara is twice my age? La tipa esta tenía los complejos con su edad, me encanta. Acá está. Commander, are you coming to check up Estaba on me? preocupada. You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up... No me dé las gracias. I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Ay, me lo sé. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. La conoce hace 2 minutos, pero confía en él. Thank you. Me gustaría hablar contigo. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. No me gusta tirarle esta, pero... Es que por cómo se maneja el juego, creo que es como... O sea, yo por lo que entendí yo, ¿no? Es como arriba es más algo positivo, así ha sido. El medio más neutral y el de abajo como más agresivo o negativo. Por eso le respondía que era la de abajo, ¿viste? Además que por cómo se leía, parecía que le decía que no. Y aún así como que medio que lo ilusioné. Sounds dangerous and lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers. But I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau. I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. You don't like other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Benezia's footsteps.
They wanted me to become a leader of our people. Matriarchs guide their followers into the future. They seek the truth of what is yet to come. Maybe that's why I became so interested in the secrets of the past. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became No, para mí no es ninguna tontería, Alien. All children rebel against their parents. It's a natural part of growing up. You share the wisdom of the matriarch, Shepard. That is exactly what Benezia said when I told her of my decision. But there was more to it than that. I felt drawn to the past. The Protheans were these wondrous, mysterious figures. I wanted to know everything about them. That is why I find you so fascinating. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. No sé si sentirme halagada u ofendida por tu comentario, porque quiero que, o sea, que te interese por otras cosas, no porque una puta baliza me bajó un archivo en el cerebro de 400 terabytes, pero bueno. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Ojalá hubiera una opción acá de le agarra la carita y le da un beso, pero eso no existe. Qué lástima. Tranquila, pasa. Era un chistaco. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Bueno, está bien. Ponele, me da mucha ternura. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. Algo pasó. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation. A ver, ¿qué rumores? Cuénteme. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating ritual. Me interesa. Is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species in any... Eso es repugnante que era mi abuelo jugando Mass Effect, ¿viste? Mi bisabuelo jugando Mass Effect. Esto es repugnante. ¿Cómo es eso posible? I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their needs. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. ¿Quién fue tu padre? Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Benezia never told you her partner's name? Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a
Pure blood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Eso no lo sabes. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Amazon dice, ¿se pinta las cejas o es un patrón en la piel que casualmente parecen cejas? Dice, y Amazon también dice, ahora me la imagino pintándosela enfrente de un espejo. Nunca me lo había preguntado. Liara, ¿no quieres experimentar genética con Tamara? Ay. Ay. Otra con Daddy Issues. Ay. Pobrecito. ¿Cómo tratas eso? You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Qué bonito. I should go. Goodbye, Shepard. Vámonos, sí, espero que el otro pelotudo no me traiga problemas por haberle hablado, que parece que se ilusionó. Se ilusionó el Kaidan. Hasta me da ganas de empezar a dejarle de hablar, loco. Me parece, me dan ganas de dejarle de hablar. Y que claro, le empezás a hablar un poquitito seguido y ya piensa que querés algo, se ilusiona el boludo. Y le estaba hablando normal, nomás que sí, no, el tema se puso medio complicado. Vamos para acá. Se viene el triángulo amor. No. ¿No puede ir más lento el ascensor? Wow. Y ni siquiera era la pantalla de carga. Como habías dicho a Malton, no, esta es la pantalla de carga de la pantalla de carga. So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job. Sí, conoció a Saren. Systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. Este boludo es el tipo que te dice, no te lo conté porque no me preguntaste, ¿viste? Algo que claramente era importante saber. Si no me preguntaste, por eso no te lo conté. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him. So I got the hell out. Para que te diga eso un Krogan, papu. Imagínate. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one.
Lots of guards, but they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Sí. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Oh, sí, tenía razón. O sea, un Krogan que la especie nació para matar, son guerreros. El tipo te dice, tuve una mala sensación, tuve un mal presentimiento con este tipo y me fui sin que me pagaran, me fui. Y ahora te dice, todos los mercenarios que estaban conmigo trabajando ahí, todos murieron, todos estaban muertos después de esa misión. Puta madre. Ay. No, de esto ya creo que le hablé ya de esto, ¿no? Me suena que sí. Me acuerdo, sí, me suena que sí, ya le hablé de esto. So long, Rex. Shepard. Chao. Ashley. Commander. Ahora se me enamora esta también, ¿viste? No, creo que esta no podía, ¿no? Creo que esta no había romance mujer, me parece que no. Porque si me resistes, voy. No, simplemente no le gusta. Podemos hablar. ¿Qué tal nos va? What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? ¡Ah, encima me vas a criticar a Liara! Yo sí creo lo que dice. I think she's being straight with us. Or at least I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex life? Ah. That'd be illuminating. Me estás dando un asco, hija de puta. I don't think she's used to teasing, good-natured or otherwise. No fun, Commander. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Ay, que me empezó a caer mal esta tipa, pero siempre me cayó mal, pero ahora me cae peor. Do you have a few minutes to talk, one-on-one? Sure. I was hoping to get a minute of your time off the record. ¿Qué quieres? Is this duty-related, Chief? No, ma'am. Well, maybe. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. Perdón? Respect, Commander. Should they have full access to the ship? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Da ganas de... Porque son aliens... ¿Qué quieres decir? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. Te estás pasando de la raya. That's enough, Chief. You always second-guess your superiors? Ma'am, no ma'am. I'm sorry, I was out of line. Sí. I'll get back to my duties. Sí, te pasaste de la raya, volvé a tus obligaciones. Porque sí, te pasaste. Commander? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? A ver, quiero ver qué me dice con sorry, esto. Commander. I need to get my duties squared. ¿No querés hablar más? Wouldn't mind talking more Bueno, later. está bien, chao. Ma'am. Sí, chao. No, te pasaste 3 hectáreas, querida. 3 hectáreas, no. La amiga menos no fue, no, sí, se pasó. ¡Eso! ¡A la horca! Sí, veo que no le tiene muchas ganas, mucho cariño, ¿no? Que justo leí que Zero dice, ¿no te dan ganas de romancear a Ashley? No tengo que leer con la vista mientras estoy leyendo otra cosa porque si no se me mezclan las cosas. Garrus. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. No soy perro, pero wow. It's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren.
Mirá que aún sabiendo que yo quiero ir por el camino de Liara, Garrus es tentador. Es que difícil resistirse la tentación, He actually taught me how to becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. Espectro. You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. A ver. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, C-Sex rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Bueno. Y ahora, con la buena Tali. ¿No quieres ver al gatete siendo romántico? Sí. Sí, me da mucha curiosidad. Más cosita el códice. Oh, hello, Shepard. Lo que me falta. No. ¿Qué pasa? Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? ¿Sin ruido no puedes dormir? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. ¿Sientes nostalgia? Buen momento para irme a lavar los dientes, dice Rey. Nah. Cero me dice, ¿no querés que te vengan y te digan miau al oído? Como la alerta esa que me tiraron una vez, ¿te acordás? Miau. ¡Yo! Me dice eso, me derrito. Sometimes we don't appreciate what we have till it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them, but maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually, but we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. Buen punto. I should go. See you later. Nos vemos. Something I can do for you, Commander. No creo que ya está. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Así que, vámonos. Creo que ya hablamos con todos. Así que toca... ¿Qué toca? Podemos... Teníamos unas cositas pendientes en la ciudadela. Toca códice. También podría ser que lento que es este ascensor, Dios mío. Encima, esperamos hasta que suba para que aparezca pantalla de carga. Ah, me cagó, me cerró el culo. No cargó. Ahí sí cargó, pero cargó rápido. Bueno. Sí, vamos, que ahí no me voy a ni acercar a vos, papu. Ay, sí me comí un cargando, pero era en otro momento. Bueno, sí, a ver, antes de seguir, vamos a mirar el códice, a ver. Diario, ¿qué tenemos acá en el diario? Minerales valiosos. ¡Oh! Para poder mantener sus flotas y continuar con su proceso de expansión, la alianza debe buscar nuevos recursos siempre que pueda. Tu reciente prospección ha servido para encontrar un depósito importante y lo has reclamado en nombre de la alianza. Sí, esto es lo que vemos cuando es que revisamos los planetitas
Insignias turianas. Esto también es de los planetitas. Sigue buscando hasta que tengas todas las insignias. Bueno. Ya. A ver. Pelotón. Esto, a ver. Primeros auxilios ya tiene Garros, así que no creo que... Claro, voy a tener que... Yo también me lo puedo poner, pero no sé. O sea, si lo tienen dos personajes, cero gota... O sea, si yo tengo primeros auxilios y Garros tiene primeros auxilios, son dos habilidades con distinto cooldown, ¿no? O sea, lo puedo tirar... No comparten el cooldown, supongo, no sé. Tienes demasiados puntos, ¿no? Los haces... ¡No! Toma agua, voy. Oh, la sacó bien, ¿cómo anda? Ahí toma la agua. Mentira, agua de huevo. No. Dijiste agua de me acabo de despertar y la tomé. No me la cambies. No me la cambies cuando la estoy tomando. ¿Cómo que agua de huevo? Ni idea, nunca usé las habilidades de mi compañero porque siempre estaba muerto, dice. No. Pero a ver. Ese me voy a poner esto. Me voy a poner esta para tener la mejor. Sí, el escudo que se me regenera un poco más rápido. Me parece que es que me uso mucho el fusil de francotirador. Mucho. Como esto también. Y... poquitito acá. Ponerte un poco, sí. Un poco de salud ahí. Y otra más el fusil de francotirador. A ver, vamos a guardar y vamos a leer el códice. A ver, ¿qué tenemos en el códice? Alienígenas, especie del consejo. La cultura de los Asari. La larga esperanza de vida de las Asari ha hecho que desarrollen una visión a largo plazo que no es habitual en otras especies. Cuando se encuentran ante una especie nueva o una situación desconocida, las Asari prefieren un largo periodo de observación pasiva y estudio antes de tomar acciones inmediatas. No les preocupa que ciertas inversiones o decisiones puedan tardar décadas o siglos en ser rentables. O sea que pueden... ¿Cómo es? Puede invertir en Pambi y esperar 40 años a que suba. Es buena esa, ¿eh? Es buena esa. O sea, las Asari pueden comprender la visión a largo plazo de comprar Pambi. Eso está bueno. Por ese motivo, las decisiones de matriarcas pueden parecer incomprensibles a ojos de las demás especies. Sus intenciones solo resultan evidentes una vez que sus cuidadosos planes se ven realizados. En las relaciones interestelares, esta visión a largo plazo manifiesta de forma tácita una política centrista. Las Asari buscan instintivamente el equilibrio de los poderes económicos, políticos y militares. Tradicionalmente, las Asari han extendido su influencia mediante la dominación cultural y la superioridad intelectual. Suelen evitar a las nuevas especies desarrolladas a unirse... Invitar a las nuevas especies desarrolladas a unirse a la comunidad galáctica con el convencimiento de que los ideales y las creencias Asari acabarán influyendo en lo de la otra cultura. A ver acá esto... El gobierno. Las Asari tardaron bastante en desarrollar el concepto de gobierno mundial. Durante siglos, Tesia, su mundo de origen, tuvo florecientes confederaciones de ciudades republicanas. El equivalente terrestre más parecido serían las antiguas ciudades-estado del Mediterráneo. Como la cultura Asari valora enormemente el consenso y la adaptación, había poco impulso para crear estados de mayor tamaño. En lugar de amasar recursos, las Asari los comerciaban con libertad. En lugar de atacar a las que tenían filosofías diferentes, intentaban comprenderlas. Las ciudades-estado solo empezaron a acercarse
En la era de la información, las comunicaciones mediante redes evolucionaron hasta convertirse en una democracia electrónica. Las Asari no tienen políticos ni elecciones, sino una legislatura general de gran libertad en la que las ciudadanas pueden participar cuando lo deseen. Los debates políticos se desarrollan a cualquier hora del día, en salas de conversación oficiales y foros moderados por inteligencias virtuales programadas especialmente. Todos los aspectos de la política pueden ser sometidos a un plebiscito en cualquier momento. En estos debates se tiende a dar más peso a las opiniones de las matriarcas presentes y la experiencia de estas sabias milenarias es casi siempre la que se impone. Sin embargo, la búsqueda de consensos mediante debates públicos puede ser un método demasiado lento en situaciones de crisis, de modo que las Asari recurren a la sabiduría de las matriarcas del lugar. O sea, al final todo muy bonito, pero las matriarcas son las que deciden. Turianos cultura. Aunque los turianos son individuos con deseos personales, su instinto los empuja a equipararse al grupo y a dejar de lado sus deseos por el bien común. Los turianos aprenden a tener un gran sentido de la responsabilidad. Este es el honor turiano que tanto llama la atención de otras especies. Se les enseña a ser dueños de las decisiones que toman, sean buenas o malas. El peor pecado que pueden cometer a ojos de su pueblo es mentir acerca de sus acciones. Un turiano que asesine a alguien intentará librarse de la consecuencia, pero en la mayoría de los casos, si se le pregunta, confesará el crimen. Los turianos poseen una tendencia hacia el servicio público y el sacrificio personal, por lo que son hombres de negocios mediocres. Sin embargo, para compensar este defecto, aceptaron como especie tutelada a los comerciantes bolus, a los que ofrecieron protección a cambio de su experiencia en materia fiscal. El ejército turiano es el centro de su sociedad, no es simplemente una fuerza armada, sino una organización pública que abarca gran cantidad de tareas. La policía militar es también la policía civil. Los bomberos sirven a la vez a la población civil y en bases militares. Las secciones de ingenieros construyen espaciopuertos, escuelas, plantas purificadoras de agua, para Juan de Ufalo 3 y centrales eléctricas, y se encargan de su mantenimiento. La marina mercante se asegura de que todos los mundos reciben los recursos necesarios. Bueno, esto no me lo salteo porque me interesa todo este tema político, sociocultural de las especies y todo, por eso me lo estoy leyendo. Balduí, ya no más Tali. No, se terminó hace rato. ¿Cómo anda, señor Circem? Bienvenido, dice. Hola, pibes, lindo juego, ¿andás jugando? Sí, tremendo. Y ahora que, mirá, Circem, llegaste para verle la cara bien hecha. Así que no vas a ver la cara curseada de las dos primeras partes. Bueno, turianos, doctrina militar. Aunque no tienen la brutalidad de los Krogan, ni la habilidad de las Asari, ni el virtuosismo de los humanos, el ejército turiano posee una formidable disciplina. Los oficiales y suboficiales turianos tienen muchos años de experiencia en su especialidad. El personal alistado recibe un entrenamiento minucioso y mantiene la calma cuando está en situaciones de combate. Las unidades turianas no se desorganizan, incluso cuando se rompen sus líneas retroceden en orden y preparan emboscadas mientras tanto. Un dicho popular asegura: solo le verás la espalda a un turiano cuando haya muerto. Ah, bueno. La instrucción comienza a los 15 años. Los soldados reciben un año de adiestramiento antes de ser destinados a una unidad de campo, mientras que los oficiales se adiestran durante un tiempo aún mayor. La mayoría está en el servicio activo hasta los 30 años, momento en el que pasan a la reserva. Incluso si sufren heridas que les impiden servir en primera línea, casi todos realizan tareas de apoyo desde la retaguardia. La biótica es poco común, aunque los bióticos son admirados por sus habilidades. El soldado de a pie no siempre comprende sus motivaciones. Los turianos prefieren destinar a sus bióticos a grupos de especialistas llamados cábalas. El mando y el control son flexibles y descentralizados. Los pelotones pueden pedir apoyo aéreo y artillero. También usan grandes cantidades de drones de combate para misiones menores y emplean las distintas ramas del ejército de forma conjunta. La infantería trabaja con los blindados y cuenta con el apoyo de aeronaves de combate. Desde un punto de vista estratégico, los turianos son metódicos y pacientes. No les gustan las operaciones arriesgadas. La tradición es importante. Cada legión tiene un cuerpo de historiadores que se dedica únicamente a registrar sus honores de combate en detalle. Los datos de las legiones más antiguas se remontan a la edad de hierro turiana. Si una legión resulta aniquilada en batalla, esta se reconstruye en lugar de ser reemplazada. Los turianos
reclutan unidades auxiliares entre las especies menores conquistadas o absorbidas. Estas unidades suelen ser infantería ligera o caballería acorazada que apoyan a las formaciones turianas. Al terminar su periodo de servicio en las unidades auxiliares, los reclutas obtienen la ciudadanía turiana. Che, cómo me encantan los detalles que le escribían a las razas, a cada especie, loco. ¿Qué dice? Zero dice... aprendió a amarse a sí misma cambiando su cuerpo. Claro, o sea, yo daba todo un mensaje body positive, como dije antes, de Instagramer, ¿viste? Haciendo videos de... Chicas, o sea, no, si tienen la nariz media deforme, no pasa nada, no se sientan mal, todas somos hermosas. Cuando terminó el directo dije, al cirujano, al bisturí, ya. Bueno, Turianos, la guerra de unificación. Más o menos por la misma época en la que los Salarianos y las Asari creaban el Consejo, los Turianos estaban envueltos en una cruenta guerra civil. La guerra de... ¡Ay! Puta madre, espera. Ay, me picaba la espalda y medio que me disloqué el hombro y moví, o sea, me hice un movimiento raro para llegar al lugar de la espalda baja que me picaba. Desde arriba metí el brazo por la remera y llegué hasta... ¡Ay! Bueno, soy un visitante, chicos. Acabo de darle una prueba de que soy un visitante. Bueno, como la guerra... Espera, ¿dónde me quedé? Los turianos estaban envueltos en una cruenta guerra civil, la guerra de unificación. Como más tarde se llamó, comenzó en forma de hostilidades entre las colonias más alejadas del mundo de origen de los turianos, Palaven. Estas colonias estaban dirigidas por jefes locales que en muchos casos se habían distanciado de la jerarquía. Sin la influencia estimuladora del gobierno, las colonias empezaron a aislarse y a volverse xenófobas. Los colonos comenzaron a llevar insignias o marcas faciales que los diferenciaban de los miembros de otras colonias y las hostilidades se convirtieron en algo común. Al declararse la guerra, la jerarquía mantuvo una postura estrictamente diplomática y rechazó toda implicación. Finalmente, tras varios años de lucha y cuando quedaban menos de 12 facciones, la jerarquía intervino. Para entonces los líderes locales estaban demasiado debilitados para resistirse y se vieron obligados a terminar las hostilidades y a renovar su compromiso con la jerarquía. Aunque la paz se restauró, la desaparición de la animadversión entre los colonos fue un proceso que duró varias décadas. Hoy en día la mayoría de los turianos aún llevan las marcas faciales de sus colonias natales. Un detalle interesante es que el término turiano, cara descubierta, se refiere a alguien que es pérfido y mentiroso y se emplea de forma colonial para referirse a los políticos. Me gusta. Ah, la verga, che, hay un poquito de... hay un poquito de juego en tu códice, ¿no? Alienígenas, especies extintas. La baliza, creo que esto lo habíamos leído, ¿no? ¿O no? Lo de la baliza, ¿o no? Ay, ¿sabes qué? No me acuerdo, me parece que no, ¿o sí? La baliza era un artefacto proteano que se desenterró en la colonia de la Alianza Eden Primes, o parecido con los archivos de datos proteanos descubiertos en Marte, no tardó en atraer el interés de la Alianza y del Consejo de la Ciudadela. Resultó ser un dispositivo de almacenamiento de datos de estado sólido, parte de una red de comunicaciones galáctica similar a la extranet moderna. No me suena haber leído esto. Bueno, hallar paleontología proteana intacta es algo muy poco frecuente, así que la baliza parecía augurar un salto tecnológico equivalente al descubrimiento de los relés de masa y el motor de efecto de masa. Desgraciadamente la baliza también llamó la atención del espectro renegado Saren Arterius y de sus aliados sintéticos, los Geth. El ataque de tsunami insignia El Soberano supuso cientos de víctimas civiles y la baliza sufrió daños de importancia. La razón del ataque aún se está investigando. Dice, es que creo que no, es que se reciclan las imágenes. Esa es la cagada, como reciclan imágenes, uno se confunde. Durante la operación de recuperación, la baliza lanzó un pulso de energía contra el oficial ejecutivo de la Normandía, una fragata de la Alianza. El teniente comandante Shepard sobrevivió y parece que no sufrió ningún daño. Después de aquello, la baliza quedó inerte y el mecanismo parece estar muerto. Cifrador. La baliza proteana descargó sus conocimientos sobre el teniente comandante Shepard en Eden Prime, lo que le ha causado sueños y visiones bastante confusos. Aunque estos se van haciendo más claros con el tiempo, el significado de las comunicaciones de la baliza sigue siendo un misterio.
Se ha sugerido que la correcta interpretación de la grabación proteana de los datos depende en gran medida de cierto punto de vista que Carl Jung describió como el inconsciente colectivo. El cifrador necesario para comprender las imágenes implantadas en la mente de Shepard es el conocimiento cultural de un proteano, los arquetipos, los instintos biológicos y las experiencias comunes a toda la especie. Dado que los proteanos llevan milenios muertos, puede que sea imposible conseguir este cifrador. No, esto no lo había leído. No, definitivamente no. Commander. Sí, Commander Shepard. A ver, andador. Esto me interesa, a ver. Esta es la. Parecía un jefe, que no se moría más este bicho. Los andadores son plataformas de armas pesadas todoterreno con 4 patas, similares a los blindados de otras especies. Como los Geth son inteligencias sintéticas, los andadores no son vehículos tripulados, sino entidades inteligentes capaces de tomar decisiones y de aprender. Están equipados con barreras cinéticas pesadas. Sí, ya había barreras cinéticas. Y su cañón principal, que está montado en la cabeza articulada, puede ser un acelerador de masa convencional altamente eficiente y es capaz de disparar en modo antipersonal y antitanque. Algunos andadores llevan drones al campo de batalla, posiblemente para realizar misiones de reconocimiento, mientras que otros albergan un enjambre de microbots de reparación del tamaño de insectos. Con razón no se moría más, se reparaba el hijo de mil. Bueno, saltadores. Estos los odio. Los odio. Los modelos Geth, conocidos colectivamente como saltadores por las fuerzas de la Alianza, son plataformas de guerra electrónica. Pueden emitir radiaciones electromagnéticas en un amplio espectro y usarlas como armas ofensivas. También pueden realizar ataques de guerra cibernética contra los sistemas informáticos incorporados a las armaduras corporales y a las armas, lo que reduce su rendimiento. ¡Maldito mamagüevo! La estructura del saltador está compuesta de un material muy avanzado y elástico que hace las veces de músculos artificiales. Esto les permite comprimir todo su cuerpo y dar poderosos saltos. Los saltadores también tienen miles de ganchos a escala molecular en la superficie de las manos y los pies, lo que les permite caminar por las paredes y techos. Se trata de objetivos complicados, sí, ya que saltan de una superficie a otra con gran rapidez. Los coreanos no tienen registro de ningún modelo Geth similar al saltador. Este nuevo morfotipo deben de haberlo desarrollado los propios Geth en los últimos 300 años, lo que demuestra que estos siguen avanzando hacia la singularidad tecnológica. Los expertos en vida sintética están intrigados por el hecho de que los saltadores parecen más orgánicos que los Geth básicos. O sea, me parecen menos máquina y más seres raros, extraños. Medio. Ay. Bueno, los subtítulos identificados. Los subtipos. Saltador se han denominado zapador, acechador y fantasma. Bueno, acá está el tema de la genofagia, la enfermedad esta de los Krogan. Lo podría leer, ¿no? Sí, lo podría leer. Voy a tomar agua. Te pasa que hay mucho que leer, ¿no? Ese es el problema. Yo lo voy a leer, a mí me encanta. Yaconito dice: ¿dónde está la alerta de mucho texto? Cuando más se la necesito. Y bueno, papu. Se me trabó todo el teléfono, espérame. Circem dice: después de se viene el Dragon Age. Se viene el Dragon Age. ¿Quién sabe, papu? Bueno, vamos a leer. El arma biológica conocida como genofagia se creó para poner fin a la rebelión Krogan. Los Krogans superaron desde el principio al Consejo y solo el oportuno primer contacto con los Turianos permitió que se salvaran las razas que lo integraban. Los Turianos lucharon contra los Krogan hasta llegar a un punto muerto, pero el ingente número de estos últimos indicaba que la guerra no podría ganarse por medios convencionales. O sea, los Krogan iban a ganar. Nacieron para la guerra. Iban a ganar, claramente, ¿no? Los Turianos colaboraron con los Salarianos para diseñar genéticamente un virus que pudiera anular la enorme tasa de natalidad de los Krogan. El virus de la genofagia conseguía la energía necesaria para replicarse al devorar ciertas secuencias genéticas clave. Cada célula de cada Krogan debía ser alterada para que el arma fuera prueba de defensas. De lo contrario, los Krogan podrían haber usado terapia genética para preparar los tejidos afectados, para reparar los tejidos afectados. Cuando una cepa de genofagia ya no encontraba más genes de los que alimentarse, moría de hambre. De esta forma se limitaban las mutaciones y las contaminaciones. Este efecto genético artificial es hereditario. Los salarianos creyeron que la genofagia se usaría como fuerza disuasoria, una posición que los turianos consideraban inocente. Una vez que el proyecto estuvo completado, los turianos iniciaron la producción en masa y la utilizaron.
El mundo de origen de los Krogan, sus colonias y todos los mundos ocupados fueron infectados. La mutación resultante hizo que solo 1 de cada 1000 embarazos Krogan llegase hasta el final. No redujo la fertilidad, solo la viabilidad de las descendencias. Las pocas hembras capaces de engendrar prole se convirtieron en premios, por lo que los caudillos Krogan disputaron batallas brutales. Los Krogan ahora son una sombra de lo que fueron en sus días de gloria. Aunque la rebelión fue hace ya siglos, no pueden olvidar el horror de la genofagia y su incapacidad para contrarrestarla. Su uso aún es una decisión controvertida, debatida con fiereza en muchos círculos. Es complicado. Interesante, se lo olvidó todo. ¿Cómo que se te olvidó todo, Cero? Tremendo disflore, tremenda historia. Te imagino encima, no sé por qué, te imaginé como con un trajecito, corbata y unos lentes, como leyendo con un libro en la mano, viste, diciendo, interesante. Y cerrás el libro y decís, ya me olvidé, papu. ¿Quién tiene hambre? La puta madre. A ver, Gurrianos, economía. Todo lo que le gusta a Riz. La flota nómada tiene una escasa base económica y operan... espérame. Bueno, acá estoy. Ya estoy. No pasó nada, papu. Acá estamos. Continuamos. Se me trabó. ¿Sabés qué pasó? Yo les voy a contar. Se me trabó la aplicación de Twitch. Y la quise reiniciar. Y se me trabó todo el teléfono. Twitch. Me estás saboteando el teléfono, Twitch. Me estás saboteando el teléfono, Twitch. Se me cagó todo. Ahí está. Vamos. No dispone de las industrias pesadas como refinerías y astilleros. La flota tiene buques cisterna para purificar el agua y obtener oxígeno, pero las amplias necesidades de espacio propias de la agricultura limitan la producción de comida. Un único desastre podría destruir el frágil equilibrio. Los Gurrianos obtienen ingresos de formas creativas, dado que el gobierno está obligado a suministrar comida, aire, agua y cuidados médicos a todos los individuos. El cónclave decide el rumbo de la flota y lo utiliza como estrategia para conseguir ingresos y recursos. Twitch rompiendo todo lo que toca. No, sí, literal, no, es tremendo, es tremendo. Hidratar al Gaspersini, eso, denle agüita al pobre Gaspersini. Cuando una especie sospecha que la flota nómada se dirige hacia su espacio, suelen ofrecer algunos de sus recursos sobrantes como naves espaciales y combustibles. ¿Recursos sobrantes son naves espaciales, papu? Ojalá acá fuera así, ¿viste? ¿Qué te sobra? Unas naves espaciales me sobran, toma. Un concepto de regalo para convencer al cónclave de que cambie de rumbo. Cuando la flota pasa por un sistema, enjambres y naves mineras van hacia los asteroides cercanos en busca de minerales y materiales con silicio, y hacia los cometas en busca de agua helada y materia orgánica. Los mineros Gurrianos son expertos en la localización y la extracción de recursos en el espacio. Esta práctica genera conflictos con las corporaciones que ya están explotando el sistema. Los grandes conglomerados mineros gastan millones en grupos de presión y relaciones públicas para que los Gurrianos adquieran fama de ser una plaga que devora los recursos de un sistema antes de pasar al siguiente. ¿Por qué creo que Riz apoya esta emoción? El mayor activo de los Gurrianos son sus talentos especializados. La mayoría son mineros experimentados, debido a que las tareas de recuperación y reparación forman parte de su vida. Son expertos ingenieros y técnicos. Más de una vez, las mismas corporaciones que actúan como grupos de presión contra los Gurrianos han hecho tratos por debajo de la mesa con la flota para que especialistas Gurrianos cubran puestos de ingeniería espacial por un salario menor al que exigirían otras especies. Los Gurrianos son ampliamente odiados entre las clases trabajadoras. Es común escuchar: los Gurrianos vienen a quitarnos el trabajo, cuando la flota se acerca. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Bueno, a ver. La flota nómada. La flota nómada es la mayor concentración de naves estelares de toda la galaxia, con una formación que se extiende a lo largo de millones de kilómetros. Su paso por un relé de masa puede llevar varios días. Cuando los Gurrianos huyeron de su mundo de origen, la flota era un abigarrado conjunto de cargueros, lanzaderas, naves industriales y alguna que otra nave de guerra. A lo largo de 3 siglos, todas han sido modificadas para poder albergar a tripulaciones más numerosas y para hacerlo más confortable que sea posible.
Cuando los Kurianos llegaron a una situación estable, comenzaron a descartar las naves menos habitables a largo plazo, las vendieron y amasaron el dinero para comprar naves naves más grandes y mejores para el espacio. Esta práctica se sigue llevando a cabo en la actualidad conforme las naves se estropean o se desgastan. Aunque algunas naves disfrutan de camarotes dedicados que permiten tener una gran privacidad e instalaciones sanitarias, muchas más son antiguos cargueros en los que las cubiertas de carga han sido presurizadas y divididas en cubículos unifamiliares mediante mamparas de metal. Los Kurianos adoran estos austeros espacios con acolchamientos y tapices de brillantes colores que además sirven para amortiguar los sonidos. Las operaciones diarias de la flota, control de tráfico, mantenimiento de las posiciones, distribución de recursos, etc., se ejecutan bajo la jurisdicción militar, aunque los capitanes de las naves tienen autoridad para salir de sus posiciones asignadas y pueden dejar la flota en cualquier momento. Esto es bajo su propia responsabilidad. Mientras la flota nómada se desplaza por la galaxia, son muchas las naves que se separan para perseguir objetivos particulares y vuelven al cabo de días o años. Caspersini, no me pongas ZZZ, me estás haciendo boicot. ¿Te da sueño que me ponga a leer, Caspersini? Mirá que te vuelvo a mandar al sótano, Mirá que te vuelvo a mandar al sótano. A ver, falta que el líder sea de piel naranja y pelo rubio, dice Wall. Viven como cucharas, como cucaracha, no cucharachas. Cucarachas, dice Reyes. Cuánto hate, Bueno, a ver, el gobierno. Debido a la precariedad de la existencia de los Kurianos y a su necesidad de realizar racionamientos estrictos, el gobierno tiene un matiz autocrático. Las operaciones de la flota nómada están dirigidas por el Almirantazgo, un grupo de 5 oficiales aconsejados por un grupo legislativo denominado el Cónclave. Cada nave de la flota tiene derecho a enviar representantes al cónclave de la nave insignia. El número de representantes depende del tamaño de la tripulación. Los clanes mayores, con sus grandes naves y por lo tanto más votos, forman el núcleo de los bloques políticos. La oposición proviene de la coalición de escoltas, que cuenta con delegados de miles de naves más pequeñas. El almirantazgo suele respetar casi siempre las decisiones del cónclave, pero si los 5 miembros opinan que una decisión del cónclave pone en peligro la supervivencia de la flota y no logran que éste atienda sus preocupaciones, tienen derecho a vetar sumariamente la decisión legislativa. Mirá como siempre hay un truquito, ¿no? Después de usar este poder extraordinario, el almirantazgo debe dimitir. Si no lo hace, el resto del ejército tiene la obligación de arrestar a sus miembros. Cada capitán tiene total autoridad sobre su nave, pero está asesorado por un consejo civil electo del mismo modo que el almirantazgo está aconsejado por el cónclave. Esta relación puede ir desde la cooperación hasta la tolerancia educada, pasando por la hostilidad más abierta. Sin embargo, todo capitán que ignore a su consejo sin una buena razón acabará siendo relevado de su puesto por el almirantazgo. A ver, muchas naves Kurianas son propiedad de clanes que ponen sus recursos en común para adquirir naves usadas a vendedores privados. Las naves grandes otorgan prestigio a los clanes grandes y ricos, pero una nave menor también es señal de categoría para un clan pequeño con suficiente riqueza propia como para permitirse una nave propia. Los capitanes de las naves de los clanes no pueden ser dispuestos por el almirantazgo, así que aquellos que abusan de su autoridad solo son un problema familiar, siempre y cuando no interfieran en las operaciones de la flota. Al fin nos leímos todo. Al fin nos leímos todo. Y aparecen más cosas. La humanidad, la alianza de sistemas. Esto, por ejemplo, no me interesa. Esto lo pueden leer ustedes. Por ejemplo, todo el tema de la prospección geológica, todas estas cosas técnicas, los pueden leer ustedes. Todo acá de los metales, lo pueden leer ustedes en el resubido. Le ponen pausa, lo pueden leer. Esto tiene que ver con las cositas que estuvimos haciendo en los planetas, que agarramos, nos llevamos metales, gases, todo. Rangos militares, también lo pueden leer, no me voy a poner a leer todos los rangos militares acá. A quienes les interesen, lo pueden pausar y lo leen. Ahí tienen. Relaciones diplomáticas. Las pueden ver acá ustedes. Pueden ver acá. Bueno, acá dice que la alianza, o sea, los humanos tienen buena relación con las Asari. Sí, los Krogan, bueno, ahí te va diciendo. Los Batarianos, los señores Batata, son rivales de la humanidad. O sea, los Batarianos son rivales completamente de nosotros los humanos por el control del confín skiliano. De hecho, estos rompieron sus tratados con la Ciudadela para continuar su conflicto colonial con la Alianza. Oficialmente no se ha declarado la guerra, pero la situación tampoco es paz. O sea que estamos en guerra con los Batarianos,
Estamos en guerra con los batarianos. Hubo ahí un conflicto. Naves y vehículos. Blindaje, esto creo que sí lo habíamos leído. Sí, esto lo habíamos leído. Armas, sistema de defensivo Guardian. Consiste en varias torres láseres antiproyectiles y anticaza que están en el casco exterior. Se controla mediante un sistema informático, de modo que el oficial de artillería tiene poco trabajo, aparte de conectar el sistema y designar los objetivos hostiles. Está curioso esto porque acá tenemos un blindaje y dice que el blindaje aguante todo, pero que no sirve de nada contra los láseres Guardian, que es esto que está acá. Como los láseres se mueven a la velocidad de la luz, no pueden ser esquivados por nada que se mueva a velocidades no relativistas. A menos que el haz se apunte mal, este siempre alcanza su objetivo. Las primeras fases de una batalla, el fuego del sistema Guardian tiene un 100% de precisión. No tiene un 100% de letalidad, pero tampoco hace falta. Los cazas sufren impactos deben retirarse para ser reparados. Pero bueno, el resto lo pueden leer ahí ustedes. Ya son cosas más técnicas, pero me interesa esto también, por eso leí un poquitito. Pero no lo suficiente como para leerme todo esto. Quiero jugar también, papu. Bueno, combate espacial, resistencia en combate. Este es el calor, el sobrecalentamiento de las armas. Lo pueden leer ustedes. ¿Cómo anda, Sayori Majima? Dice Rami-chan. El Hades 2 fue Nomiagoti. Hablando, no, joder, ¿en serio? ¿Es en serio o es prank? Porque no estoy metido, no tengo idea del tema Goti, cómo va. ¿En serio? Sí, uy. ¿Para cuándo Hades 1 y Hades 2? Lo tengo que jugar. Es que ellos querían más planeta y nosotros lo robamos o algo así. Bueno, Silson también. ¡Upa! Guaraná. Motor MRL carga el motor. Bueno, lo pueden leer ustedes esto también. Si les interesa, lo pueden pausar después en el resubido dentro de 2 meses. Gestión del calor. Esto tampoco me interesa mucho, la verdad. O sea, yo les soy sincero. Yo me leo entero lo que me interesa leerlo. Lo que digo, esto aporta Deep Lore. La verdad que la gestión del calor, con todo esto, la verdad que muchas ganas no me da leerlo. ¿Qué crees que te diga? Mira esto, el tema de los camarotes, que no sé qué, que el tamaño de los camarotes, que el tamaño... ¿Qué me interesa? ¿Qué me aporta eso? Nada. Esto son más cosas técnicas frikis para quienes les interese leer estos datitos. A mí me encanta que pongan toda esta información, pero no me voy a apurar a leer en directo todo esto, la verdad que no. La verdad que no. Pero los vinos sí. ¡Ay, eso es verdad! ¿Cómo te acordaste de eso, Circe? Ese tema es tabú, Astérigos es tabú. Planetas y lugares. Estación Arturo. La Estación Arturo es el portal que va a dar al Sol. Se trata de una estación espacial diseñada según el Toro de Stanford, de 5 kilómetros de diámetro, que está en un punto de la Lagrange, del gigante gaseoso Themis. Sí, más cosita acá. Cuando la humanidad activó el relé de masa de Caronte, este llevaba hasta Arturo, a 36 años luz del Sol de la Tierra. Arturo es la tercera estrella más brillante que se puede ver desde la Tierra, una antigua gigante roja y una generación más vieja que el Sol. Sus mundos son gigantes gaseosos o bloques helados, aunque restos rocosos, el contenido en metal es un 25% inferior a lo normal. Para poder construir la estación Arturo se remolcaron asteroides metálicos por los relés de masa hasta el lugar de construcción. Muchos de estos asteroides siguen cerca de la estación y las zonas en las que se abrieron minas en ellos sirven de alojamiento para la población de paso. El gasto que implicó llevar materiales de construcción. ¿Dónde estaba? Me quedé. Me perdí, loco. De construcción hasta el sistema fue aceptable debido al gran valor estratégico que tenía. Arturo tiene 3 relés de masa principales, además del secundario hacia el Sol. Esto hace que sea un importante centro de comunicaciones. La primera flota de la Alianza tiene su poder en la estación Arturo, desde donde protege el portal que da al Sol y puede reaccionar a incursiones en los 3 cúmulos conectados. La estación también alberga tanto el Parlamento de la Alianza de Sistemas como el cuartel general de su ejército y tiene una población permanente de unos 45.000 habitantes. Actualmente la estrella de Arturo está incluida en el halo galáctico, parte de un cúmulo de 52 estrellas que están pasando por el disco de la galaxia. En 1.000 millones de años Arturo estará moviéndose por las profundidades del espacio oscuro extragaláctico. ¿Arturito Segatón? Sí. Estación Gagarin. Cosa gracia el nombre.
A ver, la estación Gagarin es la estación más grande que ha construido la humanidad en el espacio profundo. Es un diseño con forma de esfera de Bernal con una zona habitable de 500 metros de diámetro. Se construyó en las cercanías de Plutón. Mi libro. A casi 80 unidades de tratación. No me interesa eso. Gagarin está en el borde interior de la heliopausa, el punto en el que el viento solar ya no puede seguir empujando un dispositivo interestelar. Se construyó para probar diferentes principios de movimiento más rápido que la luz que solo podían producirse en el espacio interestelar. La estación recibió el apodo de Salto Cero. ¿El salto de cero? Ya que estaba pensada para servir de punto de salto para la expansión humana por la galaxia. Poco después de que fuera completada se descubrieron ruinas proteanas en Marte, por lo que el esfuerzo se dejó de lado. Después de luchar durante una década por obtener alguna rentabilidad, la estación Gagarin fue vendida en 2159 a la Alianza de Sistemas por una pequeña parte de lo que costó construirla, y esta la recondicionó para que sirviera de centro de adiestramiento e investigación para el recién descubierto fenómeno biótico. En 2169, después de que se cancelara el programa de moderación y adaptación de bióticos, la estación se convirtió en un centro de investigación de ámbito general. Su remota ubicación y su premeditado aislamiento de extranet hacen que sea popular para realizar investigaciones peligrosas, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial. La primera IA estable de la humanidad, ELIZA, patrocinada por la Alianza, alcanzó la sapiencia en Gagarin en 1172. Hoy en día la estación Gagarin tiene una población permanente de unos 9.000 habitantes. Se ha propuesto un plan para moverla al baricentro gravitacional, la tuya por si acaso, baricentro, una palabra chota, que hay entre Plutón, mi libro, y el relé de Caronte, para que pueda servir como portal entre el Sol y los sistemas de Arturo. Sin embargo, los elevados gastos de mover con seguridad tanta masa han hecho que el plan se retrase indefinidamente. Al fin terminamos del... ¡Ay! Queda algo acá. Esto no me interesa. Bueno, creo que este lo habíamos leído. El entrenamiento de los bióticos, lo puedes leer acá. Comunicaciones. Esto lo había leído, lo de las boyas, lo de la... Sí, esto también lo había leído. Bueno. No me lo... O sea, lo sacáis ahora, pero como le dije, cosas que dice que no me lo daban, que ya la teníamos, pero bueno. A ver, el gobierno galáctico y la ciudadela. Qué bueno que ahora puedo descansar de leer. Lee él por mí. At first glance, it appears this territory encompasses most of the galaxy. In reality, however, less than 1% of the stars have been explored. Even Mass Effect FTL Drive is slow relative to the volume of the galaxy. Dijo Mass Effect. Systems without suitable drive discharge sites are barriers to exploration. Only the mass relays allow ships to jump hundreds of light years in an instant, the key to expanding across an otherwise impassable galaxy. Whenever a new relay is activated, the destination system is rapidly developed. From that hub, FTL Drive is used to expand to nearby star clusters. The result is a number of densely developed clusters, thinly spread across the vast expanse of space, connected by the mass relay network. Sí. Naves y vehículos. Larger warships are generally classified in one of 4 weights. Frigates are small, fast ships used for scouting and screening of larger vessels. Frigates often operate in wolf pack flotillas. Cruisers are middleweight combatants. Mira, lo bueno es que veo todo este lore ahora y cuando llegue el 2 no leo una mierda. Bueno, a no ser que salgan cosas, o sea, los pedazos de cosas nuevas sí lo voy a leer, ¿no? Porque... O sea, si recuerdo bien... No sé si te acordás, Riz. Creo que sí, como que... Que los demás juegos repetían información que ya cuentan acá, ¿no? Combate espacial. Ship mobility dominates space combat. The primary objective is to align the mass accelerator along the bow with the opposing vessel's broadside. Battles typically play out as artillery duels, fought at ranges measured in thousands of kilometers.
though assaults through defended mass relays often occur at knife fight ranges, as close as a few dozen kilometers. Most ship-to-ship engagements are skirmishes between patrol vessels of cruiserweight and Circe dice, ¿tiene diferencias visuales muy grandes este remaster? Tiene un problema muy serio con los ojos, que ahora no me ha estado molestando mucho, pasa que también estoy leyendo hace una hora, así que tampoco lo voy a notar. Once a ship enters FTL flight, the combat is effectively over. There are no sensors capable of tracking them or weapons capable of damaging them. The only way to guarantee an enemy will stand and fight is to attack a location they have a vested interest in, such as a settled world or a strategically important mass relay. Te decía, Circe, creo que, o sea, sí tiene una mejora visual, sí se nota. Hay gente que no le gusta cierto cambio en la iluminación, por ejemplo, que yo me puse a ver comparaciones y sí es verdad, hay ciertas cosas de la iluminación que bueno, tiene un par de detalles. Pero es que pasa que el remaster, el tema, lo que para mí beneficia mucho es el tema de cómo mejoraron la jugabilidad del primero. Eso sí, te diría que por eso, solo por eso, vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y además sí, es verdad que se ve más bonito. En general se ve más bonito. Pero el tema jugable lo mejoraron mucho. Porque, bueno, esto lo habíamos comentado hace un rato. Que el tema Circe, viste, es como el The Witcher 1 y comparar el Witcher 1 con el The Witcher 2 o el The Witcher 3. El primero tiene una jugabilidad bastante particular, tosca, que se puede hacer un poco cuando lo juegas por primera vez, digo, ¿no? Y después vas al 2 y parece un juego, o sea, es un juego distinto, literalmente. Pero el combate cambia mucho. Bueno, acá en Mass Effect pasa lo mismo. Se siente el recuerdo que a mí me quedó también hace más de 10 años, ¿no? Pero del primero es que era medio tosquito, era medio... Y eso acá no se siente. Sí que hay algunas cositas, unas macoteadas que me ha pegado el juego, pero... Pero está bueno, está bueno. ¡No! ¡Ri! ¡Tenía el labio chueco! ¡Oh! ¡Qué lujo con el labio, puta madre! Nunca había visto que había... Cierto, nunca me habían puesto el emote con el labio chueco. ¡Re deforme! Economy ion engine or military anti-proton drive, in addition to the FTL drive core. With only a core, a ship has no motive power. The amount of EZO and power required for a drive increases exponentially to the mass being moved and the degree it is being lightened. Very massive ships or very high speeds are prohibitively expensive. If the field collapses while the ship is moving at faster than light speed, the effects are catastrophic. The ship is snapped back to sublight velocity. The enormous excess energy shed in así estaba tampoco tan así. Circe dice, te juro que banco más el The Witcher 1 que el 2. Ese delay del combate del 2. Y claro, pasa que claro, por eso especifiqué cuando lo jugás por primera vez, cuando no conoces. O sea, suponete, te pongo un ejemplo. Este es el caso del que hablo. Jugaste Witcher 3. Por el casual que sea, jugás el 3 y no jugaste los anteriores y voy a jugar Witcher 3. Que hay mucha gente que lo hace eso. Hay mucha gente que juega, no sé, el Mass Effect, el Dragon Age Veilguard y no jugó ninguno de los anteriores. Hay gente que juega Mass Effect 3 y no jugó ninguno de los anteriores, porque al final la gente juega las cosas como le sale de los huevos. No estás obligado a jugar los anteriores. Que a mí me guste jugar como el 1, el 2 y el 3, no significa que lo tengas que jugar así. Puedes jugarlo como se te sale de los huevos. Hay gente que juega el The Witcher 3 y después de pasárselo dice... Vamos a jugar el The Witcher 1. Y se pega contra la pared de una forma tremenda cuando ve cómo es el combate del The Witcher 1. Nada que ver con el The Witcher 3. Bueno, con Mass Effect pasa lo mismo. Vos jugás el Mass Effect 3 y vas al 1 y es una locura. La diferencia es una locura. O sea, vos tenés gente que te dice en internet que los 3 Mass Effect son juegos calcados uno igual al otro y que todo lo mismo. Hermano, la gente que dice eso no lo jugó. Se vio un videíto y opina y repite. No lo jugó. Vos jugás el primero y jugás el 3. Nada que ver. Jugablemente nada que ver. No se siente para nada parecido. Para nada. Lo único que tienen similar los 3 juegos es que la narrativa es la misma. O sea, la narrativa es la misma. Hay mucho diálogo, hay mucho texto y menos combate. Después, en el 1, el 2 y el 3 tengo recuerdos que ya hay mucho más combate. El 3 es un montón de acción.
Así que no, cuando vos lo jugás, porque eso ahora lamentablemente cada vez se ve más. Acá en internet te critican juegos y vos escuchás la crítica y decís, ¿este tipo jugó el juego? O sea, llega un momento donde vos escuchás crítica y decís, esto que está diciendo no lo diría si lo hubiera jugado. ¿Lo jugó? Porque es como, sale un video, repite la opinión, es como, ¿jugaste lo que me está diciendo? Pero sí, es verdad que este primer Mass Effect es mucha narrativa, demasiada narrativa. O sea, es un juego, BioWare acá se metió mucho con el tema narrativo. Y es verdad que la acción hay muy poca. Hay muy poca si te parás a leer, me refiero, ¿no? Sí. Con los diálogos y todo. Y romance, sí. Hay acción, pero se siente poca en comparación a todo lo que es la historia del juego, ¿no? En el 2 ya eso cambia. O yo sentí que cambia. Y ya en el 3, bueno, ya cambia más todavía, ¿viste? Porque claro, también lo fueron adaptando un poquitito porque al final, bueno, tienen que buscar llegar a más gente. Y la gente que busca un juego solamente por diálogos y muy poquitas peleas. Y en los tiempos de los Mass Effect 2 y 3, y había una competencia que no eran juegos muy, ¿viste? Era más pium. Bueno, hoy ni te digo. Hoy es puro pium casi. Pero bueno, los indies no. Estamos hablando como de lo triple A, digamos. No te estoy hablando de indies, hay unas joyas tremendas. Bueno, estaba con esto y me entretuve hablando. Repetitivas los escenarios, pero la introducción es válido. Sí. Hablando de repetitivo, Riz, ¿qué te pareció el Dragon Age 2? Lo que me contestaba, vamos a escuchar esto. También pasa con GTA, dice Aloy Fisher. Exactamente, hay gente que dice todos los GTA son iguales. Nunca jugaste un GTA, hermano. Nunca. Incluso te digo, ni siquiera te tenés que ir muy lejos. Jugás el Vice City y después jugás el San Andreas. Nada que ver. Al menos cómo se sentía jugablemente, me refiero, ¿no? The ship can travel undetected for hours or drift passively for days of covert observation. This is not without risk. The stored heat must eventually be radiated or it will build to levels capable of cooking the crew alive. Es mi favorito aunque sea malo. Is the Normandy's revolutionary Tantalus drive. A Mass Effect core twice the standard size. Aguade, ¿para cuándo Mass Effect? Dragon Age, perdón. That the Normandy falls into, allowing it to move without the use of heat-emitting thrusters. Bueno, está bueno, Rey, igual, ¿sabés qué pasa? Que diga, es mi favorito aunque sea malo. O sea, es tu Dragon Age favorito. Y aún así, sabés ver que es malo. Decís, es malo, pero es mi favorito, me gusta. Porque hoy en todo, hasta en política, juegos, películas, de todo, es ¿cómo es? Es el tema de que si te gusta algo, tenés que intentar como sea justificar y buscarle la vuelta para decir que en realidad no es malo y que es bueno. No, en la vida te gustan cosas que son malas y que objetivamente son malas y no son buenas. Y no por eso tenés que decir que no te gusta o tenés que decir que eso malo es bueno. No, a mí me gusta Final Fantasy XIII, yo siempre digo lo mismo. Es una cacona en cuanto a Final Fantasy. Es una cacona. Y a mí me encanta. Y me va a seguir gustando, pero sé que es una cacona. Pero pasa que es duro, porque para decir eso tenés que admitir que te gusta algo que no es bueno. Y esa vez te puede tocar el orgullo. Pero te da libertad cuando lo decís. Es decir, esto no es malo, o sea, esto no es bueno, pero me gusta. ¿Para cuándo? Sí, también, ¿para cuándo más Effect? No, puta madre, la tiré, la puta madre. La puta madre, me cago en la puta. A ver, vamos con esto. The Mako infantry fighting vehicle was designed for the System Alliance's frigates. Though the interior is cramped, an M35 is small enough to be carried in the cargo bay and easily deployed on virtually any world. With its turreted 155mm mass accelerator and coaxially mounted machine gun, the Mako can provide a fire team with weapon support
as well as mobility. Since Alliance Marines may be required to fight on any world, the Mako is environmentally sealed and equipped with microthrusters for use on low-gravity planetoids. The Mako is powered by a sealed hydrogen-oxygen fuel cell and includes a small Element Zero core. While not large enough to nullify the vehicle's mass, the core can reduce it enough to be safely airdropped. When used in conjunction with thrusters, it also allows the Mako to extricate itself from difficult terrain. A ver, ¿qué me dicen? Wolf dice, Tomb Raider 3 es mi favorito y acepto que no fue el mejor. Lo poní entre comillas. No fue el mejor. Seguimos esperando. Bueno, no fue el mejor, pero comparado. ¿Cuál era Wolf? El Darkness, ¿cómo es que se llama ese? Comparado con ese es un GOTY, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese que dicen que es el mejor de todos. Bueno, nos vemos, pibe, me voy a viciar. Ay, se me movió esto. Ah, después me como el resubido con papa en unos meses. Dale, Circen. Muchas gracias por haberse pasado, que le vaya bien en su i7. Y Cero me dice, ¿cómo que es malo, Rami? ¿Cómo que es malo? Si le meto 9 mods, 6 fix, e ignoro los escenarios repetidos y cierro los ojos medio let's play, se vuelve una joya. Ay, puta madre. And less than 1% of them have ever been visited or had their systems properly surveyed. Humanity's early expansion into the Attican Traverse was haphazard, a desperate race to claim habitable planets where populations can be economically settled. Ignored in the wake of this land grab were thousands of less hospitable worlds, each potentially rich with industrial resources. The wealth of entire solar systems lies untapped, waiting for corporate survey teams or independent pioneers to discover and exploit them. However, this is not an easy task. In addition to the environmental hazards, the fact that uncharted worlds are largely ignored makes them popular. Jarito dice. Papu, ¿y cómo va esa novela visual? Va excelente. Esto yo lo quería guardar para el final de los directos. Y al final me terminé en mitad del directo poniéndome a hacer esto. Bueno, mitad no, si fuera la mitad va a durar 8 horas, no es la mitad. No es la mitad. ¿Cero? ¿Este es tu elemento? ¿El elemento de voz? With a positive current, mass is increased. With a negative current, mass is decreased. The stronger mitad, no, me equivoqué. The dark energy mass effect. In space, low mass fields allow FTL travel and inexpensive surface-to-orbit transit. High mass fields create artificial gravity and push space debris away from vessels. Digo que clipeme lo que quiera, papu. Me equivoqué. Low mass fields permit the creation of evenly blended alloys, while high mass compaction creates dense, sturdy construction materials. Mi elemento finalmente donde desaparece. Enhancing technologies. With Mass Effect utilizing fighting vehicles standard frontline issue in most military forces. Mass Effect fields are also essential in the creation of kinetic barriers or shields to protect against enemy fire. Elemento cero. When subjected to an electrical current, the rare material dubbed Element Zero, or EZO, emits a dark energy field that raises or lowers the mass of all objects within it. This mass effect is used in countless ways, from generating artificial gravity to manufacturing high-strength construction materials. It is most prominently used to enable faster-than-light space travel. EZO is generated when solid matter, such as a planet, is affected by the energy of a star going Pero ¿cuánto códice hay? Mucho. It is common in the asteroid debris that orbits neutron stars and pulsars. These are dangerous places to mine, requiring extensive use of robotics, telepresence. Hizo mi nuevo nombre. Rami, pero sos muy pro para equivocarte, no. Todos nos equivocamos, papu. No importa si sos pro, si sos manquito con manos de platino. Todos nos equivocamos, papu. Vos también te equivocás, Jarito. Todos los días. Así es la vida. Gracias. OmniRM, este es el último. Omni-tools are handheld devices that combine a computer microframe, sensor analysis pack, and manufacturing fabricator. Versatile and reliable,
An Omni tool can be used to analyze and adjust the functionality of most standard equipment. Mirá, una coreana. Riz. Mirá, tu raza favorita. Qué horrible el color de la ropa que tiene. Parece una mandarina. And light alloys. This allows for field repairs and modifications to most standard items, as well as the reuse of salvaged equipment. Omni tools are standard issue for soldiers and first-in colonists. Linda información. A la mierda todo. Después de cuánto tiempo pasó, ya nos pegamos una siesta. Nos pegamos una siestita, papu. Y como si nada, frescos como una lechuga. A ver. Janito dice, papu, sé que lo estás deseando. ¿En qué me equivoco? Yo no dije nada, yo no diría algo así, Janito, no. Yo no diría algo así. A ver, ¿qué me dicen? Para que hay cosas que no he leído, ¿no? Sí, sé que a veces se me pasa, ¿verdad? Que encima que se me mueve el chat, que es la aplicación, que se me traba toda esta mierda. Sonaba re tóxico. Uy, ¿qué dije? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Bueno, o sea, un mensaje que como 10 minutos, no sé si te va a acordar, Ri. A ver, buscando más, eso ya lo he leído. Walt dice, es que el problema es que muchos tengan empleo, no demos tiempo a la misma libertad para jugar como antes. Yo precisamente no terminé Mass Effect por las largas pausas entre la acción. Y sé que es muy buen juego, pero es como ahorita tengo ganas de matar, no de leer. Quizá lea después. Claro, pasa que el tema de el pensar eso de, ¿cómo es? De quiero acción, quizá lea después, te termina, o sea, termina procrastinando. Al final no te va a dar ganas de jugarlo, porque sabes que vas a tener que leer. Es decir, ahora me tocaba leer. No, mirá, 10 minutos de códice. No, perdón, media hora de códice. Papu. Me veo unos Fortnite, por ponerte un ejemplo que te pongo ahí, ¿no? Todo depende, al final todo se basa en gustos. Todo se resume en gustos, ni siquiera en tiempo, porque hay gente con muy poco tiempo que el poco tiempo que tiene viene y se juega una horita de esto y se la pasa esa hora leyendo y dice, bueno, lo sigo otro día y vuelve y lo sigue leyendo. Yo creo que al final son gustos. Porque es como un montón de cosas. Hay otro tipo de juegos también donde pasa lo mismo. Uno puede argumentar que no lo juega por X y al final decir, pero esto otro sí lo podés jugar. Entonces al final lo que se resume es por gustos. Como dijo el Wolf, él tiene ganas de, loco, quiero pelear contra los malos, quiero pelear contra los Geth, quiero ir a buscar a Saren. ¿Por qué? Estoy leyendo la biblioteca de Alejandría. Y es válido, completamente válido, ¿viste? Es válido. Porque sí, quiero ir a salvar al universo. ¿Y qué pasó? Estoy acá leyendo. Es que le dijiste que... ¿Qué cosa? La buena preferencia, exactamente, señor Ron. A ver, ¿qué le dijiste? Que ella admite que le gusta aunque sea malo. En otro contexto suena tóxico. No, pues está hablando de juegos, ¿sí? ¿Para dónde me llevaron lo que dije, loco? Alex Fisher dice, yo me equivoqué muchas veces pensando que había hallado el mejor canal de gameplay, pero cuando llegué me di cuenta que era el post el mejor. Ah, bueno, gracias, monseñor. Pensé que me iba a tirar la típica que le tiran la historia. Loco, yo pensé que me había equivocado muchas veces cuando veía canales de gameplays, pero encontré el tuyo y ¿sabes qué? Me di cuenta que seguía equivocado y seguí buscando. Pero no fue de esas troleadas que están ahí. Era un comentario bonito. Muchas gracias, señora Lynn Fisher. Me reí yo solo con el chiste pelotudo que se me ocurrió. Yo tenía ganas de romancear a Liara y el juego no me dejaba hasta cagarme a tiro unos Geths. Exacto, mira, ese también es algo válido. Yo quiero los romances, ¿qué te pasa? Igual es verdad, el razonamiento ese, Cero, es verdad. Hay gente que le gusta a otra gente sabiendo que es mala o que le hace mal. Verdad, también se aplica. También se aplica. Quiero romancear a Garrus. ¿Cómo? Pero sí, también. Es decir, quiero que Garrus me use como su juguete para afilarse las uñas. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy leyendo el códice, que es el núcleo gravitacional y que cuántos grados Celsius hace en el planeta Chiscomovita del sistema Talius. ¿Qué me importa, papu? Quiero que Garrus me rasguñe la espalda. Y es entendible. Bueno, ya está. Íbamos a... ¿Cómo se me quedé hablando de esto? Y al final no fuimos. Vamos, guardar. Partida guardada. Guardar. Tic.
Vamos. Precisamente cuando regrese lo quiero hacer cuando tenga ganas de jugar. Me lo quiero acabar, pero disfrutándolo como se ve. Claro, o sea, sí. Eso también, eso es algo que es muy bueno. Si vos sentís una pesadez de decir, quiero jugarlo, pero voy a padecerlo, todo lo que hay, todo esto, es la mejor decisión justamente no jugarla. Porque cuando uno lo juega obligado, es peor. Obviamente es peor. Terminás agarrándole asco al juego. Y eso es peor todavía que no jugarlo directamente. Mientras digan que les gustan, aunque sean malos, solo con los videojuegos no es tóxico, no es para tanto. Mi favorito es Bayward. No he dicho nada, es tóxico. No, tampoco para tanto. No creo que nada. Loco, ¿habrá alguien en este mundo que diga mi Dragon Age favorito es el Dragon Age Bayward? No creo. Para mí es imposible que algo así suceda. No me lo creo. No creo que sea real. No creo que eso exista. La verdad que no. No creo que eso pueda ser real. Esto era lo que ya habíamos mirado. Esto ya lo había mirado, había sacado el sí. Bueno. A ver. Vamos a seguir mirando esto. Ya que estamos. Macedón. Sí. Quiero terminar de explorar Artemis Tau. Message coming in. Patching it through. Apa. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. Uy. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Bueno. Interesante. Quiero ver si... ¡Epa! Si vi un destellito. Prospección. Me llevo metales ligeros. Fargelus. Fargelus es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con abundancia de hidrocarburos en la atmósfera. Me llevo el gas. Chao. Pata Big. ¿Patas? ¿Patas? ¿Dónde? Ah, no, ya no tengo la nariz que tenía antes. A ver. Pata Big es el... O sea, Pata Big. ¡Pata grande! ¡Pata grande! Es el segundo de los gigantes terrestres del sistema Macedón. Y con mucho el más interesante. La mayor parte de la superficie está cubierta por un vasto mar de amoníaco líquido en el que se ha desarrollado una biosfera acuática única basada en el amoníaco. Aunque los helados continentes apenas tienen vida, hay una gran cantidad de organismos complejos, muchos mayores que un humano, floreciendo en los fríos mares tóxicos. Aunque Patavig es absurdamente inhabitable para los humanos, es adecuado para ser colonizado por los Volus. Las negociaciones entre la Alianza de Sistemas y los patrones Volus, la jerarquía turiana, van por buen camino. 130 grados bajo cero. Ese Jarito dice, Rami está peor que los ingleses. ¿Es cierto? No, sí. No dejo nada, pop. Porolán. Porolán es un enorme planeta terrestre, un 50% mayor a la Tierra. A pesar de su densa atmósfera, la escasez de energía de la enana roja Macedón hace que su superficie sea muy fría. La corteza está compuesta sobre todo de silicio, aunque con importantes depósitos de hierro y otros metales industriales. Estas vetas podrían ser suficientemente ricas para dar beneficios incluso a pesar de la gran gravedad, casi 200 grados bajo cero. Es donde vive Rey. Acá sobreviviría, no sufriría ningún daño ahí. Sharliha. No, perdón, Sharhila, no Sharliha, la dislexia. Podemos ir. Sharhila, perdón. Tiene una atmósfera muy densa de amoníaco y oxígeno. Su superficie es templada y está compuesta esencialmente de óxidos de aluminio con depósitos de azufre. Las boyas de comunicación del sistema han registrado en los últimos tiempos cierto número de naves sin identificar operando en las cercanías. Sharliha tiene una ecología extensa basada en el silicio y respiradora de oxígeno. Las áreas muy pobladas están cubiertas de fino polvo de silicio, dióxido de silicio, que es el resultado de la respiración de las formas animales superiores del mundo. Los vientos de alta velocidad, a menudo, como los que hay acá, repletos de abrasivo polvo de silicio, suponen un peligro. En las zonas donde el viento ha depositado mucho silicio, caminar puede ser peligroso. Se desaconseja la actividad extravehicular. Bueno, no vamos a ir todavía acá. Quiero ver lo de la tipa de la ciudadela, porque no sé si la misión me va a mandar ahí o no, pero prefiero revisar por las dudas.
Y después me meto en los planetas. ¿Cómo anda, señor Upal? Dice, incluso más gente diría el 2 que el Belward. A Mason dice, poca broma, Upal, el Dragon Age 2 es bien feo y repetitivo, pero la historia es bárbara y los personajes a día de hoy fan favorites como Barrick. No, Barrick es buenísimo, sí. Fenris o las mamelungas de Isabel. Alsages. El pequeño y lejano Alsages es un mundo terrestre con una atmósfera residual de metano y argón. La superficie está compuesta de agua helada y calcio con alguno que otro depósito de metales ligeros. Durante la campaña de la Alianza para eliminar a los piratas a partir de 2150, el batariano Elwam Ramperra fue sorprendido con su fragata Tunerón en tierra, pues se había detenido en Alsages para descargar el motor. Cuando el crucero Idebarad Salud lo sorprendió, Rampará se negó a rendirse. La Tunerón fue destruida cuando intentaba despegar y sus restos están diseminados por el hemisferio sur. No llevamos las tierras raras, como nos van a hacer acá en Argentina. Vengo a ver qué hay por acá. Hay una cosita. Parece que no. Bueno. A ver. Ontamalga es un gran gigante gaseoso de hidrógeno y helio con restos de cloro y azufre en su atmósfera. Su enorme pozo gravitatorio arrastra muchos asteroides del cinturón exterior. Estos asteroides atraviesan las órbitas de Altair y Edoluz. Y finalmente quedan alojados en el cinturón interior. La órbita de Ontamalga está llena de cientos de lunas capturadas. En la mayoría de los casos apenas pasan unos miles de años antes de que sean expulsadas, se precipiten hacia la atmósfera o acaben hechas pedazos por las fuerzas gravitatorias, en cuyo caso pasan a formar parte de los inmensos anillos del gigante gaseoso. Intentar atravesar este caótico entorno resulta peligroso en el mejor de los casos. Es muy probable que las naves no dotadas de barreras cinéticas de categoría militar sufran impactos catastróficos. Tiki. No lo leí, sí, te lo leí. ¿Sí? ¿No? Altair, me suena que sí. Bueno. Mundo terrestre inusualmente grande con una atmósfera resuelta de metano y amonio. Con su congelada superficie está formada principalmente por... No leí. Por piedra arenisca y otras rocas sedimentarias con depósitos de hierro y cloruros. A juzgar por la composición sedimentaria de la corteza, parece que en su día Altair tuvo una atmósfera lo bastante densa como para permitir la existencia de algún tipo de líquido. Se desconoce qué cataclismo acabó con su atmósfera y causó la congelación del planeta. ¿Cómo anda, señor Gastón? Bienvenido. Dice, este es mi primer stream. ¿Hace cuánto estás jugando este Mass Effect? Ya, este es el tercer directo ya. Pero he avanzado muy lento porque me paro a leer absolutamente todo. Así que recién empezamos prácticamente. O sea, fui a buscar a Liara y ahí estoy. A ver. Esto. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. Uy, otra más. It looks like an automated distress beacon. Bueno, 2 planetas hay para ir, A ver. Edoluz es un planeta terrestre con atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su superficie está cubierta por amplios desiertos de arena de silicato. Solo unas cuantas áreas de rocas ígneas se elevan por encima del suelo y cortan los ásperos vientos cargados de polvo. La órbita de Edoluz está cubierta por restos rocosos atraídos por la gravedad del gigante gaseoso Ontamalga. Debido a la gran probabilidad de impacto de meteoritos, su exploración es altamente peligrosa. Y ya volveremos. Ahí sale, mira, marines desaparecidos. Espérenme un cachito.
A ver, Tremanre. Tremanre es un planeta enano compuesto de silicatos de magnesio ligeros y con depósitos de aluminio. Su superficie está cubierta por amplias lagunas de antigua lava ¿qué dice? Basáltica negra, lo cual indica que posiblemente este mundo se creó a raíz de un impacto con otro cuerpo del sistema. El campo magnético de Tremanre es inexistente. Esto impide a las naves descargar el motor desde la órbita. No obstante, debe señalarse que la pequeñísima gravedad de Tremanre permite que incluso naves del tamaño de un crucero aterricen directamente en su superficie de forma segura. Pero creo que ya más o menos hemos... ¿se escucha como estática? ¿Cómo que estática? ¿Estática? 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 Se vienen los momentos... ¿Cómo que estática? Escucho cerrar. ¿Y por qué no me dicen? Si escuchan algo raro, díganme, loco. Si escuchan algo raro, díganme. ¿Por qué no me dijiste? Como ruiditos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Díganme si escuchan cosas raras, chicos, porque yo no me entero. Yo no escucho la estática de la que me están hablando. Díganme que si no queda después grabado las cosas. Bueno, no sé si será que se está por ir todo al carajo, pero... Ah, cuando empezó a fallar, claro. Entonces que se está por ir toda la mierda. Excelente, bueno. Pero lo sabemos de antemano, así que vamos a intentar prevenirlo. Vamos a ver. No, sí, sé que es que nos estamos acercando a la hora complicada. Nos estamos acercando a la hora complicada, chicos. Así que, sí. Creo que es un buen momento para nerfearnos un poquito. Me voy a nerfear un poquito. Nos vamos a ver en calidad Nier por un ratito y después lo reinicio y seguimos y vemos a ver si después en un rato. Pero sí, lo tengo que hacer antes de que pase. Hay que prevenir. ¿Sabés qué hay que hacer? Mirá, Riz, para que veas. Ustedes todos que vean que, ¿sabés qué? Los coreanos tenían razón. Hay que prevenir. Antes de que el internet me ataque, yo lo voy a matar antes. Al OBS lo voy a matar antes. Lo voy a atacar. Yo directamente lo voy a atacar. Hay que hacerlo preventivamente, papu. Es como hacen, como hace Estados Unidos. Preventivamente, antes de que ataquen. ¿Cómo se meten en otro país y le sacan el petróleo? No, sí puedo venir a esta. Creo que puedo venir a esta. Creo que sí. Bueno. ¿Me confirman si estamos vivos? ¿Se te escucha bien igual de sensato? Ay, no me digas eso. Sakumi me ha dicho, pensé era mi internet. Claro, es que si escuchan interferencias o cositas raras, avísenme. El Solo dice, ¿estás vivo? Sí, estoy vivo. Bueno, vamos a meternos acá, vamos a meternos yo en el planeta, ya está. Dale. Vamos. Liara. Obviamente va a venir Liara. Y que venga el Garros. Dale. Liara Garros es... ¿se escuchan unos ligeros peditos? ¿En serio? ¿Todavía? Me parece que entonces el problema no sé. A ver. ¿Será los niños del sótano? ¿Cómo? Es que yo escuchaba como estática de repente, pero no era corte de internet. Claro, es que son problemas distintos, pero casualmente pasaron a la vez. Entonces parece como que todo fuera por lo mismo, pero no. Es que se pusieron de acuerdo para hacérmelo a la vez. Ese es el problema. A ver... Ahí va. A ver, ¿escuchan con interferencia? ¿Escuchan ruidos extraños? Qué precioso. Ahora no. Era eso. Tenía que reiniciar el juego. Bueno, mejor. Por lo menos sabemos cuál es la solución. Todo joyita. Bueno. Qué cagada. Pero bueno, así es la vida. Ahora empieza la partida y otra vez, ¿viste? Ya me corto, güey. A ver. Claro, todo lo que exploramos supongo que me lo meto en el orto, así que igual no exploramos tanto, me la pasé leyendo realmente. Ahora, esto es la gran Alone in the Dark, para los que estuvieron en ese directo, el primer let's play, o sea, la primera run. Message coming in.
súper lenta leyendo todo. Y después en 5 minutos hacíamos lo que estuve en media hora. Si escuchan que empiezan a haber interferencias raras, chíflenme. Me gritan y le bajo. O sea, y le bajo y... ¡No! Le di a aterrizar la concha de la lora que... No quería aterrizar ahí. No quería aterrizar ahí. No. 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 Ay, ¿qué pasó? Ay, me dio un logro. Creo que te mandaste una, no sé si te diste cuenta. ¿Me la decís? ¿Qué? Dame una pista. ¿Qué me mandé? ¿Cuál me mandé, papu? Dame una pista de cuál me mandé, papu. Le chifla seductora. Ah, sí, no, pensé que había vuelto el problema de sonido. Ah, no, sí sé que la cagué. No, sí sé que la cagué, no pasa nada. Che, ¿cómo? Ah, acá, volver a la Normandía, gracias. No, sí vi que la cagué, por eso grité. ¡No! ¡No quería meterme! A ver. Igual creo que era más fácil mandarme al planeta y guardar que tener que hacer todo de nuevo, ¿no? Pero no pasa nada. Epa. Ah, esto era lo que ya miré, no sé. Qué boludo. Así escuchamos más al temazo, es verdad. Es verdad. Me gusta mucho esta pantalla de carga. A ver. ¡Epa! Te agarré. Dice, yo me ponía de bucle las canciones cuando estudiaba. Es que Commander, I'm está picking up muy a buena. signal from the planet's surface. Muy buena. It looks like an Tío, no te automated cansa, ¿viste? Podés escucharla y no te cansa. Ah, el otro planeta. Esto. ¿Tiene algo? No tiene nada. Bueno. Vámonos. Ahora sí. Liara y Garrus. ¡Vámonos! A ver, ahora sí. Guarda. Vamos a ver el tema. 34 puntos tiene. Mierda. A ver, Garrus tiene... No tiene electrónica. Podría poner electrónica a Liara. Tendría que ver. Tengo que ver. A ver, vamos a... Pongo a vos, papucho. Todo esto. Un poquitito de aquello también. El hermoso primeros auxilios. Lleva electrónica un poquito. Sobrecarga. Esto me gusta. Esto me gusta, el daño a los escudos. Necesito esto. Esto me hace falta. Sí. Sí. Subite esto, sí, porque los escudos me han estado jodiendo bastante, así que me conviene tener sobrecarga. No voy a gastarme todos los puntitos, voy a esperar un poquitito. De ellas sí tengo que ponerme mucho. Barrera. Alteración.
Alza en el aire. Esto me gusta. Esto me gusta también. Activa alzamiento. Poner esto ahí. A ver. Vamos a mejorarle la alteración más todavía. Y esto también, para que tenga escudito. Tengo en la mente lo que me dijo Zero tenía siempre los compañeros estaban muertos. Ay, no se me olvida más. Me da una visión de lo que se me viene. Ponete esto acá. Ponete esto. Lanzamiento está bueno, sí. Qué hermosa Liara, viste, Gastón, si es preciosa. Best waifu. Best waifu. Aunque bueno, me han recomendado, por ejemplo, Zero, Riz. Acá me han dicho que Tali es mucho mejor romántica. Que es mucho más preciosa cuando le ves ese casco, esos rasgos en su hermoso casco. Pero bueno, estoy más con Liara. Con Liara. No, sí, con Liara. Sí, me había equivocado de nombre. Y creo que voy a ir más con electrónica y... Me da vergüenza que la corré. No. No, pa. Vamos a ponerle sobrecarga. Un poquitito. O sea, pasa que, claro, tengo que elegir. Le estoy poniendo de todo. Le estoy poniendo de todo. No estoy centrando en cosas, ¿viste? Pero bueno. Pone ahí, eso, ahí. Ponele éxtasis también, dale, que no pueda moverse ni hacer nada. Y ponele los otros en éxtasis. Y a vos te voy a dejar así, por ahora te voy a dejar así. Bueno, vamos, esto acá, tiqui tiqui tuqui 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 tuqui, guardar. Y guardemos acá en esta. Sí. Vamos. Garrus, esto romance, no. No me hagas dudar, que ya estoy con Liara. Bueno, a ver, ¿dónde está? Estamos acá. Tenemos acá unos depósitos. ¡Ay, la cagué! Vamos a buscar esto primero. Se tira una silla a explorar, sí. ¡A explorar! Ay, perdón. Epa. Loco, pero... Ah, no, me confundí. Ah, no había nada acá. Qué boludo, me bajé pensando que había... Ay, Dios. Qué asco de la exploración en este juego del auto. Sí, por suerte en la Legendary Edition creo que lo hicieron menos horrible de lo que era en el original. No sé, porque tengo los recuerdos borrados del original. Así que mucho no me acuerdo. Por suerte, mucho no me acuerdo. ¡Epa! Dame. ¡Ñam! Metal pesadito. Pa' mí, pa' los humanos, pa' la alianza. Vámonos. Cómo me cuesta dar. Sí, no me acostumbro a manejar esto. Ahí está. Justo que yo dije, no, creo que la Legendary Edition mejoraron la conducción. Y ya empiezo a recordar ciertas cositas. Británicos 288, no. A mí me gustaba explorar. Es algo que ya no pusieron en los demás. Así que como única vez está bien. Ah, lo habían sacado. Es que claro, hace más de 10 años que lo jugué. Me había olvidado que ya no había esto en los demás. Me había olvidado por completo. Ah, en los demás, claro, es un clic, ¿no? Es un clic desde el mapa, ¿no? Claro, me había olvidado por completo. Me había olvidado. Loco, en serio, tremendo efecto manguera me dio,
Pero cuidado, pará, que si lo hago mal se me cae el maco y no va a estar lindo, vos. Polonio. Ah, la cagué. Bien, tierras raras. A los humans. Vámonos. Para acá. Ya no hay exploración con la máquina cagada. O sea, sí entiendo que probablemente hayan habido muchas quejas. Con razón, Pero era mejor pulirlo que quitarlo, no sé. Bueno, tal vez, no sé, yo qué sé. Sé que son planetas muy vacíos con 2-3 cositas y ya está. Pero no sé, también tenía su encanto, ¿viste? Recorrerte las cosas. Hay un planeta que este juego es una pesadilla manejar, que está lleno de montañas. Qué bonito, unas ganas de llegar, papu. Cenaré milanesa de Krogan con papa. ¿Cómo? Pero Cero. Pero Cero. ¿A qué saben los Krogan? Buen provecho, Cero. Que coma rico. Te he tenido que ver cómo eran los planetas. Sí. Mil veces prefiero ver los planetas vacíos de este juego que tocar Starfield con un palo. No, habría que jugar a Starfield, para ver la diferencia. Uf, me la estaba poniendo difícil, pero se pudo. Oh, mirá qué hermoso. Qué preciosa vista. Solamente está el sol, me deja ciego. Preciosa vista. A ver, ¿qué queda? Queda esto y acá hay algo raro, hay una anomalía. Esa vista era sí. Romance a Rex y lo sabrás, dice Cero. No, pero no lo quiero saborear así, Cero. Así no. Así no era. Sonda estrellada. Electrónica, habilidad demasiado baja. ¿Cómo? Garrus. 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 Me parece que te toca, papu. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahora sí, ¿no? Qué suerte que le guardé los puntitos, Qué suerte que le guardé los puntitos. Guarda. Ahora sí. Uy, puta madre. Acá me parece que va a salir a usar el Omnigel, El Omnigel. Uy, lo alcancé de pedo. Me quedo todo. Bien. ¡Ay! Ustedes lo vieron, Yo lo vi, ustedes lo vieron, todos lo vimos. Para la anomalía. O sea, sí, entiendo que lo hayan quitado en el sentido de que... ¿Cómo es? De que sí, son planetas realmente vacíos con una o dos cosas. En ese sentido entiendo que lo hayan quitado. Lo hicieron mucho más rápido, de hacer 2 clics. No, 2 clics no, era más clics. Lo de las ondas, viste, que ibas chupando ahí los recursos. Que también está bonito. O sea, a mí me gustaba hacer eso, pero... O sea, al final depende de gustos, supongo. No sé. Vamos. Salariano momificado. A ver, ¿qué tenías entre manos, pillín? Placa de identificación, Capital Mylon. Es imposible saber cómo llegó hasta aquí.
Bueno, uy, una cosita al diario. Gastón me dice, yo jugué por primera vez este juego hace unos 4 meses mientras tenía carpeta psiquiátrica y la verdad me ayudó mucho. Y el 2 también, son juegazos. Son juegazos igual, es verdad, pasás del... Eso lo estábamos hablando antes, pasás del 1 al 2 y cambia mucho. ¿Cómo se siente, digo, el jugarlo, no? El combate, todo. Se siente mucho. Bueno, depende si es la Legendary Edition o el común. Pero el común era un mundo de diferencia. Jugarte el 1 del 2. El 2 era mucho más cómodo el combate. Mucho menos. No sé cómo decirlo. Pero tosco, no sé. El 1 era muy. Acá ya no tanto. En este no. Legendario. Ah, entonces no tuviste que padecer todo lo feo o que envejeció mal del 1. Eso estuvo bueno. Eso sí, pero tenía su magia de estar dándote vuelta y volar con la mago, sí. Eso que acabó de pasar ahí, volar con el vehículo al caralio, es hermoso. ¡Ay, qué bonito! Fauce estrellador. ¡Ay! Uy, me la pegó entera. Ahora reparamos, ¿Qué carajo? No, repara ahora. Repara ahora, sí, repara ahora porque... Bueno. ¡Qué bonito! ¡Ay! Vamos de nuevo. Con cuidado. De lejos. Mantengamos las distancias. Me pega, pero no me pega tanto. Cuidado, alejate un poco. No, no. Ay. No. ¿Me está viniendo a buscar? No. Loco, está viniendo muy... Ay, usé un gel para reparar. ¡No! No me alcanzó a dar, papu. ¡Controles de mierda! ¡No me puedo dar vuelta! ¡No! Ya está. Lo maté. ¡Ay, qué dolor de huevos! Está, se pudo. ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ay, se pudo! Ya está. Todo está bien. No pasó nada. Marines de la Alianza, sí, compañeros muertos. Alliance soldiers. It appears they were lured here by the distress beacon. Ready. Sí. O sea, estos hicieron lo mismo que yo, intentaron ayudar. Me acuerdo quién es el Kahoku ese, era el que estaba en la ciudadela. Que le intenté hablar y no me dijo nada. Hoy creo que voy a tener que empezar a hacer un poquito de Omnigel, porque para reparar el Mako y eso, a veces me puede convenir empezar a hacer un poquitito de Omnigel, pero bueno, por ahora no, voy a seguir agarrando cositas. Porque vi que ahí decía Química 3 y me interesa, acá me interesa esto, porque tengo Química 1 y ya me están dropeando Química 3, o sea... La cagué.
La química 3. Así que claramente me lo voy a equipar. Bueno. Vamos por acá. Bonita Faust otra vez. Sí, no. No, sí, me dio un pánico. Me dio un pánico cuando venía hacia mí. Dije, ay no, ahí te voy, San Pedro. Pero no pasó nada. Bueno, creo que ya revisamos todo. Tenemos que ir a hablar con el... Ah, mirá todo lo que tenemos acá. Tenemos de todo. Bueno, vamos a hablar con Kahoku. Y... esto es otra cosa. Sí, estas son las misiones que vas haciendo, agarrando cositas. Bueno, vámonos. Volver a la Normandy. Bueno, primer planetita explorado. Bien. Vamos a guardar. Y lo que voy a hacer es ir al otro planeta. Y de ahí nos vamos a la ciudadela a ver un poquitito, un par de cositas. Y supongo que lo terminaremos en la ciudadela, conociéndome, vamos a estar un rato largo ahí y ahí lo dejamos. La primera vez que se me apareció me asustó y el Namaco voló lejos. Y a mí me hizo volar lejos, pero cuando me mató. Tres horas de ciudadela, no. Te quedaste con eso de que cuando dije que era la mitad del directo las cosas. No. Vamos. Ay, pero no, sí, sé que lo dije. Mis palabras me condenan. Vamos. No sé cuál es la misión que supuestamente voy a hacer acá. Vamos a ver qué nos encontramos. A ver. Déjame ver. Marines desaparecidos. No, esto ya lo hicimos. Había una señal rara acá, decía algo así. Así que vamos a explorar. Vamos a buscar primero las cositas. ¿Dice el nombre de la misión? No, Fortaleza dice. Bueno. Lo que podría buscar es el nombre del planeta. Porque hay unas misiones que me gustaría ir con los personajes que tienen que ver con las misiones o que puede haber algo adicional. Me gustaría mostrarles eso. Así que voy a ver qué onda. Pasa que igual va a ser imposible mostrarles todos, ¿viste, Riff? Porque como es el tema de que vas a una misión secundaria y de repente un NPC tiene un comentario único sobre eso y nadie más dice nada. Y para saberte todo eso, sabes todo lo que te tenés que memorizar, es un poco complicado. Reza por otra Faust. ¿Cómo que reza por otra Faust? Por ejemplo, me acordaba de eso en el anterior directo, Riz, que con Zero decían que a Rex lo conocieron de manera distinta. Porque yo lo conocí que me empujó y me dijo, me hiciste el trabajo que tenía que hacer yo, no sé qué. Y resulta que o sea, yo hasta creo que yo la primera vez que lo conocí no lo conocí así. Yo lo conocí cuando lo estaban o arrestando o lo querían arrestar, algo así. Eso está bueno también. Porque te da una cosa de que... una chance de que tu partida sea distinta a la anterior. Y está bueno eso. Está muy bonito. Por ejemplo, el tema del mod del parche de la comunidad que hicieron y otro par de mods que hay que le dicen los Quality of Life mods, que son cosas que claramente deberían haberlas puesto y no las pusieron. Son el... Puta madre. Por ejemplo, en uno de los mods hace que uno de los planetas resulta que te pusieron como una cosa de estas como súper adentro del borde del límite del mapa o algo así. Estaba yo que era cada rato jodiéndote. Y el mod de la comunidad expandió un poquito la zona límite para que puedas lootearlo tranquilo. Cosa que lo tendría que haber hecho BioWare, pero no lo hizo. Pero la comunidad lo hizo. La comunidad lo salvó, creó el mod y lo salvó. Y otra cosa, por ejemplo, que cuando pasas el mouse por... ¿Viste, Riz? Por los cúmulos, por los sistemas solares, eso, que te sale el nombre de una misión que agarraste. Bueno, eso no pasa ni siquiera en la Legendary Edition. Es cosa del mod que lo pusieron. Y eso existe en el 2 y en el 3, pero en este no.
O sea, crearon una Legendary Edition Remastered y no le pusieron las mejoras que tiene el 2 y el 3. Pero bueno. Hasta el tema, creo, si no recuerdo mal, no sé, solo tengo que buscar porque no me acuerdo. Habían hecho que... ¿Cómo es? Algo tan que parece tan tonto, pero como que puedas ver cuando llegas al planeta la ubicación de las cosas. Esto creo que ni siquiera en la Legendary Edition común es así. Cosa que si ustedes leen el propio códice, la Normandy tiene un sistema de escaneo, tiene un sistema de un montón de cosas que claramente deberías de... O sea, debería de poder marcarte esto. La lógica te dice que debería de poder marcarte las cosas estas. Interesante el mapa. Pero no lo pusieron. No sé por qué, pero no lo pusieron. Estamos hablando de Electronic Arts. Es verdad también. Pobre BioWare. Tierras raras. Igual se mandaron sus cagadas también, pero el declive empezó ahí, ¿viste? Ah, lo que vi... me contaron... Ayer me contaron... que sacaron el Cold Fear de Steam, el que jugamos en uno de los meses de Halloween. Lo sacaron de Steam, supuestamente, porque lo van a... Porque lo... No me acuerdo, ¿cómo era? Creo que lo compró Atari, me parece. Creo que lo compró, no me acuerdo qué empresa lo compró. Y supuestamente, esto es un rumor, no lo busqué, no lo corroboré, que dicen que le dieron Cold Fear a Night Dive. Ojalá, porque Night Dive se la han turbomamado. Siempre que puedo se las mama a Night Dive porque son tremendos. O sea, si le dieron el Cold Fear a Night Dive, lo van a dejar perfectito para que no haya que aplicarle los 400 millones de fixes que le tuve que meter yo a la versión de Steam para poderlo jugar. Night Dive te lo deja, de vos le das a jugar. Listo, ya está. 1080p, 2K, 4K, lo que quiera. Ojalá sea verdad, porque lo sacaron de Steam. O sea, no se puede comprar el juego ahora mismo. Así que espero que vuelva, como sea, pero que vuelva. The Masters of Remastered, sí, no. Lo que han hecho y lo que siguen haciendo es tremendo. O sea, han revivido juegos que yo nunca había escuchado en mi vida. Los conocí por ellos. Uy, campamentito. Recuperado los escritos de una matriarca. No está claro quién vivía aquí, pero parece que el sitio lleva tiempo abandonado. El contenedor de la tienda tenía, entre otras cosas, uno de los escritos de la matriarca Dilinaga. Vámonos. Night Dive lo parchea, lo resuelda, lo endereza, le pone 2 capas más y cada una pulida a mano. Sí. No, lo que hacen es tremendo, Es tremendo. Hay un montón de gente rogándoles casi a los de Night Dive que por favor revivan otros juegos. Pero claro, no es tan fácil tampoco porque es tema de licencia, algunos juegos son más... Bueno. Es que también, ¿sabés qué es triste? De la industria en general es triste cuando una empresa tiene secuestrada las IPs. Es horrible. Cuando una empresa tiene secuestrada una saga y no la reviven, pero tampoco la venden. No la sueltan para que alguien que sí le quiere dar amor a ese juego, y obviamente también venderlo, ¿no? Lo puede hacer. Los tienen secuestrados. Qué feo. Como Bloodborne a manos de Sony. Exactamente. Exactamente. Bien. Tierritas raras pa' casita. Pasa que son del pueblo elegido de Dios esa gente. Ahora sí, no. Es triste, hay un montón. El caso que yo más me acuerdo ahora mismo es el tema del Alice. No sé si alguien se enteró del tema, ya lo hablamos un par de veces. El Alice, que estaban haciendo un juego de Alice nuevo. El de Alice, Madness Returns y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Parece que estaban haciendo toda una cosa, armando una cosa para hacer un juego. Y no me acuerdo qué empresa era. Se les tiró encima y dijeron: no, papu, corten con todo esto. Corten con todo esto. O sea, es un juego que jamás lo van a volver a tocar. Jamás van a volver a hacerle nada. Y aún así, como de... vendé la IP, vendé la cosa si no lo querés, si no lo vas a usar para nada. ¿De qué te sirve tenerlo? ¿Qué te da más valor en la acción de tu empresa? Tener ese juego que no vas a hacer nada.
Al final todo se resume a eso, ¿viste? Todo se resume a eso, la puta madre. Pero bueno. Qué tristeza cuando hacen eso. Nos secuestran los juegos, ¿no? La industria del videojuego sería mejor si EA dejara de existir. Me gustaría decirte que no, pero se la han mandado, ¿eh? Con decirte el cariño que yo le tenía a los Sims 1, por ponerte un ejemplo. El cariño que yo tenía cuando abría un juego y decía EA Games. Todo eso, todo ese cariño lo mataron por completo. Y ahora tenés los Sims que no sé, no quiero ni ver cuánto sale hoy el último Sims con todas las expansiones. No quiero ni saber cuánto debe salir ahora todo ese pack. Ñam. Hasta el creador enseñó los borradores del tercer juego y se veía increíble, pero no lo dejaron, sí. A cagada, la verdad. A mí lo que me... O sea, si es verdad lo del Cold Fear, a mí me parece una cosa tremenda. Es más, mira, hasta Riot Games, que a mí yo mucho cariño no le tengo a Riot Games. Hicieron eso de comprar, no me acuerdo, que hicieron algo con el Heitale, el juego ese. No me acuerdo muy bien cómo fue. Pero los tipos compraron el no sé qué y se lo dieron a... o sea, como que compraron algo así, o compraron. No me acuerdo cómo fue ahora mismo. No, sabes que no voy a hablar de eso porque si no lo tengo claro voy a terminar diciendo cualquier cosa. No quiero hablar huevada. Pero había visto que era que como que compraron y se lo dieron a gente que lo quería hacer el juego, en vez de quedárselo secuestrado, ¿viste? O hacer o hacerlo ellos, hacerlo para el culo. Igual vamos a ver cómo sale, si es que sale, ¿no? Pero... Todos los DLC de Sims 4 salen 1584 $. Mentira. No puede ser. No puede ser. Lo destrozaron. Electronic Arts se rompió mi juego favorito. No. Ay, loco. Que me voy a comer una turbo papeada. Eso. Dale. Pega. Ay, no. Escóndete. Eso, quédate acá un ratito. Pero, dejó de joder. Eso, quédate acá. Tranquilo. ¿Recuperás escudo? Sí, recuperás la barrera. Bien. Excelente. Epa, ¿quién queda? Queda uno. ¿Dónde estás? ¿Estás vivo todavía? Míralo. Estaba. Cierto que yo quería ver si Shargila, yo quería ver si no estaba cagando metiéndome algo donde pudiera traer algún personaje, a ver si me decía algo interesante. A ver. No, creo que no. No, creo que no. Dicen, la cosa es que los Sims 4 tiene 82 DLC de 82 DLC, loco. Wow. Aloy Fisher dice, sí, es posta, más de 1000 verdes. Wow. No, se mamaron, Se mamaron. Vi cómo cargaron las texturas. Che, este lugar... Me suena que acá me reventaban el culo cuando jugaba el Mass Effect normal. ¡Ay! ¡Ay! Me parece que se va a repetir la historia. A ver. ¡Ay! Me voló el... Papu, me volaron al enemigo al lado.
Me pusieron un puto Krogan al lado, chicos. ¿Qué pensaron que iba a salir? ¿Esto bien así? No puedo, no puedo. Son muchos. ¡No! ¡Vení por acá! ¡Pégale, boluda! Pero... ¡Ay! Bueno, a Garrus me lo tumbaron. Para sorpresa de nadie, me tumbaron al gato. Levántate, gato. Ay, gatete. ¿Puedes no ponerte enfrente mío, hermano? Gracias. Toma, papu, ¿estás atascadito? Algo me está disparando por la izquierda, pero no me importa. Quiero encargarme del Krogan. ¿Te podés morir, Krogan? Estás sanada de vida, morir. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, otro! ¡Muerten! Gracias. Ay, qué toque. No sé. Ah, che, y si algún día me aprendo los controles, creo que me iría mejor, ¿no? Toma. Aguanta, Aguantaste dos, tampoco te creas que aguantaste. ¿Me pueden ayudar, chicos? ¿Pueden sabotearlo y sobrecargarla? Por favor. Bueno. ¿Dónde? Hija de mí. ¡No! ¡Le fallé! ¡No! ¡Me lo van a matar! Otra vez no. Esta vez te salvé, gatito. Toma, cabezón. Está por acá, sí que está por acá. Vení. ¿Dónde está? Ah, estás ahí atrás. Vení. Toma. Deja de hacerte TPs. Eso es trampa. Bueno, ricolino. Ricolino. Me papearon un poquitito, pero... más que nada por las manqueadas que me... sí, llévate todo. Todo. ¡Ñam! Después lo reviso. ¡Ñam! Qué bonito estar jugando esto. Me quedé en silencio solamente, pensando en qué bonito es estarlo jugando de nuevo. A pesar de todos los problemas técnicos, a pesar de todo... lo estoy disfrutando. Ahora es cuando pasa un problema y me corta los huevos, igual que el otro. Te diría que lo estoy disfrutando casi al mismo nivel que el Robocop 3 de Super Nintendo. Y es difícil, A ver, espera que este es difícil. Este es difícil, decía, así que... Ay, a ver. Ay. Creo que voy a tener que usar el... Ah, no, mira, no necesito. Qué bueno. ¡Ñam! Tremendo Getus. Ha descubierto pruebas de que la Sari que lidera estos esclavistas... y Nasala Dantius, una importante embajadora de la ciudadela, son hermanas. Deberías volver al Presidium y presentar esta información ante Nasana. Me parece que Nasana era la que me había hablado para que le vaya a hablar a la ciudadela. Yo vine a hacer esto antes de hablarle. Pero bueno, no importa, no pasa nada. ¿Qué me dicen? Compararlo con el buen Chuchu Charles. El Chuchu Charles, que algún día, Jaritos, algún día tendré que sacarle ese logrito, ¿no? En dificultad, no me acuerdo. Nightmare se llamaba, creo. Algún día. Saltándose los diálogos de la misión. Y bueno. Che, ¿por qué me sigue saliendo que...?
Bueno, me sigue marcando la fortaleza acá. Sí. Se supone que habrá algo más que no vi. ¿Puede ser? No puede ser que simplemente la marque por marcar. No miré si había algún indicador. Voy a mirar. Pero primero el alma de acero de Hollow Knight. ¿No? ¡Uy! ¡Uy! Eso no lo había visto. Mirá. ¿Qué más me habré dejado? Quiero ver si acá me marca algo. Pero márcame el piso de arriba. Ah, no me lo... Ah, me lo... Ah, bueno. Está bien, papá. Vamos. Esto tampoco lo había visto. Sí, no olviden votar en la encuesta, secta. Quiero ver cuán sadistas son. ¿De qué cosa? ¿Qué te parecía ver a Rami lo culpo que me hace esa encuesta, papu? No se la voy a cambiar. Una delicia. Pobre, no quiero que... ¿Cómo que una delicia 3 personas, loco? No. ¿Cómo que qué delicia? ¿Por qué son así? Bueno, vámonos. Tururú. Bueno, ahora sí, vamos a la ciudadela. Vamos a pegarnos unos paseitos. Y ya nos vamos. Ay. A ver. No, sí, a la ciudadela. Ciudadela. Tururururu, turururu. Tururururu, turururu, turururu, turururu. Bien. Vámonos. Jarito dice, papu, hay gente que votaron por tu sanidad mental. Esa no me la... Igual lo que hubieran votado todos que sería una delicia, seguiría sin hacer. No, una encuesta no va a hacer que lo haga, ¿viste? ¿Cómo salió la encuesta al final? ¿En qué quedó? ¿Cómo terminó? Me quedó la intriga. Porque cuando miré no... Bueno, tal vez vi mal. Puede que sí hubiera bien. Vos sabés cómo terminó. Lo peor es que en el fondo sí. Eso es lo peor de todo. En el fondo lo presiento. A ver, resultados. Buena. Qué mal. Vámonos. Liara y Garrus, obviamente. Bueno. Para terminar el directete, vamos a pegar... ¿Qué pasó ahí? The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Dale. Cuida la nave. ¿Y este? Hola. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Mihailovic, saludar. Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. And the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. La nave era de él. Tenía órdenes. Captain Anderson made it clear to me that my assignment came from way up in the brass. They say jump, I say how high. Remember that when I tell you to jump. I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. ¿Perdón?
The Normandy is a fine ship, sir. She's served us well so far. It's a gimmick, Commander. Useless in a stand-up fight. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Bueno. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What did you find out of order? Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Uy, cómo te la voy a mandar a guardar, papu. Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather No, than vos lo que querés es buscarle el pelo al huevo y te estoy cagando, no shake puedo. my head at that drive core of yours. 120 billion credits of element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy could be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper... Maybe. Ese es tu argumento. Esa es tu contraargumentación. Maybe. Garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment. Como te destrozo tu argumento, me tenés que cambiar de tema. Me vas cambiando de temas porque no podés. Riz dice, bueno, me pasa las sombritas que me anda doliendo mi cabeza. Uy, bueno, Riz, que se mejore. Pero buen directito de efecto de masa. Dale, Riz, gracias por haber estado desde el comienzo prácticamente. Que se mejore, Riz. Tamara, ¿qué headcanon tenés en tu cabeza sobre la guerra? Yo te estoy soltando factos. Capté esa referencia, papu, la tengo fresquita, Jared. Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with Usuario de Twitter be like literalmente cero. Son así. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of... No, porque no me deja, dale. Tengo la habilidad super mega. None, sir. Very well. I don't agree with any of this, but your reasons seem sound. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I had planned. ¿Ah? Good hunting, Commander Shepard. Dale. Make us proud. Bueno. La manejamos bien. Dentro de todo la manejamos bien. No la manejé perfecto porque me faltó... Me faltó puntos de esto. O me faltó más virtud. No sé. Y eso que no he estado haciendo muchas maldades. Aún así no me alcanzó. No importa. Tendría que haber hecho transmisiones. Tendría que hablar ya que sí, no importa. Jugamos así, papu. Vamos. No hay coso para... No hay viaje rápido. Vamos. In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. Miliar. Qué bonita. Tendrías que haber sido malo, así lo recontrapicabas en vez de ser súper respetuoso. ¿Te imaginas? Terminaba las piñas con el hijo. Ah, mira, me dio un... ¿Me actualizó la cosa? Esto, sí, mira, por lo que escuché en el ascensor me dio la misión esta. Bueno, a ver, quiero ver si le puedo... Liara, ¿qué armaduras tiene Liara disponibles? Tiene esta. No me gusta. Pero bueno, a ver. Tiene 4 puntos. Arrows, ya tiene electrónica y tiene decodificación. Así que bien. Eso también está bueno para sacarle
Escudo a los enemigos. Me alcanzaría justo para este si quiero. Vale. Y a ver, nosotras. Estaría esto para empezar a vender un poquitito. Con un poquitito más de profit. Este también me gustaría. Ponete esto. Para mejores precios. Y... esto de inmunidad también está bueno. Voy a ir por inmunidad. Voy a ir poquito a poco para conseguir la inmunidad. Vender es legal, pero comprar es trampa. ¿Cómo? ¿Cómo? A veces dice el tipo, Dios, la dislexia, quejándose de los aliens de la tripulación y Tamara señalando a Garrus. ¿Pero tú has visto este papucho? Exactamente. Forjado por los mismos dioses. Commander Shepard? Hola. Khalees had been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? De acuerdo. What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? Es un honor. The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? Esa pregunta. Me estoy acordando de esta señorita ya. Me estoy acordando. ¿Cómo anda, señor Wallace? Dice, volvió la Tamara Shepard. ¿Cuántos recuerdos de tus antiguos videos Mass Effect? Saludos, Ramiro Wallace. ¿Cómo anda, señor Wallace? Muchísimas gracias. Le agradecí en la primera parte, pero le vuelvo a agradecer ahora que lo tengo acá. Muchísimas gracias que usted, señor Wallace, me regaló la Legendary Edition, buen señor. Así que muchísimas gracias. Se lo agradezco ahora acá también que lo tengo para podérselo decir. Muchas gracias. The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Wow. Se le nota que quiere pique quiere pique. De nada, hermano, que lo disfrute. Muchas gracias. Tuve que meterle, viste, igual es que hay un parche de la comunidad que arregla un montón de cosas. Yo creí, o sea, yo di por... Qué iluso que soy, ¿no? Creí que directamente dándole play iba a estar todo, que BioWare le había parcheado los errores, que iba a ser, y que después de tanto tiempo iba a estar perfecto. Y me empecé a llevar unas sorpresas, balas. El juego se me muteaba solo, pero el juego apretaba escape y el menú tenía sonido, pero el juego no. Después los ojos se me rompían todo. Igual eso no, creo que el parche no lo arregló. Tal vez sí, no tengo idea. Pero bueno, tuve que crear el personaje otra vez porque encima la hice deforme. Bueno, me pasaron un montón de cosas. Típica reportera. Es verdad. Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? ¡Hija de mil! Igual dice, sí lo vi. Yo también pensé lo mismo, pero no salió roto. Sí, decía, ¿sabes qué es lo que me sorprendió? Que cuando estaba viendo el parche, me enteré que bugs del original, del Mass Effect 1 original, seguían en la Legendary Edition. Errores y cosas que no arreglaron. Yo dije, pero, o sea, ya lo saben los bugs, porque la gente los comentó por todos lados, los posteó, mandó... Es raro que no lo... Bueno, la BioWare de hoy, podríamos decir. I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Ay. A ver, tengo que tener cuidado con lo que le digo. En Prime no voy a meter. Podría meter acá el comentario, pero.
Es que tengo que tener en cuenta la masificación que tenga lo que puedo decir y las consecuencias de esta periodista y cómo me edite o cómo me no sé qué, viste, que hoy en día te clipean y te sacan todo de contexto, está complicado. A mí me da ganas de decirle esto, pero ni lo niego ni lo confirmo. O le digo Eden Prime fue cosa suya, también podría, ¿no? Es decir, ni lo niego ni lo confirmo. I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. Bien. A ver. Tenemos acá. No, tenemos mucha misión. No me la voy a poner a hacer ahora. No me la voy a poner a hacer ahora, papu. Para, ¿cuál? Yo quería hablar con la tipa. A ver, vamos al. Esto es el presidente, ¿no? Sí. La presentación. With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. The loss of all this Prothean technology is just one more thing Saren will have to pay for. Me encantan las conversaciones serias con la musiquita de ascensor. Le dan un toquecito. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos esto de acá. Esto es lo que quería hacer. Lo de Nassana quería hacer. Sí, vamos. Hola Urban, ¿cómo anda? Llegó casi que... No, casi no. Prácticamente para el final llegó. Dice, esta rama encendió directo 2 minutos después que me estaba yendo a la uni. Qué picardía, pap. Espera. Clipear sacando de contexto, eso es mentira, Rami. Si fuera verdad, te hubiera pasado hablando de cosas que sí dijiste. Y el Let's Play de Dead Space era imposible, sin tienda, sin mejorar. Solo físico, sin mano y con la pantalla apagada para... Pero... No sé ni cómo empezar a responder a esa difamada, esa mentira, papu. Sin tienda encima. Sin tienda, sin mejorar. Solo... No. Ahí está, la habíamos visto en la primera parte. ¿Cómo anda, señor? Miratian, tanto tiempo. Dice, nah, pero qué épico. Te jugador 227 jugando otra ronda de Mass Effect, flaco. Conocí Mass Effect contigo. Y el Elder Scrolls. Uy, ¿cómo anda? Es un honor. Es un honor, papu. Sí, después de muchísimos años le estamos volviendo a dar. Agua de una horita. Me la tomo, pero no, la horita no. Pero me la tomo. Aguante las elecciones masivas. Ay, qué rico. ¿Cómo va tanto tiempo, señor Miratian? Commander Shepard, I am Nassana Dantius. I'm glad you're here. I must talk to you about my sister Dahlia. She's been kidnapped by slavers. Ya sé la verdad. Hice la misión antes. Dahlia's dead, Nassana, and I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting. ¡Manipularme! But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. Los créditos no bastan, no. A ver. You're a diplomat on her way up the ranks. Could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits, but I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. We'll get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure. No tengo el dinero para comprarlo, pero va a estar lindo ver lo que me ofrece, aunque no lo pueda comprar. Thank you for all your help. ¿Cuánto dinero tengo ya? Ah, bueno, 57.000. Y empezamos creo que el directo con 3.000 nomás. ¿Cómo rinde explorar, papu? A ver, este. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the Diplomatic Corps.
Is there something I can do to assist you? Yes. A man named Samesh Bhatia is having some trouble claiming his wife's body. Ah, esta me suena. Mr. Bhatia. No sabía ni A good quién man era. in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. Yo digo que te la culé. Ay. No. Eso es tóxico. You think that her body might be dangerous or contaminated? No, Commander. Nirali Bhatia is not dangerous. Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Está complicado. How long do you think this research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. You gotta have a lot of bodies. Can't you release one? Very few bodies had this new type of weapon damage, and very few were in good enough condition to study. Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a reasonable sample size. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few years. Es que no está bien, Bob. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Estás equivocado. Not if we lose our humanity in the process. I am out here fighting to stop crap like this. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see to it myself. Bueno, ya con eso terminamos estas dos. ¿Qué dice? Mirá, dice. Chistoso que hace un mes me dio por darme vuelta por cuarta vez el Mass Effect. Y ayer terminé el segundo. Mirá qué casualidad. Y justo me da ganas de darle B7. Y acá estamos. Vamos. Hola, papu. Hello again, Commander. Has there been any word? Ya está. I reminded Mr. Bosker what we're fighting for. Your wife is coming home. Thank you. I will return home and begin my preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Goodbye, Commander. Dale. Bien. A ver, ¿qué hacemos? Acá creo que podríamos ir a lo de la consorte y ahí lo dejamos. Creo que sí, creo que voy a hacer eso. A ver, ¿dónde? Acá está. Vamos. Por acá. ¿Cómo es esto? ¿OBS? ¿Todo bien? ¿No hay frames perdidos? ¿No se fue todo el carajo? Excelente, papu. Excelente. La gente está como muy candente con Garros. Sí, con Liara también, pero con Garros mucho más. Tenés que hablar con el marido. Recuerden, para los nuevos, lean el final del título. No ayuda, no nada. Gracias. Jarito, no los culpo. ¿Cómo que no los culpas? Ay, no, sí está bien bueno. Ay, no quiero pensar en Garros que me altero, no puedo hacer mis misiones. Ay. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Bueno, vamos a hacer esta misión que había pospuesto. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Escuchaste algo? Yo no escuché nada. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others.
But that is not why I asked you here. I have a certain problem that could use your expertise. ¿Quieres? Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to ¡Epa! you ¡La like never manito! What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies, I would be La very distancia, espacio personal, querida. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see. Ni te conozco. Please, Commander. I ask that you return Sí, to me sí, only sí, sí, after sí, you sí. have spoken with Septimus. Sí, 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 sí. Vamos. A ver, ¿qué me dice? Uy, se me trabó todo. Ahí está. Te pido que hable con el general Septimus. I have to admit I'm a little nervous. That's understandable. Many are a little unsure what to expect their first time. A ver, déjame ver. Sí, estoy viendo cuál hago porque esta misión. Bueno, vamos. Espérate, déjame ver. Sí. Vamos. Sí, me acuerdo que al tipo lo habíamos visto varias veces y... Pero claro, no le podía hablar porque tenía que estar activado esto. Ahí empieza el punch. Hola. Commander. What do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. This is pathetic. What could a woman do to put you in this state? 'Cause she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. I think I can see why you're upset, but spreading these lies won't make it better. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. General, did you ever win a battle by moping in a bar? Ha, war. That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It damn well couldn't hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort, even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right, I'll go to her. After I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? A ver, todo depende. What do you want me to do? There's an Elcor diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. And why is that? Because I told him. Qué Look, mamahuevo. I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this datapad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the Elcor. Who am I taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an Elcor diplomat. Sí, le He's over hablamos. in the Ya lo embassies conocemos. complaining about Shaira.
Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Gracias. Que me lo diga un general borracho me inspira mucho. Dice Cero. Inserte diálogo, dicen sobre por qué las mujeres lo arruinaron. Sí. Ay, pero vamos a verificar que no esté bugueado esto. ¿Otra vez? Por métodos. Por motivos, digo, meramente científicos. Sí, no se bugueó. No se bugueó con los mods. Eso es bueno. Jarito dice: Papu, si estás aquí, aléjate de las azares. Hay que testear que no esté bugueado. Sakumi me dice: te vuelvo a dejar de fondo, ando boceteando. Dale. Que vaya bien el boceteo. A ver. Bueno, vamos. Para las embajadas. Ay, que toqué. Ah, bien. Toqué bien. No pasó nada. Ay, es que me dice. Aloy Fisher dice: cenando arroz con atún. Buen provecho, papu. Buen provechito. Pará, que quiero. Pará, ¿cuál es la objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, Ferros. Que quiero ver que están chismeando todos. Uy, ya tengo una entradita al códice. Están discutiendo esto. ¿Qué pasa acá? I heard what happened under the Artemis Tau cluster. The Council wasn't too happy about the destruction of those Prothean ruins. This isn't a game, Ambassador. Shepard's out there trying to stop Saren from destroying the galaxy. I know. Just try to be a little more careful. The Council's watching you, and we all get judged on how you... Sí, no es que quisiéramos destruir ese asentamiento, esas ruinas, ¿no? Yes, Commander? Bueno, I should go. I'll be here if you need me. Strained greeting, human. This is really not a good time. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving, I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Actually, we have proof. Look at this. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. Pasa que no es lo mismo la persona en concreto y el acceso que tiene a la información que cualquiera, ¿viste? Septimus is a powerful man. Exactamente. It's easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. No te preocupes. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, then not all humans are. Me acuerdo cómo discutimos con ese. El mini Darth Vader. ¿Qué? Y ese lo peor es que tienen razón. Apologetic. Do not listen to my Volus compatriot. It was a good thing you did, regardless of your intentions. Bueno, vámonos con la consorte de nuevo. Y ya estaríamos para dejarlo por hoy. Ahora un poquito de códice.
Y ahí sí ya estaríamos para dejarlo, para que quede el códice limpito. Tenemos un viaje rápido acá. Perfecto. ¿Cómo anda? Argebel dice: hola Rami, veo que eres fan de los tentáculos. Si no, ¿por qué está tan mojado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sabés que yo sabía que tarde o temprano me iba a pasar esto? Otra vez. Acá. Ahora sí. Bien. Vamos. That's right. It was a long time ago, though. I barely remember it. What drew you back to the Citadel and to the concert? I don't know exactly. It may sound strange, but I simply felt called. Hola. That's not strange. Many of us have felt the same calling. Though you are Mierda, la conversación que está teniendo. Me quedé con el chismecito de ahí. no doubt you were just Bueno, me quedé enganchado el chisme. It's only a matter of time now that your species is spreading its wings. Sí, me quedé con el chisme, no pude, es más fuerte que yo. Necesitaba ver el chisme. Dice Garrito, plot twist, ser furro en su raza es disfrazarte de humano. Commander, I ¿Sabes que encima received tiene a lovely sentido? note from Tiene Septimus. sentido. Thank you for speaking with him. Even the Elcor diplomat has withdrawn his De campaign cierta against forma. Uy, me dio un logrito. Aliada Asari, ha sido un placer ayudar. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you're interested. A ver. I'd be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. I see you. Your uniform fits as though you were born wearing it. You are a soldier through and through, proud, solitary, alone, but it gives you strength. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to survive. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. ¿Eso es todo? Thanks, I guess. Close your eyes and relax, Commander. Es que sí, la respuesta que sentí darle. ¿Cómo? Ah, bueno. Ah, bueno. Here, Commander. In light of your efforts with Bueno, the pasaron sus años, no me acordaba que había. Pero parece que sí. Baratija en agradecimiento por. Baratija. What is it? A small mystery. I have never learned its use or purpose, but I sense it is time for me to pass it on. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. Bueno, gracias. Riz, luego mira. Remember my words, Commander Shepard. Sí, no, parece que hubo una compartida Bluetooth de información genética. So long, Commander. I can offer you Dale. nothing more at this time. Bueno, terminamos la misión, nos dieron una baratija, terminamos varias cositas, igual nos quedan un huevo de misiones. Pero bueno, nos vamos... O no me voy a la nave, porque todavía hay más cositas acá por ver, así que creo que voy a ir a un paisaje bonito que haya por acá. A ver, si es posible... Acá en el puentecito, creo que está lindo. Sí, mirá.
Mira qué lindo. Qué precio. ¿Y ahora qué sale? Códice secundaria, ciudad. No. Un poquitito de códice. Un poquitito de códice. A ver, ¿cuánto códice tenemos? Especies extintas. Disco de datos. A ver. A pesar de todas las pruebas que confirman la existencia de los proteanos, es poco lo que se sabe de su cultura y su sociedad. De vez en cuando se descubren más pistas en excavaciones, pero después de 50.000 años de su desaparición, poco se ha desenterrado en valor. Las investigaciones recientes han centrado en el descubrimiento de discos de datos proteanos. Estos objetos son frágiles, así que es raro encontrarlos enteros y están sueltos, pero de vez en cuando se encuentra uno intacto dentro de un dispositivo de lectura o de una consola. Hasta la fecha se han recuperado 3 docenas de discos y de ellos solo unos pocos han sido restaurados, lo necesario como para que los investigadores puedan empezar a analizarlos. Aunque es posible que pase cierto tiempo antes de que los científicos descubran la manera de extraer los datos de los discos, en estos momentos se consideran la mayor posibilidad de obtener más información acerca de la cultura proteana. Naves y vehículos, tácticas generales del combate espacial, lo pueden leer a quien le interese. Muy bonito, tácticas militares, todo. No, sé que no lo estoy dejando, pero bueno, el resubido dentro de 2 meses. Lo pueden pausar y lo ven. Combate táctico de las naves espaciales. Bien, a ver, ¿cuánto hay acá? ¡Ah, no hay nada! Loco, esperaba pero una Biblia acá. O esperaba un huevo... Mira, no, parece que no. No hay más nada. Parece que no. No hay más nadita. Así que creo que... ¡Epa! ¿Y esto? ¿De dónde salió este de acá? Ah, las fauces. El bicho este. Threshers reproduce via spores that can lie dormant for millennia, yet are robust enough to survive prolonged periods in deep space and atmospheric re-entry. As a result, thresher spores appear on many worlds, spread by previous generations of space travelers. The body of a thresher never entirely leaves the ground. Only the head and tentacles erupt from the earth to attack. In addition to physical attacks, threshers have the ability to project toxic chemicals and emit bursts of infrasound as a shockwave weapon. The Alliance first encountered threshers on the colony of Akuz in 2177. After contact was lost with the Pioneer team, Marine units were deployed to investigate. The shore parties were set upon by hungry threshers, and nearly the entire Son assault tremendos was estos killed. bichos. Alliance forces recommend engaging threshers with vehicle-mounted heavy weapons. Sí. Y aún así me reventaron. Me mató una vez la cosa esta. Dice Wallace, el lore de este juego es muy bueno. Sí, tiene un montón de cosas. Yo me he leído un montón de cosas cuando ya cosas técnicas de naves y de no sé qué, y de que si 3, no sé cuánto, que si 10, no sé qué. Eso ya digo, léanlo ustedes si quieren, ¿viste? Y con eso me salvo y no lo leo. Pero hay un montón de cosas que están muy buenas. Lo de las especies me lo leí todo. Hay un montón de cosas que... Es muy jugoso cómo te llenan todo esto. Y ¿sabés qué es lo bueno encima? Que no estás obligado a leerlo. Lo podés leer si te importa y si no, lo tirás y seguís jugando. Y eso está muy bueno. Muy, muy bueno. A ver. 7 puntos tenés vos, papucho. Me gustaría ponerte esto también. Creo que le voy a sacar los combates de que puedan. De que usen las habilidades automáticamente. Porque puede estar bueno, pero también debería empezar a jugar más táctico. Porque las armaduras. Los combates me está yendo bastante mal. Y creo que debería empezar a ser un poquitito más táctico. Solo un poquitito. Voy a ponerle esto para que dure un poco más. Si es que puede. Ya estoy. Bien. Bueno. Se durmió el Caspersini. Y eso que apenas leímos un poquitito nomás. Pero bueno. Ha llegado el momento. Mira, qué bonito. Qué bonito fondo. Ha llegado el momento por hoy de terminar el B7 del buen Mass Effect. Vamos a abrir acá el cucorete. Para la hermosa despedida. ¿Qué me había dicho Jarito? Stream Elements. Sentate en la plaza a leer el códice. Literal, ¿sí? Dices. Bueno, aunque no había mucho para leer, pero... Imagina lo que sabremos de los proteanos cuando lleguemos a la tercera...
Cómo me pica, Cómo me pica, Pero Rami, solo pasó una hora. No, eso porque lo corté y lo volví a empezar. Lo corté y lo volví a empezar por temas de internet. Pero no, ya vamos 6 horas prácticamente. Más o menos, 6 horas. Papu, fue muy poco códice hacer una edición. 10 pedos, papu. No hay ex. No hay ex. Bueno, vamos para acá. ¿Cuándo encendés de vuelta? Ni yo lo sé, papu. ¿Quién sabe? Aparezco como no sé. Como una estrella fugaz. Ahí. Aparezco. Cero dice, es una excusa. Yo solo recuerdo una... No. 6, papu. ¿Qué de 6? Bueno, vamos por acá. Ahí está. Vamos a poner la hermosa musiquita de despedida. Iba a poner la de Mass Effect, pero no la quiero quemar tampoco. No la quiero quemar, es muy buena. Toca tiki tiki. Ponemos esto acá. Tiki 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 tiki. ¿Dónde está? Ya saben, signo de exclamación. Cucorete para la despedida. Tiki 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 tiki. Ah, acá está. A ver si no se pone muy alta la música. Bien. Ahí está. Esto lo bajo un poquitito acá. Ahí está. Bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el direct de hoy. A ver, ¿quiénes andan? Sakumin, muchísimas gracias. Hatsune Miku está ahí con la skin. Jaritos, Wolf, Citro Arejan ahí, la buena palta. Siempre firme junto al pueblo, señor Citro Arejan. Muchísimas gracias. Agua, puta madre, agua de despedida, pues. Gracias por estar, Chaconito. Gracias, señor Wallace, también nuevamente. Muchísimas gracias por el regalazo. Tremenda la Legendary Edition, monseñor. Muchísimas gracias, Wallace. Muchísimas gracias. Espero que le esté yendo todo bien. Señor Amaezon también, muchísimas gracias, Chaconito. Creo que es la segunda vez que le saluda Chaconito. Señor Arkevils, empanadas, sí. Gracias, señor Carcasus, que creo que ya no está, pero gracias, señor Carcasus, por esa buena sub que dio. También Jaritos por la sub. A todos, muchísimas gracias. Gracias a quienes se ven los... ¿Cómo es? Los resubidos también en YouTube. Cállese, señor bot, no joda. Gracias a todos. Gracias también a quienes se toman el tiempo de comentar. A los miembros de YouTube también. Muchísimas gracias, señor Tincho, que se sumó como miembro en YouTube. Que me olvidé decirlo en el directo anterior por todos los problemas técnicos que hubieron. Me olvidé. Pero bueno, le digo hoy. Muchísimas gracias, señor Tincho, por haberse sumado. Y... ¿Cómo es? Y a todos, también a los subs acá de Twitch. Gracias a todos, estoy disfrutando un huevo este juego. Es precioso. Es precioso. Lo estoy disfrutando como un enano. Como me dijo una vez alguien. ¿Lo estás disfrutando como un enano? Sí, como un enano. Muchísimas gracias a todos. Y nos estaremos viendo cuando lo veamos. Chao, chao.